Declaro que el contenido mostrado en el vídeo no es de mi propiedad ni de mi autoría. La publicación de este material se realiza únicamente con fines de entretenimiento y como parte de un pasatiempo personal, sin intención de atribuirme su autoría ni de obtener beneficios económicos. Si el contenido infringe derechos de autor o normas comunitarias, estoy dispuesto a eliminarlo a solicitud de los respectivos propietarios o autoridades competentes. Libro 3. Cordillera de bestias mágicas. Capítulo 1. Escultura de piedra. Parte 1. Los cálidos y cómodos rayos del sol primaveral brillaron sobre los hermanos del dormitorio 1987, quienes estaban descansando en el patio trasero. Yale, George y Reynolds estaban ocupados en una perezosa conversación. Por ahora, Yale y George ambos tenían 16 años, mientras Reynolds tenía 14. Los tres rápidamente habían ganado altura, e incluso el más pequeño, Reynolds, tenía 1.6 metros de altura. El más alto era Yale, con unos asombrosos 1,9 metros de altura. George, deja de cambiar de tema enfrente de nosotros. Incluso cuarto hermano perdió su virginidad. Porque tú y tercer hermano aún están desviando el tema. ¿Qué hay de esto, al final de este mes? Porque ustedes dos no van al paraíso de Aguajade en Ciudad Fenley. Manejaré todos los gastos. Garantizo que ambos estarán extremadamente cómodos, y también garantizo que la chica también será virgen. Trato hecho. Sosteniendo dos pequeñas piedras pesadas, Yale estaba haciendo una imitación de un par de pechos mientras reía y hablaba. Esas dos piedras pesadas cada una era de 20 a 30 libras. Lindley generalmente desdeñaba tal ligero peso. George también rió. Jefe Yale, deja de intentar forzarnos. ¿Por qué ustedes no van al paraíso de Aguajade mientras tercer hermano y yo vamos a beber? ¿No es esa una mejor idea? Reynolds se mofó desde un lado. George, tú, simplemente no eres un hombre en lo absoluto. George no pudo evitar reír sin poder hacer nada. De repente, pasos pudieron escucharse desde afuera del patio. Yale bajó las dos rocas pesadas y se dirigió hacia la salida del patio mientras decía, apuesto que es tercer hermano. Vamos, tiempo de ir a comer. Antes de terminar sus palabras, Yale de repente cayó en silencio. Él vio a Lindley dando zancadas, llevando una enorme roca en sus hombros, al menos de 3 pies de alto y 100 libras de peso. Pero Lindley claramente estaba llevando esta enorme roca al dormitorio con facilidad. Yale, George y Reynolds estaban estupefactos, con la boca abierta. Lindley casualmente apoyó la roca gigante en una esquina del patio, y el pesado sonido de la roca chocando con el suelo hizo que los corazones de todos temblaran. ¿Qué demonios? Tercer hermano, sé que eres fuerte, pero ¿cómo eres tan fuerte? Yale miró la enorme roca, la roca está vacía o algo. Como dijo, Yale se movió hacia adelante y extendió sus manos, dándole a la roca un intento. HRRRNGH. Yale usó toda su fuerza, y todo su rostro se enrojeció, pero la roca gigante parecía haber tenido raíces en el suelo ya que no cedió en lo absoluto. Jefe Yale, deja de malgastar tu energía. No hay forma de que puedas moverla. Lindley vio. La fuerza física de Yale era más débil incluso que un guerrero de primer rango. ¿Cómo podía él levantarla? Reynolds miró la roca con ojos muy abiertos. Lanzando unos cuantos sorprendidos respiros, de repente giró su cabeza y miró a Lindley inquisitivamente. Oye, Lindley, ¿por qué trajiste tal enorme roca a nuestro dormitorio? Oh, lo sé. Los ojos de Reynolds se iluminaron. He visto poderosos guerreros usar sus manos para levantar enormes rocas como forma de entrenamiento. Estás preparándote para utilizar esta roca como pesa. Tal enorme roca puede aplastarme y convertirme en una masa de carne. George miró la roca, también soltando unos cuantos respiros en sorpresa antes de girar a mirar inquisitivamente a Lindley. Tercer hermano, ¿por qué has traído tal roca a nuestro dormitorio? Lindley sonrió a sus tres hermanos, dijo tres palabras, escultura de piedra. Basado en lo que Dorin Coward dijo, sus esculturas ahora estaban calificadas para ser puestas dentro del salón estándar. Pero tomaba mucho tiempo tallar cada pieza, y usualmente un día no era suficiente. En el pasado, él podía casualmente tallar cerca de las montañas sin preocuparse de hacer algún error, pero ahora las cosas eran diferentes. Esculpir en roca. Reynolds, George y Jane miraron a Lindley, con sorpresa en sus ojos. ¿Qué? Esto es realmente sorprendente. Lindley miró de vuelta a sus tres hermanos. Reynolds rápidamente dijo, no es sorprendente, no. Es extremadamente sorprendente. Nosotros cuatro hemos vivido por 6 o 7 años juntos, pero nunca te he visto esculpir roca antes. ¿Estás planeando comenzar tu entrenamiento hoy? Lindley rió, quien dice que nunca he entrenado antes. He estado practicando en las montañas por casi 5 años, pero esta vez, después de terminar esta pieza, planeo llevarla a la galería Brooks y mostrarla ahí y ver si puede venderla por algo de dinero. A fin de venir con una suficiente cantidad de dinero para permitir que su pequeño hermano, Wotan, tenga los suficientes fondos para ir con el mayordomo y el imperio o bien a pedir su admisión y entrenar. El clan Berak había virtualmente agotado todos sus fondos. Pero a pesar de esto, Hogg estaba aún muy feliz. Y que si su familia estaba en bancarrota. Su hijo mayor, Lindley, era un estudiante en el Instituto Ernst. Al graduarse definitivamente se convertirá en una poderosa magus. Y su hijo menor tiene la posibilidad de convertirse en guerrero sangre de dragón. Hogg ya podía ver el esplendor del clan Berak. La galería Brooks. Al escuchar esto, Yale y los otros dos observaron a Lindley en sorpresa. Lindley era el orgullo de su dormitorio. A pesar de tener solo 15 años, había entrado al quinto grado en el Instituto Ernst y había sido reconocido junto a Dixie como uno de los dos genios definitivos del Instituto Ernst. Yale y los otros reconocían a Lindley como genio, pero esculpir en piedra era una extremadamente profunda forma de arte. Muchas personas laboriosamente entrenaban por décadas, pero solo para ser considerados escultores ordinarios. Como una extremadamente antigua forma de arte, como puede ser que el esculpir en roca sea tan fácil de dominar. Como Lindley se atreve a soñar que sus trabajos de arte puedan ser exhibidos en la galería de arte más venerada, la galería Brooks. Tercer hermanos, no te dejes llevar. George bromeó en manera de consuelo. Lindley, estoy preocupado. Tu escultura, en realidad alguien la comprará. Reynolds frunció el ceño, una mirada de incredulidad apareció en su rostro. Yale rió en voz alta. ¿Por qué están actuando así? Tercer hermano, adelante y pon en exhibición. Siempre que tengas algo para exhibir, gastaré 10.000 monedas de oro para comprarlo y ayudar a expandir tu fama. Estoy diciendo la verdad. Lindley sacó un cincel plano desde sus ropas. Un cincel plano. Reynolds dijo en sorpresa. Lindley, parece que has hecho algunas preparaciones. Pero en el pasado, también estaba preparado para aprender a esculpir, así que sé que muchas herramientas son necesarias, incluyendo el cincel plano, el cincel mariposa, el cincel triangular, y muchos otros. ¿Qué? Solo preparaste una sola herramienta. George, Reynolds y Jane sabían al menos algo rudimentario sobre arte. Lindley no dijo más. Blandiendo su cincel plano, Lindley naturalmente entró en estado de tranquilidad mental. Su espíritu podía sentir la esencia elemental tierra fluyendo a través de la roca enfrente de él e incluso sentía, solo casi, las venas en ella. Sonriendo, Lindley comenzó a usar el cincel. El cincel destellante reflejó la luz del sol, causando que el cercano Reynolds y los otros echen un vistazo. Pero todos ellos continuaron mirando la roca. Vos. Donde quiera que la sombra del cincel cayera, grandes piezas de piedra comenzaban a caer. ¿Cómo es esto posible? Jane vio en asombro. Para remover tan grandes piezas de roca, una sierra debería ser usada. Él en realidad lo removió con solo un cincel plano. Cuán asombrosa. Debe ser la fuerza de su muñeca. Al lado de él, Reynolds y George ambos cayeron totalmente en silencio. Fuerza de la muñeca. Para hacer esto en tal manera tan casualmente como Lindley lo hacía, con cada corte siendo perfecto, no era algo que puede ser logrado solo con fuerza en las muñecas. Lindley estaba tan tranquilo como un estanque de agua. El cincel plano en su mano derecha se estiró, rápidamente tallando a través de todas las partes de la roca, y piezas de exceso de roca continuamente llovían. La natural y elegante manera en la cual Lindley tallaba era un rasgo para ser admirado. Tercer hermano, él. Yale, George y Reynolds intercambiaron miradas. En este momento, ellos sintieron en sus corazones que tal vez Lindley verdaderamente era un experto escultor de roca. Tranquilo. Natural. Pacífico. Lindley disfrutaba mucho el sentimiento de esculpir piedra. En su actual nivel, Lindley no tenía que considerar cuándo esfuerzo o fuerza debe ser usado en algún particular lugar. El cincel plano en sus manos naturalmente alcanzó el más perfecto uso de fuerza. Este era un efecto subconsciente. Comparado a la escuela del cincel plano, ninguna de las otras escuelas esculpir roca podía ser tan fácil. Todos los expertos de las otras escuelas tenían que considerar cuál de los muchos tipos de herramientas deben ser utilizadas para cada parte de la escultura. Esto solo era agotador. En esta natural y desenfrenada manera, la técnica de Lindley hacía crecer su esencia espiritual con rapidez, como la hierba después de la lluvia. Esa sensación de crecimiento natural era extremadamente maravillosa para Lindley, haciéndolo sentir cómodo desde su dantian. La mano derecha de Lindley de repente se detuvo. El polvo que volaba y las partículas de roca tomaron un poco para que se asentaran, pero la línea exterior de una criatura arrastrándose podía ser vista desde la roca. Porque parece que estuvieran aturdidos. Tan sorprendidos. Lindley vio mientras giraba a mirar a Yale y los otros. Solo he hecho una simple línea exterior. Hay mucho más tiempo y esfuerzo que tengo que gastar después. Vamos, almorcemos. Yale, George y Reynolds se miraron entre ellos. Solo basado en lo que Lindley les había mostrado, todos ellos estaban seguros de una cosa, genio. Yale dijo admirado. Un genio entre los expertos. George añadió. Incluso entre los escultores de piedra, para algunos ser capaces de llegar al nivel de la capacidad de Lindley en solo 5 o 6 años era un evento que tal vez solo ocurría una vez cada siglo. Libro 3, capítulo 2. Escultura de piedra, parte 2. Dentro del Hotel Badeli.
Por Yale, ya que hoy nos enteramos que tercer hermano es un experto tallador de piedra, absolutamente debes salir y celebrarlo. Vamos al hotel Badeli. Cuando pronto ellos pusieron un pie dentro del hotel, muchos estudiantes que estaban en el hotel los miraron. La mayoría de las miradas de los estudiantes estaban concentradas en Liley, Dixie y Liley, los más prominentes, genios del Instituto Ernst. En cualquier lugar al que iban ellos se convertían en un punto focal de atención. Desde lejos, muchos estudiantes comenzaron a charlar entre ellos en voz baja. Los cuatro hermanos se sentaron, ahora, y los platos habían acabado de llegar. Squeak, squeak. Bebé, que había estado tomando una siesta perezosamente todo este tiempo, sacó su pequeño cabeza desde la túnica de Liley. Su par de hábiles y demoníacos pequeños ojos miraron al brillando pollo rostizado en la mesa. Reynolds de inmediato cogió el pollo y lo ofreció a Bebe. Bebe, toma. Jefe Liley, voy a comer. Bebe de inmediato dijo mentalmente a Liley. Antes que Liley pudiera tener la oportunidad de responder, Bebe saltó hacia la mesa, agarró el pollo y comenzó a devorarlo. En menos de 10 segundos, todo el pollo rostizado había sido devorado por el pequeño ratón de sombras que era mucho más pequeño que el pollo. Tercer hermano, cada vez que veo cuando rápido Bebe come, mi corazón no puede evitar temblar. Yale rió. Después de comer, Bebe giró la mirada hacia Liley. Viendo la grasa cubriendo las patas de Bebe, Liley no pudo evitar fruncir el ceño. Squeak, squeak. Bebe intencionalmente chirrió 2 veces hacia Liley, y entonces entrecerró sus ojos en una muy encantadora manera, mientras al mismo tiempo, todo su cuerpo irradiaba brillo negro. El aura negra se expandió, y luego, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Pero las patas de Bebe previamente sucias como también la cola ahora estaban absolutamente limpias. Frotando su pequeño rostro, Bebe miró a Liley y chirrió, mientras decía mentalmente, jefe Liley, están lo suficientemente limpias. Liley no pudo evitar reír. Sí. Con un parpadeo, Bebe una vez más se enterró en las ropas de Liley. Y luego, los cuatro hermanos comenzaron a charlar y comer. Cierto, tercer hermano, si intentas llevar tu escultura a la Galería Brooks, hay unas cuantas cosas que necesitas tener en mente. Yale le recordó a Liley. Oh, ¿qué necesito recordar? Liley preguntó. Liley no sabía una sola cosa sobre el sistema por el cual la Galería Brooks aceptaba nuevas esculturas. Yale sonrió. Para muchas esculturas, en la esquina inferior izquierda, el artista debe dejar una inscripción de su nombre o seudónimo, dejando como significado que ese era tu trabajo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que cuando la escultura es llevada a la Galería Brooks, debe estar totalmente sellada. Esto es para prevenir que la escultura sea dañada mientras es entregada a la galería. Cuando la escultura sellada es llevada al almacén de la Galería Brooks, habrá personas que la inspeccionarán para ver si está en buenas condiciones, también registrarán tu propia información. Usualmente, dentro de 3 días o así, tu trabajo de arte estará listo para ser mostrado en el salón estándar dentro de la Galería Brooks. Liley asintió. Dejando atrás el nombre 1 en el trabajo de arte era hecho a fin de prevenir que otros falsamente clamen que ese trabajo sea suyo. Liley pudo también entender el razonamiento para requerir que la escultura esté sellada. Algunas esculturas son talladas muy exquisita y delicadamente. En el proceso de envío, es enteramente posible que la escultura pueda ser dañada. Si la selló totalmente y también agregó mucho papel y tela colchonada, debe estar mucho más segura. ¿Qué hay del precio y las ofertas? ¿Cómo la Galería Brooks maneja esto? Liley preguntó. Todo el punto de llevar la escultura a la Galería Brooks era por el bien de hacer dinero, así como mejorar la situación económica de su familia. Yale dijo con encanto, las esculturas son puestas dentro del salón estándar, y compradores potenciales son permitidos poner algún precio que quieran. Después de un mes, la oferta más alta recibirá la escultura, mientras que tú obtendrás tu compensación. Naturalmente, la Galería Brooks recibirá un 1% por comisión de transacción, con un duro límite de 10 monedas de oro. Si tu escultura excede las 10.000 monedas de oro en precio, la comisión de la galería siempre quedará en solo 10 monedas de oro. Liley ahora entendió. Tercer hermano, no te preocupes. Prepararé algunas personas en Ciudad Felay para que se encarguen de todo. Te garantizo que será para tu satisfacción. Jay sonrió hacia Liley mientras hablaba. Si el tercer hermano de nuestro dormitorio lleva una escultura a la Galería Brooks y se vende bien, ganaré mucho prestigio también. Desde el otro lado, George no pudo evitar suspirar con elogio. Tercer hermano, por ahora, eres un estudiante de 5º grado. En el futuro, no hay duda de que serás un maestro escultor. Tu futuro no tiene límites. No hay duda que eres mucho mejor que nosotros. Un maestro escultor. No me halagues. Liley se rió de sí mismo. Los cuatro hermanos charlaron mientras continuaban comiendo y bebiendo. Vivir en el instituto Ernst es realmente cómodo. Jay de repente suspiró, bajando su copa de vino. Recuerdo cuando era joven y vivía en mi hogar. Las reglas de mi familia eran extremadamente severas. Reynolds saqueó sus labios también. Somos estudiantes del instituto Ernst. De acuerdo a mi abuelo Lomu, ahora, el mundo es muy caótico. En el mundo de afuera, hay constantes guerras y masacres. El instituto Ernst está respaldado por la iglesia Radiant, así que nadie se atreve a ofenderlo. Esa es la razón por la que nuestras vidas son tan cómodas. En el futuro, cuando salgamos y entremos en el mundo real, veremos cuán cruel el mundo puede ser. Absolutamente correcto. Liley asintió y suspiró. Ahora soy un estudiante de 5º grado. Muchos de mis compañeros de clase ya han ido a entrenar en el mundo real. De lo que dicen, algunos estudiantes mueren en batalla, y muchos quedan inválidos también. Sin experimentar batallas de vida o muerte, será difícil que nosotros progresemos. George, Yale, Reynolds y Liley ahora tenían todos 15 años. En todos sus corazones, había una sed por los emocionantes eventos del mundo foráneo. Pero Yale y los otros eran muy débiles. Si ellos se embarcaran ahora en ese estilo de vida que comprendía batallas de vida o muerte, su probabilidad de morir era muy alta. Liley, eres un estudiante de 5º grado, no. Reynolds de repente dijo. Yale y George también observaron a Liley, sus ojos brillaban. Liley tomó un profundo respiro, y asintió. Cierto. Ahora soy un mouse de 5º rango. Ahora puedo ser considerado un mouse de nivel alto. En junio, planeo embarcarme en un viaje de 2 meses a la cordillera de bestias mágicas, regresando solo en agosto. Liley había decidido hace mucho. La cordillera de bestias mágicas. Yale, George y Reynolds todos contuvieron un aliento frío. La cordillera de bestias mágicas, la cordillera más grande en el continente Yulan, estando a menos de 100 kilómetros al este del instituto Ernst. Muchos estudiantes de nivel alto se aventuraban a ese lugar por sus misiones de segundo o tercer entrenamiento. Pero muchos estudiantes, para su primera expedición de entrenamiento, seleccionarían localidades más ordinarias. Por ejemplo, ellos podrían tomar algunas asignaciones de bajo riesgo como ser un guardaespaldas o escoltar una caravana. Liley, ¿planeas ir a la cordillera de bestias mágicas para tu primera expedición de entrenamiento? Reynolds no pudo evitar preguntar. George y Jay también estaban preocupados. Relájate. Tengo completa confianza. Liley estaba más que confiado en sí mismo. Como mago de 5º rango y guerrero de 4º rango, él poseía gran velocidad como guerrero, la cual podía ser apoyada por el hechizo de estilo viento, supersónico. Basado en su actual velocidad, cuando combina su velocidad con este hechizo, Liley podía llegar a la velocidad de una guerrero de 6º rango. E incluso más importante, Liley podía utilizar el hechizo viento de alto nivel, técnica flotante. Libro 3, capítulo 3. Una noche en el paraíso de Aguajade. El tiempo pasó, en un abrir y cerrar de ojos, ya era el final de mayo. Durante los pasados 2 meses, cada día, Liley pasó parte de su tiempo libre en estado meditativo, y el resto practicando o leyendo. La biblioteca del instituto Ernst tenía una enorme cantidad de libros, y leyendo esos libros, Liley fue capaz de incrementar la amplitud de su conocimiento. 29 de mayo, en la mañana. Liley, Yale, George y Reynolds estaban de pie en la plaza al frente de la Galería Brooks. Un carruaje cercano contenía dentro 3 cajas de madera tallada. Durante los pasados 2 meses, Liley se las había arreglado para producir 9 esculturas nuevas, pero ya que esta era su primera vez llevando arte a la galería, Liley solo quería probar cómo funcionaría y eso solo trajo 3. Lleva esas 3 cajas y Yale dirigió. Algunos sirvientes desde el clan de Yale comenzaron a levantar y mover esas cajas. Tercer hermano, ven conmigo. Yale claramente era muy familiar con este camino, y él se dirigió hacia el lado de la Galería Brooks. La Galería Brooks tenía una gran cantidad de espacio, y a un lado de la entrada principal, unos cuantos cientos de metros de distancia, había una puerta no tan remarcable, con un hombre de mediana edad vestido en un atuendo de guerrero de pie al frente de ella. Cuando el hombre de mediana edad vio a Yale se apresuró hacia él, con sus ojos brillando. Sonriendo, puso sus respetos y dijo, joven maestro Yale, bienvenido. Yale sonrió y asintió. Imagino que ya sabes por qué estoy aquí. Este es mi buen amigo, Liley. Esas esculturas son suyas. ¿Dónde están tus sirvientes? Haz que las lleven adentro. Por favor, espere. El hombre de mediana edad sonrió y asintió. Muy pronto, muchos sirvientes emergieron desde el corredor, y el hombre de mediana edad sonrió hacia Liley. Joven maestro Liley, de acuerdo a las reglas de nuestra Galería Brooks, necesita dejar su prueba de identificación. Todo lo que necesita hacer es dejar que nosotros tomemos los detalles de su identificación de estudiante del Instituto Ernst. La identificación de estudiante del Instituto Ernst era una prueba más que suficiente. Liley retiró su identificación de estudiante. Aceptando los papeles de identificación de Liley, el hombre de mediana edad los miró, y sus ojos de inmediato se iluminaron. Sorprendido, levantó su mirada hacia Liley. 5º grado. El grado de Liley era muy visible en los papeles de identificación.
Para que alguien tan joven llegue al quinto rango como Magus era de hecho muy sorprendente. Yale no puedo evitar decir con orgullo, este hermano mío es uno de los 2 genios definitivos del Instituto Ernst. El año pasado, cuando él tenía solo 14 años, en los exámenes de fin de año, alcanzó el título de Magus de quinto rango. Uno de los 2 genios definitivos del Instituto Ernst. En su corazón, el hombre de mediana edad sabía muy claramente que las futuras expectativas para este joven de pie frente a él no tendrían límites. Su actitud de inmediato se volvió mucho más obsequiosa. Después de registrar los detalles biográficos de Liley, hizo una marca en cada una de las 3 cajas. Joven maestro Liley, todo está arreglado. Todo lo que ustedes tienen que hacer es volver en un mes y recolectar la remuneración. El hombre de mediana edad sonrió. En un mes. No tendré tiempo el próximo mes. Podemos retrasarlo a 3 meses. Liley preguntó. Liley estaba planeando dirigirse hacia la cordillera de bestias mágicas en una semana o 2, y en este viaje, estaba planeando pasar 2 meses ahí. No hay prisa. Siempre que sus esculturas encuentren compradores, puede volver en cualquier momento para recolectar su ganancia. El hombre de mediana edad asintió. Jay frunció el ceño. HRM. ¿Qué pasa? Recuerdo que en el pasado, antes de aceptar alguna escultura, primero se inspeccionaba el contenido de la caja. ¿Por qué no se inspeccionarán esta vez? El hombre de mediana edad dijo, la razón por la que inspeccionamos el contenido de las cajas es para prevenir que inescrupulosas personas envíen algunas esculturas ya dañadas. Si somos incapaces de detectar el daño, ellos podrían clamar que el daño fue causado por la galería e intentar extorsionarnos. Pero ya que esas 3 particulares esculturas han sido traídas por el joven maestro Liley y usted, joven maestro Yale, no tengo preocupaciones. Confío en que alguien como usted, joven maestro Yale, no se rebajará a tales acciones. El hombre de mediana edad sabía exactamente lo que hacía. ¿Qué tipo de persona era Yale? Extorsionar a la galería Brooks. La cantidad de dinero que él podría ser capaz de obtener probablemente no sería suficiente para contar el dinero en sus bolsillos. Y el creador de esas esculturas, Liley, era conocido como uno de los 2 genios definitivos del Instituto Ernst. Como personas como ellos se rebajarían a tales acciones. El día se volvió noche. En el principal camino de Ciudad Fenlay del Este, la avenida Pabellón Fragante, el tercer piso del paraíso de Aguajade. Liley y los otros 3 tenían una habitación propia. Las noches en Ciudad Fenlay eran siempre muy ocupadas. Pero las noches dentro del paraíso de Aguajade eran incluso más bulliciosas, habiendo llegado al pico del ajetreo. Las coquetas risas de mujeres podían ser escuchadas sin parar, mientras el rugido y las heroicas risas de hombres también se escuchaban constantemente. Dentro de la habitación privada, los 4 hermanos bebían mientras tenían una ociosa conversación, y por cada uno de sus lados había una delicada y bella chica. Segundo hermano, tercer hermano, voy a la cama, y cuarto hermano también. Ustedes 2, sus brazos envueltos alrededor de una chica de cabello largo y verde. El aliento de Yale olía fuertemente a licor. Basta, jefe Yale. Deja de hablar, está bien. Yale interrumpió las palabras de Yale. Yale y Reynolds intercambiaron miradas, entonces observaron a Liley y George con miradas desdeñosas. Y luego Yale y Reynolds, cada uno de ellos con un brazo alrededor de la cintura de sus respectivas acompañantes, dejaron la habitación privada. Por 2 años, Liley y la pandilla había venido a menudo aquí. Generalmente, Yale y Reynolds saldrían a divertirse, mientras Liley y George a lo mucho beberían un poco y charlarían con las chicas. Joven maestro Liley, nos conocemos desde hace 2 años, pero usted, la chica de cabello verde sentada al costado de Liley dijo en tono infeliz. Liley no pudo evitar sentir que un dolor de cabeza le avecinaba. Eira, si estás cansada, puede ir a descansar. Te garantiza que cuando el tiempo venga, no recibirás ni una sola moneda menos de la que te mereces. Liley no tenía opción sino decirlo con frialdad, causando que la chica llamada Eira ya no se atreviera a hablar. Era muy raro ver a alguien venir al paraíso de Aguajade solo para beber. Una luz blanca brilló desde el anillo Coiling Dragon y se transformó en sí misma en Doerin Kawat. Doerin Kawat, con el rostro envuelto en sonrisas, observó a Liley. Bromeando, dijo, oye, Liley, ¿por qué tienes tan mirada de tonto en tu rostro teniendo tal chica al frente tuyo? Desafortunadamente, yo, un venerable gran magus nivel santo, soy solo un espíritu sin cuerpo. No puedo tocar a una mujer, incluso si quisiera. Y tú, bribón, actúas en tal manera. Abuelo Doerin. Liley frunció el ceño en descontento mientras decía mentalmente a Doerin Kawat. Doerin Kawat frunció sus labios. Nunca has probado el sabor de una mujer. Si lo hubieras hecho, no actuarías en tal forma. Liley levantó su cabeza y miró hacia fuera de la ventana, ya no poniendo alguna atención a ese libidinoso Doerin Kawat. El frío aire del exterior golpeó en su rostro, ayudando a Liley a calmarse. La cordillera de bestias mágicas. ¿Cómo será por dentro? En 1 o 2 semanas, Liley iba a partir hacia ese lugar. Dentro del Instituto Ernst, Liley había escuchado muchas leyendas con respecto a la cordillera de bestias mágicas, y también escuchó mucho desde Doerin Kawat. Sin embargo, Liley nunca había ido por sí mismo. Así, Liley solo confiaba en su propia imaginación cuando intentaba retratar la cordillera de bestias mágicas. En una semana. Mirando hacia fuera de la ventana, al ver el cielo nocturno sin límites, Liley hizo su decisión. Libro 3, capítulo 4. El precio, parte 1. Dentro de la galería Brooks. Elegante música flotaba sobre todos los presentes, como todos los visitantes silenciosamente inspeccionaban una escultura tras otra. La galería estaba dividida en la galería principal, la galería de expertos y la galería de maestros. La galería principal tomaba una enorme cantidad de espacio y también contenía muchos trabajos de arte. Hacia la esquina noroeste de la galería había 3 trabajos de arte, los cuales emanaban una aura muy única. Cualquiera que pasaba tiempo estudiando el arte de esculpirse inmediato sentiría tal aura. Pero había más de 10.000 trabajos de arte en la galería, y esas 3 esculturas eran como agujas dentro de un océano. Era muy difícil para cualquiera ponerles alguna atención. Muchas de esas esculturas se sienten vacías. Tienen forma pero no alma. El conde Yuno de 180 años de edad estaba lentamente haciendo su camino a través del salón principal. Su mirada parpadeaba pasando un trabajo tras otro. El conde Yuno no tenía algún otro hobby, la única cosa que le gustaba eran las esculturas. Cada día, pasaba su mañana paseando a través de la galería Brooks. Pero dentro de la galería principal, había unas cuantas esculturas capaces de atraer el interés del conde Yuno. Milord conde, ¿hay alguna escultura que le haya gustado? Una hermosa asistente a su lado dijo. Debido a que el conde Yuno venía cada mañana, todos los asistentes que trabajaban en la galería Brooks se habían vuelto muy familiares con él. El conde Yuno negó con la cabeza y rió. No he encontrado nada aún. Maile conde, la calidad de las esculturas aquí es muy inferior a las que están en el salón de expertos y el salón de maestros. ¿Por qué pasa cada mañana aquí? La asistenta dijo cortésmente. El conde Yuno intencionalmente soltó una misteriosa risa. No entiendes. Hay incontables esculturas dentro de este salón. Tal vez escondido dentro hay algunos buenos trabajos. Oh. La asistenta observó al conde Yuno inquisitivamente. El conde Yuno no explicó más. Él continuó evaluando una escultura tras otra sin parar, pero cuando llegó a esos 3 trabajos de arte esculpidos por Liley, sus ojos se iluminaron. Habiendo evaluado esculturas por más de un siglo, él podía inmediatamente discernir que esas 3 esculturas eran especiales. Fresca, natural, orgullosa y distante. El conde Yuno no pudo evitar halagarlas. La palabra era esencia. Para que un trabajo de arte le sea dado el término de buen trabajo de arte, tiene que tener esa cierta esencia especial. En una sola mirada, el conde Yuno pudo decir que esos 3 trabajos de arte emanaban una aura fresca, orgullosa y distante. Era esta aura única la cual detuvo al conde Yuno. Ven aquí y ayúdame a poner una oferta. Por esas 3 esculturas, estoy dispuesto a ofertar 100 monedas de oro por cada una. El conde Yuno dijo a la asistenta. La asistenta de inmediato sacó un libro de registro. Después de escribir el número de registro de cada escultura, ella tomó 3 piezas de papel y las puso al costado de las esculturas, con cada pieza de papel teniendo escritas las palabras 100 monedas de oro. Mientras la asistenta estaba haciendo su trabajo administrativo, el conde Yuno continuó saboreando esas 3 esculturas. Espera un segundo. Los sombríos ojos de Yuno de repente se iluminaron mientras fijamente miraba la escultura del Velocidragón. ¿Cómo es posible que la armadura de escamas en la espalda del Velocidragón comparta la misma línea exterior con la pierna, como si fueran hechas como parte de una serie? Lógicamente hablando, el caparazón de escamas debe haber sido tallado por un cincel mariposa, mientras que la pierna debe haber sido tallada usando el cincel plano. No importa cuán cuidado sea uno, un escultor no puede posiblemente hacer que las líneas fluyan juntar perfectamente al 100%. El conde Yuno había estudiado escultura por más de un siglo. Originalmente, no fue un noble particularmente rico, pero basado en su afilada vista, él había recolectado muchas esculturas a bajo precio las cuales después vendía a un precio mucho mayor. Así fue como el conde Yuno se convirtió en uno de los nobles más ricos de Ciudad Fenlay. Puede ser que esa fue tallada usando una sola herramienta. Imposible, además del cincel mariposa, que herramienta puede posiblemente haber sido usada para tallar tan perfectos y exquisitos detalles en cada escama protuberante. El conde Yuno frunció el ceño, concentrándose con ferocidad. Él nunca había visto algo tan extraño. Milord conde. Al verlo aturdido, la asistenta no pudo evitar llamarlo con suavidad. Los ojos del conde Yuno destellaron. Se dijo a sí mismo, no esperé encontrar tal trabajo de arte único en el salón principal de la galería Brooks. No puedo dejar que otros la noten. Si oferto 100 monedas de oro, algunas personas notarán algo especial. Eso podría causar que el precio se incremente dramáticamente. El conde Yuno de inmediato hizo su decisión. Él dejaría esas esculturas solas por unos cuantos días y volvería después para ofertar durante los últimos 2 días. Asísteme en cancelar mi oferta. El conde Yuno directamente dijo a la mujer a su lado.
Cancelar. La asistenta estaba perpleja. Basada en sus reglas normales, una vez una oferta era hecha, no podía ser retractada. Pero el conde Juno era un cliente muy antiguo de la galería Brooks, y así la asistenta removió las 3 etiquetas. Podría preguntar Maile Conde, ¿por qué se ha retractado de su oferta? La asistenta preguntó. El conde Juno sonrió misteriosamente. No hay necesidad de preguntar. Oh, cierto, quiero saber, ¿cuántos días esas 3 esculturas han estado en muestra? La asistenta volteó las hojas de registro y luego sonrió. Esas 3 esculturas estarán en muestra hasta el 30 de junio. Fueron traídas al salón principal ayer. El conde Juno asintió frenéticamente. Muy bien, caminaré alrededor un poco. Puede ir y hacer lo que necesites hacer. El conde Juno sonrió. Pero en su corazón, el conde Juno secretamente se regocijó. En su evaluación, el verdadero valor de esas 3 esculturas debe estar en el rango de 3000 piezas de oro. Una escultura ordinaria hecha por un experto era digna de alrededor de 1000 monedas de oro, y esas 3 esculturas fueron talladas en una manera muy única. Solo basado en eso, la evaluación actual sería doblada. El conde Juno continuó visitando la galería cada día. De hecho, justo como esperó, debido a que la galería Brooks tenía muchas esculturas, nadie más se las arregló para descubrir esas 3 esculturas. Incluso si alguien lo hubiera hecho, ellos solo hubieran sentido que las esculturas se ven bien, y no podrían haber visto el verdadero valor de esas esculturas. 10 de junio. El conde Juno una vez más arribó a la galería Brooks. Casualmente paseando por el salón principal, él fue a través de las elecciones. Pero al momento en el que llegó al lugar de esas esculturas, su rostro se tensó. Al costado de cada escultura, había etiquetas de ofertas. 3 esculturas, cada una con una oferta por 300 monedas de oro. Al ver esta oferta, el conde Juno comenzó a hervir por dentro. Tonto. Incluso si ves el verdadero valor de las esculturas, ¿por qué ofertas tan enorme precio de golpe? Este solo traerá más atención. El corazón del conde Juno estaba lleno con furia, pero no había nada que él pudiera hacer. Ni siquiera tenía la autoridad para retractar la oferta de alguien más. Todo se desplegó como él predijo y temió. 12 de junio. El conde Juno una vez más llegó al lugar de aquellas 3 esculturas. Por ahora, el precio había cambiado una vez más. 500 monedas de oro. Los ojos del conde Juno se entrecerraron. Parece que hay algunas personas que conocen la calidad cuando la ven. Libro 3, capítulo 5. El precio, parte 2. El conde Juno aún rechazaba hacer una oferta. Él planeaba hacer su oferta el 30 de junio. Mientras el tiempo pasaba, la valoración de las 3 esculturas continuaba subiendo, pero debido a que incluso el trabajo de un experto artesano era valorado en alrededor de 1000 monedas de oro, el precio subía lentamente. 500 monedas de oro. 510 monedas de oro. 515 monedas de oro. Las ofertas continuaban subiendo lentamente. Por el 29 de junio, habían subido a 625 monedas de oro. 30 de junio. El conde Juno en realidad no apareció esta mañana, lo cual era una rara ocasión. Él esperó hasta que caiga la noche, debido a que la galería Brooks no cerraba hasta medianoche. Las 3 esculturas de Liley también serían removidas de la galería a medianoche. Ayer el precio era de 625 monedas de oro. Haré mi oferta al final. El conde Juno sonrió mientras caminaba hacia las 3 esculturas. 900 monedas de oro. ¿Qué idiota hizo esta oferta? Al ver la oferta más alta, el corazón del conde Juno explotó con furia. Ayer el precio era solo 625 monedas de oro, pero en un día, el precio había subido dramáticamente. A pesar que el conde Juno estaba furioso, no había nada que él pudiera hacer. Decidió esperar pacientemente, y después de un largo periodo de tiempo, finalmente alzó la vista hacia el reloj. Ya son las 11 p.m. En una hora, el lugar cerrará. El conde Juno reveló un rastro de una sonrisa. En Ciudad Fenley, el conde Juno podía ser considerado como un noble de clase media. Cuando era joven, en realidad el conde Juno era muy pobre. Después, fue debido a su perspicaz inversión y recolección de esculturas que lo ayudó a lentamente ganar riqueza. Su valor neto actual estaba en los cientos de miles de monedas de oro. Conde Juno también está aquí. Un hombre de mediana edad con bigote en una camisa sonrió mientras se acercaba. Al ver a esta persona, el semblante del conde Juno cambió, pero aún fue capaz de sonreír con calma. Conde Dem. Son casi las 11. ¿Por qué está aquí? Pero en su corazón, el conde Juno sentía que las cosas se habían vuelto peores. El conde Juno y el conde Dem ambos eran considerados más que famosos coleccionistas de esculturas dentro del círculo de nobles de Ciudad Fenley. Yo. Por esas 3 esculturas, por supuesto. El conde Dem acarició sus bigotes, luego dijo contentamente, conde Juno, mire. Las líneas y el aura de esas 3 esculturas son muy hipnotizantes. El experto que fue capaz de producir tan única aura debe también ser una persona única. El corazón del conde Juno tembló. De hecho, este conde Dem también había visto el valor de esas 3 esculturas. Para que él arriba a las 11 en punto significaba que tenía la misma idea que el conde Juno. Señorita, venga por aquí, por favor. El conde Dem dijo con mucha cortesía al asistente cercana, quien caminó hacia ellos con una sonrisa. El conde Dem apuntó hacia las 3 esculturas de Liley. Estoy dispuesto a pagar 1000 monedas de oro por cada una de esas esculturas. La asistenta dijo con cortesía, solo un momento. Ella tomó el libro de registro e hizo algunas anotaciones antes de poner las ofertas al costado de las esculturas. 1000 monedas de oro. Los músculos faciales en el rostro del conde Juno se retorcieron. El conde Dem dijo con una sonrisa, conde Juno, esas 3 esculturas son realmente excepcionales. Cierto, que lo trae aquí a tales horas en la noche, en vez de estar descansando en casa. También está aquí por esas 3 esculturas. El conde Juno soltó un ligero tarareo. No esperé que el conde Dem estaría muy interesado en esas 3 esculturas. Honestamente, no les he puesto mucha atención aún. Déjeme darles una mirada primero. El conde Juno sonrió, entonces giró y comenzó a estudiar con intensidad las 3 esculturas, totalmente ignorando al conde Dem. Al ver la escena antes él, el conde Dem se mofó mentalmente. Viejo zorro, ¿realmente crees que puedes esconder tus pensamientos de mí? Como los murmullos de un río, la música continuó reproduciéndose en el salón principal de la galería Brooks. Ambos condes vieron tranquilamente muchas esculturas. La galería quedó tan tranquila como siempre. Donwood. Donwood. Los relojes en las paredes comenzaron a campanear. Ya era medianoche. Señorita, por favor venga aquí. El conde Juno dijo a la asistenta, quien de inmediato se acercó. Esas 3 esculturas, estoy dispuesto a pagar 1010 monedas de oro. El conde Juno hizo su oferta al último momento. La asistenta vio que la actual oferta en las esculturas era de 1000 monedas de oro. Ella no pudo evitar mirar hacia el conde Juno. Era muy afortunado que el conde Juno había agregado 10 piezas, y no solo una. Por favor espere un momento. La asistenta tomó su libro de registros. Conde Juno, de verdad solo agregaste 10 piezas de oro. Ofertaré 1100 monedas de oro. La voz del conde Dem se escuchó. El conde Juno frunció el ceño mientras giraba a mirar al conde Dem, que estaba casualmente caminando con un aire jocoso y una mirada arrogante en sus ojos. Mientras giraba, el conde Dem había estado poniendo atención al conde Juno todo el tiempo, y cuan pronto como el conde Juno hizo su oferta, él apareció. Oferto 1200. El conde Juno dijo en voz baja, con furia claramente visible. Al ver que se avecinaba una lucha entre los dos nobles, la asistenta cerró su libro de registro y se puso de pie a un lado, viendo la batalla con felicidad. Los asistentes de la galería Brooks amaban ver a los clientes enfrascarse en guerra de ofertas. El conde Dem miró al conde Juneo con asombro. Conde Juno, a pesar que las esculturas en el salón de los expertos son solo dignas de alrededor de 1000 monedas de oro. ¿Cuán frugal es usted para estar dispuesto a pagar 1200 monedas de oro? Frugal. Miseria era la palabra. El conde Juno era notorio por si me tacañería. Conde Juno, si usted está dispuesto a ofertar 1200, entonces tampoco puedo ser tacaño. 1300 piezas de oro. La mirada del conde Juno se volvió fría como el hielo. La única razón por la que estoy dispuesto a ofertar una suma alta por esas 3 esculturas es debido a que les tomé afecto. Su valor real está alrededor de las 1000 monedas de oro. 1500 piezas de oro. Si usted, conde Dem, está dispuesto a hacer una oferta más alta, entonces puede tomarlas. El conde Juno hizo su oferta final. Honestamente, el conde Dem no era tan perspicaz como el conde Juno. Él no descubrió la obra extraña y única de esas esculturas. En los ojos del conde Dem, esas estatuas no contenían algún secreto. Eran solo 3 buenas piezas de arte, dignas de 1000 monedas de oro o un poco más. Si él levantaba más el precio, no había punto. Jaja. El conde Dem vio. Es tan raro para el conde Juno estar tan refrescantemente magnánimo en su oferta. En honor a esta ocasión, ciertamente no puedo robarle a un hombre sus amadas posesiones. Esas 3 esculturas son todas suyas, conde Juno. Solo ahora la asistenta dio un paso al frente otra vez y comenzó a registrar la oferta en su libro. Milord Condes, ya es medianoche. La galería está a punto de cerrar. Conde Juno, mañana prepararé personas para que lleven las esculturas a su mansión. La asistenta sonrió. Solo ahora el conde Juno también sonrió. El conde Juno lanzó una mirada al conde Dem, con desdén. Niño, ¿cuántos años he pasado analizando esculturas de piedra? No tienes alguna percepción, y aún así quieres ofertar contra mí. Libro 3, capítulo 6. La invitación. H.R.M. Habían 3 esculturas en el salón principal que se vendieron por 1500 piezas de oro cada una. Austoni, el administrador de la galería Brooks, miró los registros con asombro. Después de observar los detalles biográficos del escultor, Liley, él no pudo estar incluso más asombrado. Esas 3 esculturas fueron hechas por Liley, y solo tiene 15 años.
El mundo de las esculturas era definitivamente el de una pirámide. Toda la Santa Alianza tenía solo 5 o 6 escultores nivel maestro que estaban de pie en lo más alto de este campo, y tal vez 100 o más escultores expertos. De esto, uno podría imaginar cuán raros eran estos expertos. Usualmente, alguien que puede ser llamado un escultor experto era alguien que tenía un entendimiento de vida y cuya habilidad en este arte era tal que él podrá imbuir este entendimiento en sus esculturas. Solo entonces sus esculturas tendrían auras especiales. Un escultor experto de cantaños. Más que inaudito. Y este sujeto Liley es un estudiante del Instituto Ernst. Autoni estaba más y más sorprendido. El Instituto Ernst era la academia de magos número 1 en todo el continente Yulan. Además es un estudiante de quinta clase. Un estudiante de quinta clase de 15 años de edad. Autoni respiró un aire frío. Genio. Incluso si esas 3 esculturas eran solo dignas de 1000 piezas de oro, solo basado en la edad del escultor, el verdadero valor de esas esculturas definitivamente sería muchas veces más grande. Autoni estaba absolutamente convencido de esto. Para que un escultor de 15 años sea capaz de producir esculturas de este nivel significa que el valor de sus trabajos de arte crecería exponencialmente. Para que este escultor de 15 años también sea un estudiante del Instituto Ernst significa que era un genio entre los genios. Una vez más, esto multiplicaría el valor de sus esculturas. Esta tarde, voy al Instituto Ernst. Ha sido un tiempo desde que la Galería Brooks ha inscrito a un nuevo escultor experto entre nuestras filas. Autoni hizo su decisión. En virtud del hecho que sus tres tuvieron un descabellado gran precio, Liley claramente había probado su valor. Él estaba completamente calificado para ser invitado a tener sus esculturas mostradas en una cabina en el salón de expertos. Esa misma tarde, un carruaje tirado por caballos se acercó a las puertas principales del Instituto Ernst. Eran Autoni y 2 guardias. Llegando a la puerta principal, Autoni sacó su identificación mostrándose a sí mismo como un administrador de la Galería Brooks. El Instituto Ernst desplegó uno de sus propios guardias para escoltarlo. En las áreas instructivas para los estudiantes de quinto grado en el Instituto Ernst. SR. Autoni, aquí es donde muchos de los instructores para los Meiyai de quinto rango se congregan. Sonriendo, el escolta empujó la puerta. Actualmente, alrededor de 10 o más Meiyai estaban aquí, charlando y riendo. Para ser calificado para instruir a magos de quinto rango, uno debe ser de séptimo o tal vez de octavo rango. Como las puertas se abrieron, todos esos Meiyai de exaltado rango giraron sus miradas. Mis señores, este es el SR. Autoni de la Galería Brooks. Él tiene algún asunto el cual le gustaría implorar por su ayuda. El escolta dijo con mucho respeto. Todos los magos asintieron con calma. La Galería Brooks tenía múltiples sucursales en todos los reinos e imperios del continente Yulan, y poseía asombroso poder e influencia. Así, incluso los orgullosos y arrogantes Meiyai serían bastante cordiales cuando trataban con la Galería Brooks. Mis señores magos. Autoni dijo con una sonrisa. Estoy aquí en busca de un estudiante de nombre Liley. Liley. Todos los Meiyai rieron. Entre ellos, un Meiyai de túnica morada dijo con una sonrisa, Liley. Ese es uno de los 2 absolutos genios del Instituto Ernst. Es un magus de doble elemento, empuñando tierra y viento. Ve a hablar con su instructor de elemento viento. Él podría saber. Puedes olvidarte del instructor de elemento tierra. Este sujeto Liley, en los pasados 3 meses, solo ha mostrado su rostro 2 veces en nuestras clases de elemento tierra. Un anciano de bigote dijo en descontento. Pero Liley asiste virtualmente a cada clase de elemento viento. Otro anciano de barba dijo con una sonrisa, soy el instructor de elemento viento de Liley. Conozco casi todo de él. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntarme. Autoni asintió. Hace un mes, Liley trajo 3 esculturas a la Galería Brooks. Sus esculturas poseen la grandeza de un experto. Basado en el precio que obtuvo este mes, hemos determinado que Liley está calificado para mostrar sus esculturas en una cabina privada en el salón de los expertos. Así, he venido a obsequiarle una tarjeta mágica plateada. Una cabina privada. Todos esos Meiyai estaban asombrados. Esos orgullosos y nobles Meiyai tenían completo conocimiento cuando se trataba de esculturas. Todos ellos sabían que era extremadamente difícil catar una escultura físicamente perfecta, mucho menos una con una obra especial o esencia. Tener una cabina privada en la Galería Brooks era el sueño de incontables escultores. ¿Estás seguro que era Liley? Este sujeto Liley es normalmente diligente y trabaja duro en sus estudios. Además de solo tener 15 años. El instructor de elemento viento de Liley, ese anciano de túnica blanca y barba plateada dijo con incredulidad. Autoni sonrió. Esto está fuera de cualquier pregunta. En la Galería Brooks, registramos toda la información biográfica. Y, basado en nuestra información, él vino a la Galería Brooks en la compañía del joven maestro Yale. Todos esos Meiyai asintieron. Y entonces, comenzaron a hablar entre ellos con animosidad. Uno de los 2 absolutos genios del Instituto Ernst era también un experto escultor. Para un magus genio ser capaz de asegurar una cabina privada en la Galería Brooks era algo que raramente ocurría incluso en el curso de 1000 años. Naturalmente, todos esos Meiyai estaban asombrados. Mis señores Meiyai, ¿puede alguno de ustedes informarme dónde Liley está residiendo? Autoni preguntó. Ese anciano de túnica blanca y barba plateada dijo, Liley reside en el dormitorio 1987. Dormitorio 1987. Al escuchar esto, Autoni estuvo a punto de irse. El anciano de túnica blanca y barba plateada continuó, pero por favor espere. A pesar que Liley vive en el dormitorio 1987, he pasado a saber que hace 3 semanas, él partió de la escuela para entrenar. Así, desafortunadamente, temo que usted vino aquí por nada. Entrenamiento. Autoni estaba estupefacto. Autoni sabía muy bien que los Meiyai de quinto y sexto rango estaban calificados para prepararse en el campo de entrenamiento del mundo real. El Instituto Ernst también fuertemente alentaba esta práctica. Autoni no pudo evitar suspirar. No espero que a pesar de haberse apresurado al Instituto Ernst con tanto entusiasmo, este sería el resultado. Entonces, mis señores Meiyai, me despido. Autoni se inclinó respetuosamente. Todos esos Meiyai asintieron casualmente hacia él, significando aceptación, y no le pusieron más atención. Todos ellos comenzaron a charlar con emoción entre ellos mismos. No imaginé que ese niño Liley fuera tan formidable. Todos esos instructores Meiyai eran incapaces de detener los halagos hacia Liley que, sin conocer a nadie, era capaz de calificar para tener una cabina privada en la Galería Brooks. Libro 3, capítulo 7. El viaje, parte 1. Volvamos en el tiempo unas cuantas semanas hacia el 5 de junio. Esta tarde, Liley se despidió de sus 3 hermanos. Llevando un saco de cuero en su espalda, Liley se dirigió hacia el camino que llevaba hacia la cordillera de bestias mágicas. Squeak squeak. El pequeño ratón de sombras verde chirrió con felicidad desde su posición en los hombros de Liley. Jefe, finalmente nos dirigimos a la cordillera de las bestias mágicas. Wow, estoy tan emocionado. La voz del pequeño ratón de sombras se escuchó en la mente de Liley. Liley solo sonrió. En ese momento, un rayo de luz blanca brilló y se transformó en Doerin Kawat. Doerin Kawat instruyó, Liley, cuando viajes solo, debes tener cuidado. Tal vez te encuentres con bandidos. Lo sé, abuelo Doerin. Liley vio. El abuelo Doerin ya había repetido sus advertencias una y otra vez sobre los peligros de viajar solo. Ahora, Liley estaba vestido en unos resistentes pantalones de tela y una camiseta sin mangas. Solo de juzgar sus abultados músculos, cualquiera definitivamente tendría la idea de que él era un guerrero. Por abuelo Doerin, en la cordillera de bestias mágicas, las túnicas de un mago serían más que pesadas y se meterían en su camino. Liley se movió con mucha rapidez. A pesar que el camino desde el instituto hacia la cordillera era más que escabroso, basado en el aguante de Liley como guerrero de cuarto rango, en solo una hora fácilmente viajaría 40 kilómetros. Justo en ese momento, de repente vio a 3 personas adelante. H.R.M. La mirada de Liley se concentró en una persona en particular. Esa persona vestía la túnica de un estudiante del instituto Ernst. De los otros 2, uno era extremadamente musculoso y llevaba una barba de un gigante en su espalda. El otro hombre era extremadamente delgado y tenía una espada corta envainada en su costado. Ese hombre delgado con alerta giró su cabeza y miró a Liley. Liley no se molestó en ponerles atención y solo aceleró, preparándose a pasarlos. Liley, eres tú. Una voz de repente dijo. Liley giró su cabeza inquisitivamente. Ese hombre que vestía la túnica de magos del instituto Ernst sonrió y llamó. Liley, soy del Sarte, ¿me recuerdas? Oh, del Sarte, eras tú. Liley se detuvo. Liley en realidad conocía a este del Sarte. Del Sarte, como él, era un magus de viento de la clase de quinto grado. A pesar que ellos no podían ser considerados muy amigos, eran compañeros de clase después de todo. Del Sarte llevó a los 2 guerreros a su encuentro, sonriendo cálidamente dijo, Liley, no esperé que tú, un magus, estaría vestido así. Casi no te reconozco. Solo cuando vi a ese pequeño ratón de sombras en tu hombro me di cuenta que eras tú. Cava, Matt, déjenme presentarles. Este es Liley, uno de los 2 absolutos genios de nuestro instituto Ernst. Solo tiene 15 años, pero ya es un magus de quinto rango. Del Sarte entusiasmadamente lo presentó. Cava era ese guerrero musculoso, mientras que Matt era el guerrero delgado. De la boca de Del Sarte, mucho he escuchado sobre los 2 absolutos genios del instituto Ernst. No esperé que hoy tendríamos la buena fortuna de encontrarnos con usted. Matt dijo con mucha cortesía, mientras que los ojos de Cava se abrieron con sorpresa. Eres un magus. ¿Por qué a mi parecer pareces un guerrero? Liley no explicó. Todos ustedes se están dirigiendo a la cordillera de bestias mágicas. Del Sarte asintió. Cierto. Cava y Matt viajaron conmigo el año pasado para el viaje de entrenamiento. Tenemos un buen trabajo de equipo.
Este año, planeamos hacer alguna exploración alrededor de los límites de la cordillera de bestias mágicas. Linley, debes venir con nosotros. En grupo, estaremos más seguros. Linley asintió. Viajaré con ellos por ahora. Desarte es un compañero mío, así que debería ser digno de confianza. Cuando lleguemos a las montañas, nos separaremos. Después de hacer su decisión, Linley y el trío de Desarte se dirigieron hacia las montañas juntos. Los cuatro viajaron a gran velocidad. Incluso el físicamente débil Desarte era capaz de moverse con rapidez a través del uso del hechizo estilo viento supersónico. Así, su grupo rápidamente pasó a través del camino estéril. La voz alta de Cava retumbó. Linley, si te nos unes, entonces tendremos 2 Mei de quinto rango. Cuando los cuatro trabajemos juntos, podríamos incluso ser capaces de matar una bestia mágica de sexto rango. Los núcleos de cristal mágico de las bestias mágicas de sexto rango son dignos de alrededor de 1000 piezas de oro. Si matamos unas cuantas, no tendremos que preocuparnos por nuestros gastos de manutención por un siglo. Para muchas personas, en un año, 10 piezas de oro eran más que suficientes para gastos de manutención. 1000 monedas de oro, una enorme suma. El corazón de Linley se sacudió. En su mente, de repente recordó los libros sobre bestias mágicas que había leído. Esos libros habían discutido sobre el núcleo de energía que todas las bestias mágicas tenían dentro de ellas, los núcleos de cristal mágico. Esos núcleos de cristal mágico se solidifican en los cuerpos de bestias de tercer rango o más alto. Pero para bestias las cuales no han llegado al sexto rango, el valor de los núcleos no es alto. Ellos probablemente ni siquiera son dignos ni de una de mis esculturas. Linley pensó para sí mismo. Sin embargo, los núcleos de cristal mágico de bestias mágicas del sexto rango eran aún dignos de 1000 monedas de oro. Basado en las calculaciones de Doerin Coward, las esculturas de Linley estaban definitivamente calificadas para ser mostradas en el salón de los maestros, con una valoración de alrededor de 1000 monedas de oro. Matar una bestia mágica de sexto rango, en términos de dificultad y peligro, era algo de lejos más letal que esculpir. En la cordillera de bestias mágicas, mi objetivo principal es entrenarme a mí mismo. Adquirir núcleos de cristal mágico. Eso es solo un beneficio secundario. Linley se dijo a sí mismo mientras observaba a los otros tres. Desarte y los otros estaban ocupados en entusiastas especulaciones. Claramente, ellos estaban muy emocionados con respecto a adquirir núcleos de cristal mágico. Los núcleos de cristal mágico de bestias mágicas de tercer, cuarto y quinto rango no son dignos de muchos. Incluso los núcleos de bestias de sexto rango son solo dignos de 1000 monedas. Desarte dijo, negando con la cabeza despreocupadamente. Si matamos una bestia mágica de séptimo rango, entonces seremos ricos. Cuando dijo esas palabras, los ojos de Desarte brillaron. Entre los Mei de sexto y los de séptimo había una enorme diferencia. En comparación, las bestias mágicas de sexto rango tenían una enorme diferencia en poder comparado a las bestias mágicas de séptimo rango. Los núcleos de cristal mágico de una bestia mágica de séptimo rango eran dignos de decenas de miles de monedas de oro. Si ellos podían matar solo una, en el campo, ellos serían considerados extremadamente adinerados y no tendrían que preocuparse por dinero por el resto de sus vidas. Una bestia mágica de séptimo rango. Basado en nuestra habilidad, eso sería nuestro último deseo. Linley dijo casualmente. Linley había visto el poder de un velocidragón, una bestia mágica de séptimo rango. Linley, en su actual rango, probablemente ni siquiera podría romper una de las escamas terroríficamente protectoras. Si él ni siquiera podía atravesar su defensa, como posiblemente intentaría matar una bestia mágica de séptimo rango. ¿Cómo era eso posible? Ese sujeto de mirada astuta, Matt, asintió. Es difícil decir si los cuatro de nosotros seremos capaces de derrotar una bestia mágica de sexto rango. Luchar con una bestia mágica de séptimo rango es suicidio. Solo estoy haciendo una pequeña charla. Desarte frotó su cabeza mientras fruncía sus labios. Justo como los cuatro de ellos estaban hablando y riendo, en el bosque de una montaña a cuentos de metros detrás de ellos, un hombre vistiendo ropas verdes y con hojas que cubrían todo su rostro estaba mirándolo con frialdad. En ese momento, el arco largo en sus manos había sido jalado hasta el límite. De repente, la flecha se disparó, destellando con una fría luz azul. Es flecha rasgó a través del aire a una velocidad terrorífica, atravesando cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos. Linley, que estaba ocupado en una charla ociosa con el grupo, de repente sintió que todos los vellos en su cuerpo se erizaron. Su corazón de inmediato llegó al nivel de máxima tensión. Peligro. Linley rápidamente esquivó hacia un lado. Vos. Esa flecha a alta velocidad lo pasó como un rayo, atravesando el cuerpo de Desarte. Esa flecha atravesó su torso, dejando detrás un agujero abierto mientras volaba unas cuantas docenas de metros antes de detenerse. Apretando su garganta, los ojos de Desarte se abrieron hasta el límite. Algunas indistintas palabras hicieron gárgaras en su garganta mientras sangre fresca se escapaba desde la herida en su pecho. Niwagi. Niwagi, los ojos de Desarte estaban llenos con el anhelo de vivir. Estaban llenos con horror y miedo, pero mientras la sangre continuaba fluyendo desde el agujero en su pecho, muy rápidamente, toda vida huyó desde los ojos de Desarte, y él colapsó. Linley, Cava y Matt rápidamente se tiraron al suelo contra la hierba mientras veían detrás de ellos con alerta. Libro 3, capítulo 8. El viaje, parte 2. Un magus arquero de elemento viento. Basado en cómo esa flecha mezcló ambos hechizos supersónico y precisión, este magus arquero de elemento viento debe al menos haber llegado al quinto rango. La voz de Doerin Coward se escuchó en la mente de Linley, basado en el poder de este sujeto. Si estuviera a 50 metros de ti, incluso si eres capaz de esquivarlo, sufrirías una herida grave. Huye. El corazón de Linley tembló. Dejen todos sus objetos de valor, y perdonaré sus vidas. Una fría voz se escuchó, y entonces más de 10 hombres vestidos de verde oscuro salieron disparados del bosque. Todos ellos estaban blandiendo arcos largos, con espadas cortar en sus cinturas. Esas 10 personas miraron con frialdad a Linley y los otros dos mientras se acercaban. Pero el diablo no apareció. Linley y los otros se miraron unos a otros. Ellos no dejaron sus objetos de valor. Solo miraron con cautela mientras los arqueros se acercaban. Fuego. Esa fría voz se escuchó de nuevo. El magus de elemento viento detrás de ellos era muy decisivo. Ya que Linley y los otros no se rindieron de inmediato, él lanzó la orden para asesinarlos. Tuang, dos, tuang, tuang, tuang. Con brusquedad, todos los arqueros dispararon sus flechas, y las flechas se elevaron sobre el grupo de Linley, quienes rápidamente las esquivaron. Además de esquivarlas, Cava también usó la enorme verdad en sus manos para bloquear algunas flechas. Linley ejecutó el hechizo estilo viento supersónico, permitiéndose a sí mismo esquivar fácilmente mientras aún mantenía suficiente presencia de mente para ver a los otros dos. Matt estaba esquivando sin parar, muy preciso y muy cuidadoso, mientras también utilizaba su espada corta para desviar las flechas. Pero Cava no era tan ágil. Mientras blandía una verdad gigante, claramente no podía moverse con rapidez. En primer lugar, le estaba usando su verdad gigante como también una delgada capa de chi de batalla para defenderse a sí mismo. Y de hecho, la amenaza de esas flechas no era tan alta, un guerrero de quinto rango podía resistirlas. Raúl, muere. Cava rugió con furia, cargando hacia los arqueros con su verdad en su mano. Al ver esto, una mirada asesina apareció en los ojos del magus arquero de estilo viento escondido en el bosque. Una vez más blandió tendió la cuerda de arco de su arco largo y comenzó a cantar las palabras para los hechizos supersónico y precisión, causando que el arco largo y la flecha brillaran con luz dorada y azul. Rugiendo furiosamente, Cava continuó cargando hacia los arqueros, pero a medio camino, de repente sintió un brillo azul destellando ante él. Antes que pudiera reaccionar, la flecha ya estaba ahí, enfrente de él, aterrorizándolo al punto que el sudor frío instantáneamente empapó sus ropas. Él de inmediato levantó su verdad gigante para bloquear. Pero sin embargo, la flecha atravesó su cráneo. Cava de pie ahí estúpidamente, con ojos llenos de incredulidad. Claramente había sido capaz de usar su verdad para bloquear la flecha. Como eso fue capaz de matarlo. Sus ojos estaban llenos de incredulidad y cuestionamiento. Toda la luz se apagó de su mirada y luego se zambulló en el suelo, como una montaña que acababa de colapsar. El lejano Linley sintió que su corazón temblaba. El hechizo de apoyo estilo viento, precisión. Es realmente preciso. Como un magus estilo viento, Linley sabía muy bien que su hechizo de apoyo, precisión, cuando era usado para asistir a un arquero, podía causar que sus flechas experimentaran unas diminutas correcciones en el curso hacia su objetivo. Por ejemplo, justo ahora, Cava de hecho usó su verdad para bloquear a tiempo, pero solo por ajustar su dirección ligeramente, la flecha fue directa hacia el cráneo de Cava. Magia estilo viento, cuando se empareja con un arco largo, es realmente terrorífica. Linley se sintió secretamente sorprendido, pero en el siguiente instante, de inmediato comenzó a cantar las palabras para un hechizo mágico. Ustedes dos deben rendirse obedientemente. Esa voz fría una vez más se escuchó desde el bosque, y entonces los 10 o más arqueros también rieron con arrogancia. Un magus arquero estilo viento requería ambos poderosas habilidades mágicas como también suficiente fuerza física para utilizar un arco largo con propiedad. Un magus arquero de estilo viento era un extremadamente terrorífico atacante de larga distancia. Una cruel mirada destelló a través de los ojos de Linley, mientras miraba a esos 10 arqueros viéndolos como nada más que cadáveres. Crac, 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 crac. De repente, la tierra tembló, y una lanza de roca tras otra hizo erupción desde debajo de los 10 arqueros. Una afilada y brillante lanza de roca tras otra atravesó las piernas y pechos de los arqueros, llenando el techo con sangre fresca y el aire con sus gritos. Hechizo estilo tierra de quinto rango, formación de lanza terrestre. Miserables gritos partieron el aire. Docenas de lanzas de roca hicieron erupción simultáneamente debajo de ellos, cada lanza tenía más de 1 metro de altura. En un abrir y cerrar de ojos, la tropa fue atravesada por la densa formación de lanzas, las cuales los habían atrapado desprevenidos, como una devastadora emboscada. Todos los 10 arqueros entraron en estado de dolor y desesperación. Líder, sálvenos, sálvenos. Un hombre que había sido empalado en el estómago gritó miserablemente.
Otro arquero que había sido atravesado en sus muslos también gritó con dolor. De la tropa de arqueros, 4 murieron en el lugar, mientras cerca de 10 de ellos estaban gravemente heridos. Su habilidad de combate había sido esencialmente destruida. Un Magus estilo tierra. El arquero escondido entre los árboles se sintió grandemente sorprendido. Él y sus hombres habían estado escondidos aquí, en las afueras de la cordillera de bestias mágicas, por algún tiempo, emboscando y matando viajeros, y habían acumulado un poco de tesoros. Generalmente, cuando él lanzaba su emboscada, primero mataba al Magus enemigo. Un Magus enemigo, después de todo, podía también lanzar ataques de larga distancia. Por lo tanto, ellos poseían la más grande amenaza. Él no esperó que después de matar a un Magus, otro se mostraría. Vamos. Tomando ventaja de haber atrapado con la guardia baja a sus oponentes, Lin de inmediato utilizó el hechizo supersónico para incrementar su velocidad al límite máximo, escurriéndose con rapidez y desapareciendo a la distancia. Lin sabía muy bien que no había forma de que él pudiera atacar al Magus arquero escondido entre los árboles. Su distancia era muy grande, e incluso la magia tenía limitaciones de rango. Pero si él se acercaba al Magus arquero, tal vez no sería capaz de bloquear su asalto. Corriendo a máxima velocidad, Lin huyó por cerca de 30 kilómetros. Jefe, ¿por qué has huido? Ese Magus arquero podría poseer algún riesgo para ti, pero si yo fuera a atacarlo, habría matado a ese bastardo con facilidad. ¿Por qué no me dejaste matarlo? El pequeño ratón de sombras bebé se quejó mentalmente con molestia hacia Lin sabía muy bien cuán poderoso se había convertido el pequeño ratón de sombras bebé. Cuando Lin tenía solo 8 años, el pequeño ratón de sombras ya había superado la velocidad de un guerrero de sexto rango. Pero 7 años después, con Lin de 15 años, a pesar que el tamaño físico de bebé no había cambiado, su velocidad estaba casi a la par con la de un guerrero de noveno rango. Basado en la velocidad del pequeño ratón de sombras, ese Magus arquero probablemente ni siquiera sería capaz de notarlo. Esta es mi excursión de entrenamiento, debo intentar resolver todo basado en mi propia habilidad. Lin explicó. Saltando en los hombros de Lin, el pequeño ratón de sombras arañó a Lin mientras con molestia sonidos de chirrido salían desde sus afilados dientes. Mentalmente, él estaba furiosamente gritando a Lin. Jefe, estás yendo muy lejos. También necesito entrenar, también necesito luchas. Observando al pequeño ratón de sombras, Lin no pudo evitar reír. Bien, cuando lleguemos a la cordillera de bestias mágicas, si nos encontramos con algún poderoso monstruo, te dejaré. Encargarte de él, es un trato. Esa está mejor. El pequeño ratón de sombras se sentó, cruzando sus pequeñas patas sobre su pecho. Su pequeña nariz se arrugó mientras sonreía con felicidad. Justo en este momento, el oscuro y sombrío cielo fue destrozado con un crash como muchos rayos iluminaban el mundo, seguido por el eco de los truenos. Parece que una dura tormenta se está acercando. Lin frunció el ceño. Lin de inmediato aceleró, apurándose hacia la cordillera de bestias mágicas. Por el tiempo en que Lin estaba a solo 10 o más kilómetros de las montañas, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, seguidas por una lluvia torrencial la cual inundó la tierra. El sonido de truenos se escuchó una y otra vez, mientras la lluvia torrencial continuaba cubriendo las tierras con agua. Parecía que todo el mundo había sido inundado. Pero no mucha lluvia cayó sobre Lin, que continuó forjando su camino con velocidad. Esto era debido a que 10 centímetros sobre Lin había un escudo de viento de aproximadamente 1 metro de diámetro. La habilidad defensiva del escudo de viento era muy alta. Lin solo tenía que usar un poco de fuerza mágica a fin de usarlo para bloquear la lluvia constantemente. Mientras el viento en sí mismo no tenía forma, el escudo de viento, también, parecía solo una transluciente y débil línea azul. Desde lejos, una simplemente no podía decir que había un escudo de viento ahí. Así, usando este escudo de viento, Lin avanzó con rapidez. Después de un tiempo, Lin vio una larga y sinuosa cordillera, pasando de norte a sur sin fin a simple vista. Esta cordillera, la cual virtualmente partía al continente Yulan en 2 mitades, era la cordillera número 1 en el mundo, la cordillera de bestias mágicas. Al ver las titánicas montañas a solo unos cuantos kilómetros de distancia, Lin no pudo evitar sostener el aliento. ¡Qué enorme cordillera! Esta cordillera era simplemente muy enorme. Basado en el ojo desnudo, cuán lejos como uno podría decir, las montañas eran infinitas, y cuán lejos al norte o al sur uno podía ver, había montañas. Ver las ilimitadas montañas en esta cordillera era como ver la ilimitada agua en el mar. Se extendía hasta el infinito. Esta es la cordillera de bestias mágicas, la cordillera número 1 en el continente. ¿Cuántas bestias mágicas contiene? ¿Cuántas bestias mágicas nivel santo esconderá? En este momento, Doerin Kawat apareció al costado de Lin con la mirada distante y noble. Ha sido un largo tiempo desde que vine a la cordillera de bestias mágicas. Una mirada de emoción brilló desde los ojos de Lin. Vamos. Lleno con aire heroico, Lin cargó a través de la tormenta hacia la cordillera, mientras el pequeño ratón de sombras, bebé, chirriaba con mucha emoción desde los hombros de Lin. Bajo el abrigo de la tormenta, Lin rápidamente entró en las infinitas montañas. Libro 3, capítulo 9. La cordillera de bestias mágicas, parte 1. La cordillera de bestias mágicas era vasta e ilimitada. Dentro de ella, Lin podía ver antiguos pinos que tenían siglos o milenios de antigüedad, manchando el paisaje. Todo tipo de hierbas llevaban el campo, y cardos y espinas eran igualmente muy comunes. Hojas secas cubrían la tierra, con cada paso, ellas crujían y se esparcían. Antiguas parras y malas hierbas podían ser vistas por todo el lugar. Con todas esas hierbas malas, densas parras, y árboles los cuales han estado alrededor por quién sabe cuánto, incluso si una bestia mágica estuviera a 10 metros de mí, aún así probablemente no la sentiría. Lin estaba inquieto. Abuelo Doering apareció a su lado. 10 metros. Lin, incluso si la hierba está frente a ti, podría haber una bestia mágica en espera, tal como una serpiente gigante. Doering Kawat rió mientras habló. Lin involuntariamente giró al área con mucha hierba enfrente de él, la cual era casi de medio metro de alto. Tal vez esa alta hierba realmente podría esconder una serpiente. Tomando un solo respiro, Lin se quedó de pie mientras comenzaba a murmurar las palabras para un hechizo. De repente, una gentil ráfaga de viento emanó desde Lin, expandiéndose en todas direcciones antes de finalmente desaparecer. Magia estilo viento, explorador de viento. Generalmente hablando, un Magus de tercer rango sería capaz de ejecutar el hechizo explorador de viento. Pero por supuesto, mientras más poderoso era un Magus, más amplia el área que el explorador de viento podía cubrir. El hechizo explorador de viento de un Magus de tercer rango solo afecta a un área de 10 metros alrededor de él, pero el explorador de viento de un mago de quinto rango tenía un diámetro de 100 metros. Dentro de 100 metros, las únicas bestias mágicas alrededor son de primer rango, una rata de burbuja, y unas cuantas bestias mágicas de segundo rango, escorpiones de tierra. Lin dijo con confianza. El hechizo explorador de viento podía discernir el aura y esencia de vida de cualquier criatura viviente. No seas muy orgulloso. Una bestia mágica puede excavar bajo tierra, y alguna bestia mágica nivel santo puede disfrazar su nivel de poder. Doering Kawat le recordó, pero entonces rió. Pero, por supuesto, si ellos quisieran tratar con un pequeño sujeto como tú, una bestia mágica nivel santo se molestaría en esconder su poder. Pero al escuchar esas palabras, Lin se puso más cauteloso. Emboscadas a través de disfrazar niveles de poder. En algunos libros, se dice que la inteligencia de las bestias mágicas rivaliza a la del hombre. Parece que es verdad. Lin se dijo a sí mismo. Mirado al pequeño ratón de sombras, bebé, en sus hombros, él pensó, este pequeño, bebé, ya tiene un alto grado de inteligencia. No puedo bajar mi guardia. El aire se arremolinó alrededor de los pies de Lin. Esta era parte del subproducto del hechizo supersónico de Lin. Lin tranquilamente entró a la cordillera de bestias mágicas. Cuidadosamente inspeccionó sus alrededores, mientras en sus hombros, el pequeño ratón de sombras, bebé, también se animó y miró en todas direcciones, sus pequeños y brillantes ojos negros atisbaron sobre él. Lentamente, ambos viajaron más y más profundo en las montañas. La cordillera de bestias mágicas tiene más de 10.000 kilómetros de largo, con un promedio de ancho de 700 u 800 kilómetros. En la parte más externa, las bestias mágicas son mayormente de bajo rango. Si vamos más adentro, nos encontraremos con muchas bestias mágicas de quinto y sexto rango. Si vamos aún más profundo, veremos muchas bestias mágicas de séptimo, octavo y noveno rango, y tal vez incluso bestias mágicas nivel santo. Doering Kawat una vez más comenzó a dar una charla a Lin sobre la cordillera de bestias mágicas. Pero por supuesto, nada es absoluto. Tal vez, una bestia mágica de noveno rango podría estar aburrida y haya salido a un paseo en los territorios exteriores. Doering Kawat dijo. Y tal vez podría ser tan desafortunado de encontrarte con una enorme manada de 10.000 unidades de monstruos tipo lobo. Si eso pasa, todo lo que puedo decir es que tienes terrible karma. Al escuchar las palabras de Doering Kawat, Lin frunció sus labios. No lo tenías que decir. La cordillera de bestias mágicas era enorme. ¿Cómo puedo ser tan desafortunado? Pero si lo era, Doering Kawat, que sobrevivía solo como espíritu, no sería capaz de asistirlo en cualquier manera. Un gran Magus nivel santo sin fuerza mágica no tenía forma de atacar. Abuelo Doering, ya sé esto. Y esté tranquilo y no me distraigas. Lin dijo en descontento. Doering Kawat de inmediato soltó una risa. Acariciando su blanca barba, ya no habló más. La cordillera de bestias mágicas era un lugar de profundas montañas y antiguos árboles. Los árboles estaban tan densamente agrupados que virtualmente toda la lluvia era bloqueada, con solo unas cuantas gotas ocasionales fluyendo hacia el suelo. Después de caminar por un periodo de tiempo, él se dio cuenta que esta región exterior era de hecho no muy peligrosa. Lin ejerció algo de fuerza con sus piernas, y casi como si estuviera flotando, saltó 7 u 8 metros de alto hacia la rama de un árbol mientras cuidadosamente escaneaba el terreno. Jefe, justo a la derecha, hay un cerdo salvaje. La voz de bebé se escuchó en la mente de Lin.
Al escuchar esas palabras, Lilei no pudo evitar girar a ver. De hecho, aproximadamente a 100 metros, un jabalí salvaje con un cuerno estaba cuidadosamente escaneando sus alrededores. Si Lilei no hubiera tenido tal posición ventajosa, tal vez no hubiera sido capaz de ver al jabalí unicornio. Jabalí unicornio, una bestia mágica de tercer rango, una criatura de elemento tierra. La única técnica que tienes es la técnica lanza de tierra. Punto. Algo de información con respecto al jabalí unicornio vino a la mente de Lilei. A pesar que es solo una bestia de tercer rango, al menos servirá para cenar. La carne de jabalí es muy sabrosa. Ágil y vigorosamente, Lilei se deslizó a través de los árboles mientras a hurtadillas se acercaba al jabalí. Debido a la intensidad de la flora local, el jabalí no había notado a Lilei. Cuando él estuvo a 10 metros del jabalí, Lilei se echó en la hierba. Asomándose a través de la densa hierba, él pudo tener al jabalí unicornio en su campo de visión. Sí. Como una serpiente dejando su lugar, Lilei saltó desde la hierba. Cuando el jabalí unicornio giró su cabeza y miró en sorpresa, Lilei cayó como una ráfaga de viento. El jabalí unicornio soltó un rugido indignante y empujó su largo y grueso cuerno contra Lilei. HRRG. Lilei lo alcanzó con su mano izquierda y agarró el cuerno, luego le dio un tremendo tirón. Ese enorme jabalí unicornio, que pesaba muchos cientos de kilogramos, fue levantado 7 y 8 metros en el aire por Lilei, que luego lo pateó con velocidad con su pierna izquierda, usándolo como una gran espada ancha y golpeando la cabeza del jabalí con estruendoso poder y velocidad. Con un nauseabundo sonido de crujir de huesos, el jabalí unicornio fue pateado hacia un árbol. Cuando cayó al suelo, la tierra se agitó. Los huesos del jabalí unicornio ya habían sido destruidos, y la materia cerebral había comenzado a fluir desde su cráneo destruido. Un rastro de sangre fresca fluyó desde su boca. Sus 4 extremidades temblaron momentáneamente, para luego quedarse en su lugar. Solo basado en su poder como guerrero, matar a un jabalí unicornio no era una dura prueba para Lilei. A pesar que el núcleo de cristal mágico de una bestia de tercer rango es solo de 10 monedas de oro, no puedo dejar que se desperdicie. Lilei retiró el cincel plano de su mochila, y con solo 2 o 3 simples cortes, abrió al jabalí. Un cristal mágico de color tierra salió rodando. Lilei lo limpió con la hierba y lo puso en su mochila. Y entonces, con práctica facilidad, Lilei le sacó la piel al jabalí y cortó sus piernas. Después de casualmente cortar unas cuantas ramas, con un gesto de su muñeca, Lilei convocó una pequeña llama. Como el fuego comenzó a crecer, Lilei comenzó a rostizar las piernas del jabalí. El pequeño ratón de sombras, bebé, comenzó a babear. Sus ojos estaban fijados en las piernas del jabalí. Las piernas del jabalí son deliciosas. Jefe, apúrate, apúrate. ¿Por qué no solo usas tu magia elemental de fuego directamente para rostizar el jabalí? No sería más rápido. Magia elemental de fuego. Solo tengo un poco de fuerza mágica de elemento fuego. Y lo que es más, cuando se trata de cocinar, usar altas temperaturas no es necesariamente superior. Lilei sonrió satisfecho mientras hablaba, retirando algo de sal y otros ingredientes desde su mochila. Cuando Lilei originalmente había sido probado para aptitud mágica, había tenido afinidad excepcional para ambas esencias elementales de viento y tierra, pero solo afinidad promedio para esencia elemental de fuego. Honestamente hablando, para una persona ordinaria, afinidad promedio para una esencia elemental era muy bueno. Pero para Lilei, él no podía ser molestado en gastar tiempo y energía trabajando en su magia de fuego. Después de todo, si él quería que sus habilidades en magia de fuego se compararan a sus habilidades en viento y tierra, probablemente tendría que pasar 10 veces más tiempo que al entrenar en los otros elementos. Así, Lilei casualmente solo refinaba un poco de fuerza mágica del elemento fuego. Él, sin embargo, tendría suficiente para generar algunas bolas de fuego sin algún problema. Después de terminar de rostizar las 2 piernas del jabalí, Lilei y Bebe compartieron una mientras Lilei comenzó a trabajar en rostizar las otras 2. Wow, delicioso. Bebe charlaba mientras comía con entusiasmo. Este jabalí salvaje sabe mucho mejor que esos cerdos criados en granjas. Sabe muy fragante. Pero naturalmente, tus habilidades para rostizar también jugaron un gran rol, jefe. Bebe estaba tan feliz que incluso comenzó a alabar un poco a Lilei. Lilei no pudo evitar reír. Jefe, quiero más. Después de terminar una pierna, Bebe observó a Lilei con una expresión de lástima. Al ver la triste mirada de Bebe, Lilei no se sintió apenado por él en lo más mínimo. Él severamente lo sermoneó. Esta pierna de jabalí es más grande que un pato rostizado. Una pierna es más que suficiente para ti. Las otras 2 piernas serán para la cena. Después de hablar, Lilei giró e ignoró el rostro lastimoso de Bebe. Después de terminar de rostizar las 2 piernas, Lilei usó 2 grandes hojas para envolverlas, y luego las puso dentro de su mochila y comenzó a avanzar con Bebe. Libro 3, capítulo 10. La cordillera de bestias mágicas, parte 2. Dentro de los incontables picos de la cordillera de bestias mágicas había innumerables árboles perennes y bosques que hacían el viaje a través de la cadena de montañas muy difícil. Lo que lo hacía aún más difícil era la constante necesidad para pasar a través de un pico y barranco tras otro, o tal vez tomar un camino circular. Cuando viajes dentro de la cordillera de bestias mágicas, no hagas un camino a través de las espinas y arbustos. Es mejor tomar un camino alterno. Dorin Coward continuó proveyendo el beneficio de su experiencia a Lilei. Lilei escuchó cuidadosamente mientras hacía su camino. Recuerda, el más grande error que puedes hacer en la cordillera de bestias mágicas es hacer ruido constantemente. Esto causará que muchas bestias mágicas te pongan atención. Incluso si eres forzado a hacer ruido, necesitarás dejar el área de inmediato. Dorin Coward continuó. Recuerda, si estás herido, debes inmediatamente hacer tu mejor esfuerzo para detener el sangrado. El hedor de la sangre atraerá a las bestias. Las narices de las bestias mágicas son mucho más sensibles que las de nosotros los humanos. Lilei asintió. Las masivas copas de los incontables árboles cubrían todo el cielo. Observándolos, Lilei estaba recordando alguna información que había leído de los libros en el Instituto Ernst. En un lugar así, donde incluso el sol era completamente bloqueado, uno tenía que aprender a distinguir el norte, sur, este y oeste. Tan ágil como un mono, Lilei saltó pasando una serie de desordenadas raíces de árboles y enredaderas, pero mientras pasaba, ¡buah! Lilei aspiró un aliento frío como vio algo no muy lejos. Los cadáveres de 3 hombres y 2 mujeres estaban a unas cuantas docenas de metros de distancia de él. Los 5 cadáveres aún no estaban muy podridos, pero las marcas de mordidas en ellos eran muy visibles. Todos los cadáveres habían sido desmembrados. El cuerpo de un hombre tenía comida a la mitad de una pierna y un hoyo gigante en su estómago, con sus intestinos cortados esparcidos por todo el lugar. La mitad de la cabeza del cadáver de una mujer había sido comida, dejando atrás un solo ojo y un cráneo blanco con unas hebras de cabello aún en él. El rostro de Lilei se tornó pálido y olvidó respirar. Deben haber muerto hace 3 o 4 días. Dorin Coward apareció al costado de Lilei, cuidadosamente inspeccionando los cadáveres. Su rostro estaba aún muy calmado. Lilei, observa de cerca. En el pecho de cada persona hay heridas iguales. Si mi suposición es correcta, esos 5 cadáveres deben haber sido asesinados por humanos, y lo más probable, por una sola persona. Lilei estaba estupefacto. Abuelo Dorin, estás diciendo que una persona los mató. Lilei observó a Dorin Coward, sorprendido. Dorin Coward sonrió con calma. Lilei, esta es tu primera vez visitando la cordillera de bestias mágicas. Una vez que estés aquí por un poco más de tiempo, te darás cuenta que en la cordillera de bestias mágicas, además de tratar con los ataques de las bestias locales, también tienes que defenderte de los ataques de otros humanos. Los ataques de humanos. ¿Por qué otros humanos atacarían? Lilei sintió que un poco de furia comenzó a crecer en su corazón. En la cordillera de bestias mágicas, los monstruos locales ya mantienen una enorme ventana en virtud de sus incontables números. No espero que los humanos aquí lucharan entre ellos mismos también, en lugar de ayudarse entre sí. Esto es muy normal. ¿Por qué algún humano entraría en la cordillera de bestias mágicas? La mayoría viene con la esperanza de adquirir núcleos de cristal mágico. Si ellos matan una bestia mágica, solo adquirirán un solo núcleo, pero si ellos matan un ser humano, esa persona podría tener muchos núcleos de cristal mágico en sus mochilas, e incluso más. Dorin Coward acarició su blanca barba. Lilei finalmente entendió. Avaricia. Era todo debido a la avaricia. Algunas personas aquí querían adquirir un gran número de núcleos de cristal mágico con facilidad, y de hecho, matar a otro ser humano era una buena forma de obtenerlos. Lilei, debe ser cuidadoso. Basado en lo que veo, la persona que mató a esos 5 debe poseer asombrosa habilidad. Si observas de cerca las ropas de esas personas, puedes ver que 4 de ellas eran guerreros, mientras que uno era un magus. Pero los 5 fueron asesinados casi al mismo tiempo por un golpe directo al corazón. La despiadada precisión de este asalto es escalofriante. Sin embargo, ya que no sabemos cuán fuerte eran esas 5 personas, es difícil estimar la fuerza de su atacante. Dorin Coward frunció el ceño. Pero esas 5 personas eran capaces y estaban dispuestas a desafiar los peligros de la cordillera de bestias mágica, lo que sugiere que no eran débiles. De solo esto, podemos asegurar que la persona que los mató es, al menos, no más débil que tú. Lilei dio unos pasos hacia adelante para ver de cerca, y luego asintió. Los golpes fueron limpios y directos. Esto es solo el perímetro exterior de la cordillera. Apúrate en entrar. Dorin Coward rió. Lilei asintió, luego continuó su viaje más profundo en la cordillera de bestias mágicas. En su viaje, el avistamiento de cadáveres de ambos hombres y monstruos se volvió muy común, también como armas oxidadas. Lilei ocasionalmente se encontraba monstruos débiles. Caída la noche, Lilei y el pequeño ratón de sombras estaban descansando mientras cada uno mordía una pierna de jabalí. Lilei estaba sentado en la tierra, mientras el pequeño ratón de sombras estaba sentado en su hombro. En la noche, uno no puede prender una fogata en la cordillera de bestias mágicas. Dorin Coward una vez más instruyó. Entiendo, abuelo Dorin.
Lilei sabía un poco sobre lo básico de la supervivencia aquí. Este lugar no era un llano ordinario, y las bestias aquí no estaban asustadas del fuego. Sentado en la tierra, Lilei se calmó a sí mismo y cerró sus ojos, mientras comenzaba a sentir el flujo de la esencia tierra y la esencia viento alrededor de él. El sentimiento de la esencia elemental a su alrededor era parecido al sentimiento de ser abrazado por los padres de uno. Debido a su excepcional afinidad con la esencia tierra y la esencia viento, Lilei pudo sentirlas con claridad. El pulso de la tierra. El flujo del viento. Una pacífica sonrisa yacía en el rostro de Lilei, mientras él comenzaba a caer dormido. Lilei tenía total confianza que cualquier temblor en la tierra causado por algo acercándose, o algún disturbio en el viento causado por algo moviéndose rápidamente hacia él, de inmediato lo despertaría. Esas eran las habilidades que poseía al ser un mouse de viento y tierra. La noche lentamente se hizo más profunda. Encorvado enfrente de Lilei, el pequeño ratón de sombras verde también comenzó a emitir ronquidos extremadamente ligeros y tranquilos. El viento de la noche se volvió más frío también, pero ahora era verano en la cordillera de bestias mágicas. Solo de noche se sentía un frío refrescante. En el día se sentía insoportablemente caluroso. Tarde en la noche. Todo era oscuridad. Crujir los suaves sonidos de algo crujiendo contra la hierba podía ser escuchado. Un par de poderosos lobos de viento con pelaje de brillo azul estaban paseando dentro del bosque. Si ojos verdad estaban cuidadosamente inspeccionando sus alrededores mientras sus poderosas extremidades silenciosamente acechaban a través del terreno. Sus crueles dientes blancos brillaban con una luz fría en la noche. Libro 3, capítulo 11. Manada de lobos, parte 1. Aún sentado de piernas cruzadas, los ojos de Lilei de repente se abrieron y de inmediato miró hacia el sur. Pero no había nada en el sur además de una masa de enredaderas creciendo. Esta era una de las razones por la que Lilei seleccionó este lugar para descansar. Con tanto bosque creciendo, incluso si una bestia mágica se acercaba a Lilei, ellos no podían notarlo. Dos bestias mágicas están acercándose hacia mí, y ahora se encuentran a 40 metros. Basado en las vibraciones de los disturbios en la esencia elemental de aire, Lilei estaba seguro que habían dos bestias. Lilei silenciosamente caminó hacia el borde de las enredaderas. Viendo a través de ellas, vio que a 30 metros de distancia, un par de poderosos lobos de viento estaban lentamente caminando hacia él. Basado en su ruta, ellos estaban muy cerca. De repente, Lilei sintió que un peso se colocaba en sus hombros, y sabía que Bebe ya había llegado y se posicionó en ellos. Jefe, son solo un par de lobos de viento. Los hemos visto muchas veces en el Instituto Ernst. Ni siquiera preocupado en lo más mínimo, Bebe charló casualmente con Lilei. La mirada de Lilei estaba fijada en los dos lobos de viento. Sí, son lobos de viento. Entre las manadas de lobos, hay tres tipos mayores, lobos de colmillos, lobos de viento y lobos de hielo. Las manadas de lobos de hielo son el tipo más fuerte, mientras que los lobos de colmillos son los más débiles. Los lobos de viento están en la mitad. En una manada de lobos de viento, incluso los más débiles eran bestias mágicas de cuarto rango, mientras que las élites podían ser de quinto o sexto rango. Supuestamente, el más fuerte lobo de viento puede estar en el octavo rango. Incluso un ordinario lobo de viento era de cuarto rango. Un jabalí unicornio simplemente no estaba al mismo nivel. Mi poder como guerrero es solo de cuarto rango. Basado solo en habilidades físicas, puede sobrepasar a esos dos lobos de viento. Lilei estaba sintiéndose un poco emocionado. Pero esto será un desafío. Viendo a los dos lobos de viento acercándose, los labios de Lilei comenzaron a murmurar palabras para un hechizo mágico mientras sus ojos se volvían fríos. SHRRRK. 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 Un profundo rugido soltado desde la nariz se pudo escuchar dentro de la oscura noche, 10 o más grandes rocas, cada una de al menos un metro de largo y de color tierra, de repente volaron hacia los lobos de viento, estrellándose en ellos. Pero los lobos de viento rápidamente levantaron sus cabezas. Viendo el peligro, de inmediato comenzaron a huir a toda velocidad. El bajo sonido secó de un impacto. En un corto periodo de tiempo antes que las rocas golpearan, los lobos de viento fueron capaces de responder con misteriosa ligereza. De los dos lobos de viento, uno tuvo la parte trasera de su pierna golpeada, mientras que el otro se las arregló para esquivar diestramente cada roca. Ellos viven el nombre de lobos de viento. Son muy rápidos. Lilei pensó para sí mismo, incluso mientras comenzaba a murmurar las palabras para otro hechizo, el hechizo estilo viento supersónico simultáneamente, sacó su cincel plano, luego cargó a alta velocidad, directamente hacia el lobo de viento herido que estaba retrocediendo. Un guerrero de cuarto rango, apoyado por el hechizo supersónico, tenía casi el mismo nivel de velocidad que el lobo de viento ileso. Naturalmente, el herido era mucho más lento que Lilei. El lobo herido frenéticamente huyó en terror mientras dejaba al descubierto sus colmillos. Suisi. 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 Una serie de cuchillas de aire aparecieron de algún lugar y se dirigieron hacia Lilei. HRMPH. Todos los lobos tienen cabezas tan duras como el cobre y colas tan duras como el acero, pero sus cinturas son tan suaves como el tofu. Lilei era extremadamente ágil. Con tres simples movimientos, esquivó las cuchillas de viento y se acercó más hacia el lobo de viento herido. Como un tornado, Lilei pateó con su pierna izquierda, golpeando hacia adelante viciosamente como un látigo hacia la cintura del lobo de viento. ¡Boh! El lobo de viento fue enviado a volar por la patada y soltó un agonizante rugido. Con otro paso, Lilei una vez más se acercó al lobo de viento herido. El cincel plano en su mano destelló con una luz hermosa, fría y despiadada, cortando el pecho del lobo de viento. Lilei sintió como el cincel plano en su mano había golpeado una tela dura resistente. Él solo fue capaz de cortar con las justas, causando que la sangre saliera a chorros. La cintura del lobo de viento es muy débil, pero su pelaje es muy duro. O tal vez una mejor forma de ponerlo es que mi cincel plano no es lo suficientemente afilado. Puede cortar a través de roca. Simple, pero el pelaje y la piel de una bestia mágica de cuarto rango es una materia más dura. Lilei pensó para sí mismo mientras cuidadosamente mantenía su mirada en el otro lobo de viento. El otro lobo de viento en realidad no se movió. Solo estaba de pie, mirando a Lilei. Dentro de sus fríos ojos verdes había una aura asesina, y bajos gruñidos estaban constantemente siendo soltados desde sus fauces. Si el lobo de viento no estuviera herido, entonces solo basado en mi poder como guerrero de cuarto rango, no había forma de que pueda matarlo. Ese es solo un sueño. Lilei sabía muy bien que los lobos de viento se especializaban en velocidad. Si no hubiera sido asistido por el hechizo mágico tipo viento, no hubiera sido capaz de estar a la misma velocidad. Lilei inmediatamente comenzó a cantar las palabras para otro hechizo, pero a la mitad, su rostro cambió de repente. No es bueno. El bajo aullido del lobo de viento hizo eco en todas direcciones, y fue emparejado por aullidos de todas las direcciones. Lilei barrió toda el área con su mirada, y como lo hizo, su mirada se encontró con un par de fríos ojos verdes unos tras otros, escondidos en la oscuridad. No es solo un lobo de viento. Es una manada. El corazón de Lilei de inmediato se apretó. Incluso Bebe que estaba fingiendo aburrimiento hasta ahora, se sentó, todo su pelaje se erizó mientras cuidadosamente observaba en todas las direcciones. Jefe, parece que la situación se tornó peligrosa. Abuelo de Ering, tu predicción fue demasiado precisa. Una amarga expresión yacía en el rostro de Lilei. En la cordillera de bestias mágicas, encontrarse con una manada de lobos de viento era solo tan letal como encontrarse con una bestia mágica extremadamente poderosa. Predicción Miss. Estaba hablando de encontrar una banda de decenas de miles de lobos de viento. En una situación así, a menos que puedas volar, no había forma de que seas capaz de sobrevivir. La situación actual es un poco mejor. A lo mucho, hay 20 o 30 de ellos. La voz de Dorin Cowart era tan casual, pero su rostro estaba solemne. Pero Lilei, debes entender, soy solo un espíritu sin algo de fuerza mágica. No puedo ayudarte. Estás solo. Lilei se sintió miserable. 20 o 30 lobos de viento, al menos de cuarto rango. Lobos de viento son muy rápidos y pueden usar ataques mágicos. Soy solo un mouse de quinto rango. Lilei sintió enorme presión. En este momento, los aullidos de los lobos de viento de los alrededores cesaron. Desde dentro de la mañana de lobos de viento, dos lobos de viento cuyos cuerpos a la vista eran extremadamente poderosos dieron unos pasos hacia adelante. En términos de tamaño, eran al menos una categoría de tamaño mayor a la de los lobos de viento anteriores que Lilei vio. El único que había sido lo suficientemente afortunado para sobrevivir estaba respetuosamente caminando al costado de esos dos, e incluso gimoteando en voz baja, diciéndoles algo. Sus cuerpos y ojos estaban en una categoría mayor a la de los otros. Esto hizo que Lilei se sintiera aún más nervioso mientras comenzaba a considerar su siguiente acción. Esos definitivamente son élites entre los lobos de viento. Al menos, son de quinto rango. Espero que no sean de sexto rango. El corazón de Lilei estaba tenso, y rápidamente comenzó a contemplar cómo tratar con esos oponentes. Incluso si ella eran solo de quinto rango, un par de lobos de viento de quinto rango, con la asistencia de una manada de bestias mágicas de cuarto rango, todas atacando a Lilei. Lilei no se sintió muy confiado. Incluso un lobo de viento de cuarto rango tenía la misma velocidad de la que la máxima de Lilei. Lo más probable, incluso usando el hechizo supersónico, Lilei no sería capaz de estar en igualdad con un lobo de viento de quinto rango en velocidad. Los dos lobos de viento líderes miraron a Lilei con sus fríos ojos, con intención asesina desprendiéndose desde ellos. Parece que tengo que ir a por todas en esta ocasión. Rodeado por una manada de lobos, la frente y espalda de Lilei estaban mojadas con sudor frío. Su corazón estaba apretado en su pecho. Él comenzó a cantar un hechizo mágico con incluso más rapidez. Oh, 3. De los dos claros líderes de la manada, uno de ellos de repente lanzó un aullido bajo. Inmediatamente, los 20 o 30 poderosos lobos de viento cargaron hacia adelante, tan rápidos como el viento. Sus colmillos blancos expuestos, ellos gruñeron hacia Lilei mientras corrían. Al mismo tiempo, más de 100 cuchillas de viento verde oscuras aparecieron de la nada, llevando gran poder dentro de cada cuchilla. Libro 3, capítulo 12. Manada de lobos, parte 2.
Lilei actualmente estaba rodeado por 20 lobos de viento y más de 100 cuchillas de aire verde oscuras virtualmente estaban observando a Lilei, previniendo que escape. No había forma de huir. Lilei de repente se movió. A alta velocidad, se lanzó desde el suelo, como una flecha, disparada en el aire, dirigido para aterrizar en la robusta rama de un árbol. Pero debido a que había muchas cuchillas, más de 10 de ellas aún aterrizaron en el cuerpo de Lilei. Suisi, 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 suisi. Las cuchillas de viento cortaron la robusta armadura de cuerda de Lilei, dejándolo fuera de curso en medio del aire. Lilei frenéticamente agarró la gruesa rama de un árbol y con una vuelta de campana, saltó sobre el árbol y comenzó a treparlo. Solo después de trepar 20 o 30 metros se detuvo y miró hacia abajo. Eso fue realmente peligroso. Lilei soltó un respiro. Ahora, el cuerpo de Lilei estaba impregnado con una capa de armadura parecida a la roca, la cual estaba cubierta por una capa de esencia elemental tierra que emanaba un débil brillo rocoso. Magia estilo tierra, guardia terrenal. La guardia terrenal requería que el usuario sea al menos un magus de quinto rango. Cuando magus de quinto y sexto rango usaban este hechizo, ellos usaban una gran cantidad de esencia elemental tierra para formar una armadura rocosa la cual tenía fuertes habilidades defensivas. Podía defenderse contra múltiples ataques de un oponente del mismo nivel. Esos hechizos de cuchillas de viento solo poseían la fuerza de tercer o cuarto rango. Roar. Un feroz aullido partió el aire. Lilei miró hacia abajo y vio que el viento comenzó a reunirse bajo las patas de esos 20 lobos de viento. Todos ellos de repente saltaron al aire, con esos dos líderes arreglándoselas para saltar 10 metros, aterrizando en una gran rama. Sus poderosos talones se enterraron en la rama, dándoles un muy estable escalón. Los lobos de viento poseían una tremenda sensación de balance, así que trepar árboles era muy difícil para ellos. No me da miedo que ustedes trepen árboles. Solo temía que ustedes no subirían. Lilei sintió que la sangre en sus venas comenzaba a hervir. Mientras más peligrosa una situación, mientras más potencialmente letal era, Lilei se volvía más emocionado. En términos de habilidades para trepar, los lobos de viento eran un tanto inferiores a los humanos. Lilei con agilidad trepó árbol tras árbol, mientras la manada de lobos de viento aullaba con furia mientras lo perseguían. En las regiones externas de la cordillera de bestias mágicas, una manada de lobos de viento era definitivamente la organización más poderosa. Incluso muchos guerreros de sexto rango, cuando se enfrentaban con una manada de lobos de viento, elegían retrocedes. Después de todo, no importa cuán duros eran, físicamente, incluso el cuerpo de un guerrero de sexto rango no podía aguantar un golpe directo de las garras de un lobo de viento. Lilei y los más de 20 lobos de viento, así, comenzaron un juego de atrapadas en los árboles. Los dos lobos de viento líderes eran mucho más rápidos que Lilei, así él no tuvo opción sino cambiar de dirección para esquivarlos. De repente, los lobos de viento que lideraban la caza dispararon numerosas cuchillas de viento, y Lilei de inmediato fue forzado a cambiar de dirección para esquivarlas. Crack. Un enorme árbol fue cortado por las cuchillas de viento, y el árbol fue derribado. Crash. Las garras de uno de los lobos de viento líderes alcanzaron a Lilei, arañando su espalda. La armadura de guardia terrenal tembló unas cuantas veces, y la esencia elemental destelló y parpadeó. Crash. 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 Los lobos de viento líderes eran simplemente muy rápidos, y también eran muy ágiles. Sus feroces garras alcanzaron la espalda de Lilei muchas veces, también su cabeza y otras extremidades, pero afortunadamente, debido a que la armadura de guardia terrenal era formada de esencia elemental, podía ser manipulada en términos de forma. Lilei estaba actualmente usándola para formar un casco también. Pero bajo los repetidos asaltos de los lobos de viento líderes, la esencia elemental sobre la armadura estaba comenzando a parpadear. Esos lobos de viento líderes son muy rápidos. La armadura de guardia terrenal no aguantará mucho más. Apretando sus dientes, Lilei trepó más y más arriba. Por el peso, él era mucho más ligero que los lobos de viento, y sus habilidades para trepar también eran superiores. Por el tiempo en que Lilei alcanzó la altura de 80 metros, los lobos de viento ya no podían subir más alto. Todos. Ellos disparaban cuchillas de viento hacia Lilei una tras otras. Lilei esquivó lo mejor que pudo, solo si absolutamente no podía esquivarlas, él permitiría que su guardia terrenal tomara el golpe. Si caen de tal altura, no morirán. Lilei estaba murmurando las palabras para un hechizo mágico. Para ser capaz de mantener su calma bajo tal peligrosa situación era algo que Lilei ejecutó gracias a constantemente entrenar su fortaleza mental. Crash. Una cuchilla de viento golpeó contra la armadura de guardia terrenal. Anteriormente tambaleándose al borde de la destrucción, la armadura de guardia terrenal finalmente se rompió en incontables partículas de esencia elemental, centellando en el aire. Esta cuchilla fue seguida de inmediato por otra, la cual Lilei detectó. Muchas de las cuchillas de viento de esos lobos son equivalente a un hechizo mágico de un magus de tercer rango. Ellas no serán capaces de matarme dado que soy un guerrero de cuarto rango. Lilei continuó cantando las palabras para su hechizo, permitiendo que las cuchillas de viento atacaran su cuerpo. Suisi, suisi. Sangre hizo erupción de los cortes, como una terrorífica herida apareció en el pecho de Lilei, esparciendo sangre fresca. Lilei solo frunció el ceño ligeramente, continuamente cantando las palabras para su hechizo. Usi, 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 usi. Más de 100 rocas se fusionaron, brillando con esencia elemental tierra. Las rocas densamente comprimidas se dispararon hacia los 20 lobos de viento, con 30 rocas centradas en las cabezas de esos dos lobos de viento líderes. Ambos lobos de viento fueron golpeados hacia el suelo. Las rocas estaban muy densamente comprimidas. Con un crash tras otro, los lobos de viento fueron golpeados hacia el suelo, uno tras otro. Incluso las ramas de los árboles fueron destruidas mientras ellos caían. Después de usar esta técnica, la mayoría de los lobos de viento se estrellaron en el suelo. Pero esos lobos de viento eran muy ágiles, y su pelaje era muy grueso. A pesar que ellos fueron golpeados hacia abajo, muchos de ellos se la arreglaron para clavar sus garras en las ramas de los árboles, mientras que otros solo sufrieron algunas heridas superficiales. Ninguno de ellos murió. Esta herida parece seria, pero en realidad es solo una herida en la piel. Aún así, no puedo dejar que siga sangrando. La mano izquierda de Lilei de repente soltó una llama, y entonces la presionó contra sus heridas. El olor de la carne cocinada flotaba desde el pecho de Lilei. Justo así, Lilei selló la herida con la llama, dejando solo una muy horrible cicatriz. Mientras hacía eso, Lilei también tomó la oportunidad para huir con rapidez, saltando en una rama tras otra. En un abrir y cerrar de ojos, huyó muy lejos, y entonces se lanzó hacia el suelo. Lilei directamente cayó más de 80 metros, pero como su cuerpo fue rodeado por un flujo de aire, su velocidad de descenso no fue muy rápida. En el momento que alcanzó el suelo, Lilei había terminado de murmurar las palabras para otro hechizo. Esa manada de lobos de viento lo seguía persiguiendo, y muy pronto, ya estaban muy cerca. Los dos lobos de viento líderes fueron los primeros en acercarse. Aullando, ellos miraron a Lilei, una mirada de sospecha yacía en sus fríos ojos. ¿Por qué Lilei dejó de huir? Esas bestias mágicas de gran inteligencia estaban sospechando que Lilei había preparado alguna trampa. Growling, uno de los dos lobos de viento líderes soltó un gruñido bajo. De inmediato, como respondiendo a una orden, un lobo de viento de cuarto rango saltó directamente hacia Lilei. De repente Lilei saltó hacia arriba y apuntó al grupo distante de lobos de viento. En voz baja, Lilei dijo: campo supergravitatorio. Magia estilo tierra, campo supergravitatorio. Este era un hechizo estilo tierra extremadamente terrorífico. A través de controlar y utilizar una gran cantidad de esencia elemental tierra, este hechizo permitía al usuario manipular la fuerza de la gravedad en un área, causando que los oponentes sufran dramáticamente del incremento de la gravedad. Solo un magus de quinto rango era capaz de utilizar el hechizo campo supergravitatorio. Y mientras más poderoso era un magus estilo tierra, más poderoso era el efecto de su campo supergravitatorio. Rumble 4. El aire tembló. Con Lilei como el epicentro, un área circular con un diámetro de 100 metros repentinamente comenzó a brillar con esencia elemental tierra. Todos los lobos de viento dentro de este diámetro de repente comenzaron a sentir una poderosa atracción de gravedad. Ese lobo de viento que cargó hacia Lilei también estaba afectado, causando que colapsara hacia el suelo a mitad del salto. Todos los otros lobos de viento se sentían más que sorprendidos. Los lobos de viento líderes soltaron furiosos aullidos e ignoraron todo lo demás, directamente cargando hacia Lilei. Pero claramente, esos dos lobos de viento ahora poseían menos de la mitad de su fuerza original. Su velocidad ahora son estalamitas, pero la mía no tiene par. Esencia elemental tierra estaba brillando y armoninándose alrededor de Lilei, pareciendo encajar perfectamente con la esencia elemental tierra que brillaba sobre el suelo. La esencia elemental tierra usada por el campo supergravitatorio utilizaba ciertas vibraciones únicas. Cada magus estilo tierra las utilizaban en una manera ligeramente diferente, y tendría diferentes frecuencias de vibración. Si uno podía totalmente controlar las oscilaciones de la esencia elemental tierra, uno podría modificar la influencia del campo supergravitatorio. Con la velocidad del oponente reducida a la mitad, su propia velocidad, comparativamente, era ahora mucho más alta. Lilei ágilmente esquivó los ataques de sus enemigos, mientras rápidamente comenzó a murmurar las palabras para otro hechizo. Damal, damal, damal. Docenas de lanzas de tierra hicieron erupción desde el suelo bajo las patas de los lobos de viento. Esas lanzas ferozmente afiladas atravesaron directamente en los pechos de 7 lobos de viento, causando que sangraran profundamente. Muchos de los otros lobos de viento fueron también heridos por las lanzas de tierra. Oh, los dos lobos de viento líderes estaban frenéticos. Dentro del área de efecto del campo supergravitatorio, ellos tenían menos de la mitad de su velocidad original. Simplemente no tenían forma de detener al ágil Lilei. Si ellos luchaban con él, podrían matar a Lilei, pero simplemente ellos no se podían acercársele. Basado en la habilidad de Lilei como magus de quinto rango, tratar con ellos era muy difícil. Oh, un bajo aullido. Sin alguna duda, los dos lobos de viento líderes giraron sus colas y corrieron. Los más de 10 sobrevivientes también huyeron con ellos.
Cubiertos por la oscuridad, en un abrir y cerrar de ojos, los lobos de viento desaparecieron del campo de visión de Liley. Al ver esto, Liley rápidamente corrió y atrapó a 3 lobos de viento gravemente heridos que no se pudieron ayudar a tiempo. Cras, cras, cras. Liley aterrizó 3 patadas sucesivas en los cráneos de los lobos de viento gravemente heridos. El sonido de cráneos partidos se podían escuchar, y los 3 lobos de viento de inmediato colapsaron, incluyendo los 7 lobos de viento que habían sido apuñalados en el pecho por las lanzas de tierra. Un total de 10 lobos de viento habían sido asesinados. Pero debido a que Liley solo se había ejercido a sí mismo muy vigorosamente, la herida en su pecho se abrió una vez más, y la sangre comenzó a fluir. Libro 3, capítulo 13. Peligro, parte 1. Finalmente se fueron. Liley finalmente soltó un profundo respiro. Liley sabía muy bien que solo tenía el poder de un guerrero de 4 rango. Enfrascarse en combate cuerpo a cuerpo con lobos de viento de 5 rango era equivalente al suicidio. Solo al usar magia podía esperar sobrevivir. Pero si no fuera por el hecho que tenía suficiente velocidad, como hubiera tenido la oportunidad de lanzar algunos hechizos mágicos. Afortunadamente, era rápido, y así se las arregló para obtener este resultado favorable. Incluso si un magus de sexto rango estuviera presente, no necesariamente lo hubiera hecho mejor que yo. Un magus de sexto rango, en términos de velocidad, no hubiera sido capaz de sacudirse la persecución de esos lobos de viento. Cuando hubiera sido rodeado y atacado por una manada de lobos de viento, no podría incluso haber tenido la oportunidad de lanzar algún hechizo. Liley sintió que su decisión de no descuidar su entrenamiento físico fue una decisión muy sabia. Liley miró al anillo Coiling Dragon en su mano izquierda. Desde que había crecido, comenzó a usar el anillo en su dedo. Y es una buena cosa que tengo este anillo Coiling Dragon. Por otro lado, como hubiera sido capaz de utilizar tantos hechizos de quinto rango. Para los magos promedio de quinto rango, después de utilizar 2 hechizos de quinto rango, ellos probablemente hubieran agotado su fuerza mágica. Pero Liley era diferente. Él usó 6 hechizos de quinto rango, 3 de quebrantar rocas, 1 de campo supergravitatorio, 1 de guardia terrenal, y 1 de formación de lanza terrestre. La razón para esto. El anillo Coiling Dragon. En años pasados, Doerin Coward se cruzó con este anillo por accidente. Una vez, cuando Doerin Coward lanzó un hechizo, encontró que, para su asombro, ese hechizo que fue lanzado a través del anillo Coiling Dragon solo requería un sexto de fuerza mágica y energía espiritual para lograr el mismo efecto. Claramente, a través del anillo Coiling Dragon, uno podía con más claridad sentir y manipular esencia elemental. Adicionalmente, ponía mucha menor demanda en energía espiritual y fuerza mágica. Un sexto. ¿Qué es lo que representaba? Un magus nivel santo podía normalmente solo utilizar el terrorífico hechizo Tempestad Aniquiladora una sola vez. Pero con la ayuda del anillo Coiling Dragon, él podía usar el hechizo 6 veces. Tan terroríficamente poderoso tesoro causó que Doerin Coward esté incontrolablemente emocionado. Él consideró que este descubrimiento era la bendición de la Madre Tierra, por lo cual llamó al anillo Anillo del Mundo. El tesoro divino. Anillo del Mundo. Este fue el nombre el cual Doerin Coward había legado. Basado en lo que Doerin Coward había dicho, a pesar que el continente Yulan tenía algunos poderosos tesoros los cuales podían hacer mucho más fácil para un magus poder lanzar hechizos, pero virtualmente no había alguno que tenga el mismo grado de efecto que el anillo del mundo. Pero después de obtener este anillo Coiling Dragon, cuando entrenaba con él, Liley descubrió algo. No solo magia estilo tierra, magia estilo viento, e incluso minúscula cantidad de magia estilo fuego, cuando se canalizaban a través del anillo Coiling Dragon, solo requería un sexto de la energía espiritual y fuerza mágica. Observando el anillo, Liley se sintió más y más feliz. Doerin Coward también escogió este momento para aparecer al costado de Liley. No lo mires. En mi era, después de obtener este anillo Coiling Dragon, nunca me atreví a informar a alguien sobre ello. Si cualquiera se enteraba del anillo, probablemente un gran número de combatientes nivel santo vendrían e intentarían tomarlo de mí. Pero debo decir, incluso yo, no. Imaginé que también pueda asistir a los usuarios de estilo viento y fuego. Doerin Coward suspiró. Liley asintió. En el futuro, nunca me atreveré a revelar este secreto tampoco. Liley sabía muy bien cuán precioso era este anillo. Si sus secretos eran filtrados, probablemente él sería desmembrado por todos los combatientes nivel santo del continente Yulan. Jefe, terminaste. El pequeño ratón de sombras, Bebe, escogió hablar en este momento. Estaba de pie sobre la hierba no muy lejos. Solo entonces, Bebe no se había unido a la batalla, y solo miró de lejos. Liley sonrió con acento. Uf, eso duele. Al ver la herida en su pecho y cómo sus ropas se habían desgarrado y teñido de sangre, Liley comenzó a cuidadosamente vestir su herida mientras también usaba esencia elemental para cerrar la herida. Bebe estaba mirando la herida de Liley, pareciendo muy preocupado. Jefe, la próxima vez que algo así pase, voy a tomar acción. Bebe de repente dijo a Liley mentalmente. No hay necesidad, no a menos que creas que estoy en una situación donde no tengo poder para resistir y voy a definitivamente morir. Solo entonces puedes actuar. Por otro lado, ¿cuál es el punto de haber venido a entrenar aquí? La voz de Liley era firme e inflexible. Bebe de inmediato ya no se atrevió a hablar. Bebe quería mucho enfrascarse en una masacre, pero Liley nunca aceptó. Ahora, escondiéndose en la hierba a 30 metros de Liley, una sombra negra estaba tendiendo una emboscada. Justo ahora, en esa batalla, de inicio a fin, él utilizó 6 hechizos de quinto rango. A pesar que solo tiene el poder de quinto rango, dado que fue capaz de lanzar 6 de ellos, probablemente debe ser un magus de sexto rango. Su poder de combate debe ser de un guerrero de cuarto rango. Basado en el hecho que sus movimientos fueron asistidos por magia estilo viento, lo más probable es que también posea afinidad por magia estilo viento. En conclusión, un magus de doble elemento de sexto rango y guerrero de cuarto rango. La sombra distante estaba calculando 90% de probabilidad de asesinarlo con éxito. Puedo hacer mi movimiento. La sombra hizo su decisión. Liley había acabado con una gran batalla. Naturalmente, estaría un poco más relajado. Esa sombra aún no se movía. En la noche oscura, él no era nada más que solo otra sombra. Ni siquiera el pequeño ratón de sombras, Bebe, tenía la más mínima idea de que había alguien cerca, mucho menos Liley. La capa de brillante esencia elemental en el suelo desapareció. El campo supergravitatorio había expirado. Ahora, la sombra, la cual había estado en espera todo este tiempo, de repente salió disparada silenciosamente, volando a una asombrosa velocidad hacia Liley como una sombra ilusoria. Liley de repente sintió una sensación de pánico, y de inmediato esquivó a alta velocidad mientras giraba su cabeza para mirar detrás de él mismo. Él vio una sombra acuchillándolo con un afilado cuchillo. El cuchillo emanaba una luz fría la cual hizo que el corazón de Liley se volviera hielo. Esos fríos, callosos y asesinos ojos en la sombra también endurecieron el corazón de Liley. Qué rápido. Liley rápidamente retrocedió, pero claramente la sombra era incluso más rápida. El destellante cuchillo negro casi alcanzó sus ojos. Clank 5. Liley blandió su cincel plano para bloquear el cuchillo del oponente, y el cuchillo negro del oponente viciosamente colisionó con el cincel plano. Con un sonido de quiebre, el cincel plano fue totalmente destruido, con algunos de los fragmentos del cincel plano cortando en el rostro de Liley, dejando líneas de sangre sobre él. Uzi. 6. 7 u 8 cuchillas de viento de repente aparecieron al costado de Liley y cortaron la sombra. Basado en el actual nivel de habilidad de Liley, él era totalmente capaz de subvocalmente lanzar hechizos de cuchillas de viento. Esas 7 y 8 cuchillas de viento cortaron la sombra, pero una vez que ellas hicieron contacto con la luz negra que emanaba la sombra, todas ellas desaparecieron. Si de batalla estilo oscuridad. Liley de inmediato hizo su deducción. A pesar que esas 7 y 8 cuchillas de viento no se las arreglaron para bloquear la sombra, ellas se las arreglaron para distraerlo momentáneamente. Liley inmediatamente giró y se disparó hacia adelante como una flecha desde un arco. La sombra persiguió a Liley, saltando hacia delante de Liley a una velocidad incluso más alta. En medio del aire, frente a Liley, la sombra perforó a Liley una vez más con su cuchillo, aún dirigiéndose a su corazón. En este momento, en la mente de Liley destellaron las imágenes de esos 5 cadáveres que había visto al entrar en la cordillera de bestias mágicas. Todos ellos habían sido asesinados por una puñalada en el corazón. Muere. La sombra estaba totalmente confiada. Su cuchillo, cubierto con un brillo negro, ya había alcanzado el pecho de Liley. En medio del aire, no había lugar para que Liley se pueda esconder. La única opción que tenía era lanzar al instante el hechizo protector más defensivo disponible para él, el escudo de tierra. Un pequeño escudo de tierra, de solo un tercio del tamaño de uno normal, de repente apareció enfrente del pecho de Liley. HRMPH. La sombra se mofó. El cuchillo en su mano perforó a través del escudo a una velocidad incluso más grande. Para alguien en el nivel de esa sombra, un escudo de tierra no poseía alguna barrera en lo absoluto. Después de haber sido achicado en tamaño, el escudo de tierra en realidad tenía habilidades defensivas muy respetables, pero cuando se enfrentaba con el ataque de este cuchillo, todo lo que pudo hacer fue desacelerarlo y no detenerlo. Liley sintió algo de dolor en su pecho como en solo unos cuantos momentos, el cuchillo perforó todo el camino a través del escudo de tierra. Raúl. Un terrorífico grito pudo ser escuchado como el pequeño ratón de sombras, Bebe, de repente apareció al costado de la muñeca de la sombra. La boca del ratón de sombras era lo suficientemente grande para masticar la mano de un humano, mientras sus afilados dientes eran totalmente capaces de morder a través de todo. Bebe mordió la muñeca de la sombra. Con un angustioso grito, la sombra perdió su mano hasta la muñeca. Todo lo que quedaba era la mitad de una mano, aún agarrando la daga que había perforado a través del escudo de tierra y penetrado el pecho de Liley. Libro 3, capítulo 14. Peligro, parte 2. Su muñeca había sido totalmente mordida.
El dolor causó que la sombra gritara en miseria. Con un destello, el pequeño ratón de sombras, bebé, de repente arribó justo enfrente de la sombra. La sombra miró con terror y asombro al ratón de sombras del tamaño de una mascota. ¿Qué monstruo es este? La sombra definitivamente no podía creer que esto era un ratón de sombras. Él había visto ratones de sombras antes, y ninguno era tan terrorífico. La sombra se forzó a sí mismo a ignorar el dolor de su muñeca herida mientras generaba una capa de chi de batalla protectora mientras se movía para huir. La sombra solo pareció ver al pequeño ratón de sombras parpadear enfrente de él. Y entonces, de repente sintió dolor enloquecedor, como el pequeño ratón de sombras se embistió hacia adelante y lo mordió directamente en la garganta. Incluso su capa de chi de batalla protectora fue masticada. Crunch. El grito tembloroso de esa persona de repente se interrumpió. La mitad de su cuello había sido mordida. Su cabeza solo estaba unida a su cuerpo por una delgada tira de carne. Los ojos de esta sombra gradualmente perdieron toda su vida, y su cuerpo se zambulló en el suelo. En ese momento, Lin Lei también aterrizó en el suelo. De inmediato sacó la daga, y la sangre comenzó a fluir de la herida en su pecho, tiñendo sus ropas de rojo. Al ver la herida en su pecho, Lin Lei sintió que su corazón temblaba. Si el cuchillo de su oponente hubiera perforado unos cuantos centímetros más, su corazón hubiera sido penetrado. Tan cerca. Solo un más, y mi vida hubiera desaparecido. Después de este estrecho roce, Lin Lei no pudo evitar girar para mirar al pequeño ratón de sombras. Bebe. Bebe con urgencia dijo, jefe, ¿cuál es la situación? No muy mala. No perdí mi vida. Lin Lei sonrió a Bebe. Si no fuera por Bebe, realmente hubiera muerto. Al escuchar esas palabras, el rostro de Bebe ya no estaba tan frenético como antes. Al mismo tiempo, comenzó a ponerse creído. El pelaje en su espalda se erizó, y comenzó a menear la parte superior de su cuerpo a Lin Lei. Después de menear unas cuantas veces, encantadamente dijo a Lin Lei a través de su conexión mental, jefe, eres muy débil. Solo te mantienes diciendo que quieres entrenar por ti mismo, pero mira. Casi fuiste asesinado por ese tipo. No había forma de que el pequeño ratón de sombras, Bebe, fuera a perder esta oportunidad para mofarse de Lin Lei. Lin Lei solo soltó una carcajada. Bebe, gracias. Salvaste mi vida. Observando esas dos terroríficas heridas en su pecho, Lin Lei no pudo evitar suspirar. Y este solo fue el primer día. Dorin Kawat apareció también, suspirando en sorpresa. Las habilidades engañosas de este asesino fueron realmente terroríficas. Esta vez, el pequeño ratón de sombras realmente salvó el día. Si no fuera por él, Lin Lei, hubieras estado acabado. Como por mí, este inútil anciano, todo lo que me queda es mi espíritu. No hay forma de que yo te rescate. Lin Lei entendió que Dorin Kawat, a pesar de ser un gran magus nivel santo, solo tenía su espíritu. Abuelo Dorin, ¿cómo puede un asesino moverse tan rápido? Incluso con la asistencia de magia estilo viento, no pude dejarlo atrás. Lin Lei realmente no lo entendió. Dorin Kawat explicó, ese asesino debe haber sido un guerrero de sexto rango, pero se especializaba en las extrañas y secretas artes del chi de batalla de elemento oscuridad. Además, debe haber recibido entrenamiento especial en esconder su aura. Un guerrero de sexto rango que ha recibido entrenamiento especial debe tener habilidades de combate más altas que los guerreros de sexto rango promedio. El chi de batalla de elemento oscuridad es muy extraño y misterioso. Probablemente, se especializaba en una cierta técnica de elemento oscuridad que impulsaba su velocidad. Lin Lei asintió ligeramente. Chi de batalla o magia elemental de oscuridad estaban prohibidos en la Santa Unión. En los cuatro grandes imperios y en la Alianza Oscura, sin embargo, los estilos oscuridad no estaban prohibidos. Similarmente, en la Alianza Oscura, el chi de batalla o la magia estilo luz estaba prohibida. Jefe, ven aquí rápido. El pequeño ratón de sombras, Bebe, saltó de arriba hacia abajo al costado del cadáver del asesino. Lin Lei miró hacia ahí inquisitivamente. Bebe, ¿qué pasa? Este asesino tenía una mochila en la espalda. El pequeño ratón de sombras, Bebe, dijo emocionadamente. Lin Lei caminó hacia el cadáver del asesino. Las ropas negras en la espalda del asesino ya habían sido rasgadas. Claramente, esta fue la acción del pequeño ratón de sombras. Bajo esas ropas rasgadas, una mochila está fuertemente atada a la espalda del asesino. Lin Lei, apuesto que esos 5 que vimos antes fueron asesinados por él también. Basado en su habilidad, quién sabe cuántos ha matado. Su mochila probablemente tiene unos cuantos núcleos de cristal mágico. Dorin Kawat sonrió mientras habló. Lin Lei no pudo evitar sentirse emocionado. Basado en el poder de este asesino, tal vez fue capaz de matar guerreros de sexto rango promedio. Lo más probable es que tenía unas cuantas posesiones. Squeak squeak. El pequeño ratón de sombras agarró la mochila con sus dientes y dando saltos subió al hombro de Lin Lei. Al ver esto, Lin Lei no pudo evitar sentirse secretamente sorprendido. La velocidad de Bebe en verdad es increíblemente rápida ahora. A pesar que ese asesino fue muy rápido también, solo fue un poco más rápido que yo. Pero la velocidad de Bebe es lo suficientemente rápida que ni siquiera tengo la habilidad para reaccionar. No me pregunto por qué ese asesino fue mordido hasta la muerte por Bebe sin incluso tener la oportunidad de esquivar o bloquear. Squeak. Squeak. Agarrando la mochila con sus dientes, el pequeño ratón de sombras, Bebe, la agitó unas cuantas veces. Jefe, apúrate y ábrela para mirar dentro. Dijo con urgencia a Lin Lei a través de su conexión. Bebe era muy curioso con respecto a lo que contenía la mochila. Riendo, Lin Lei aceptó la mochila. Esta era una mochila negra, también hecha de cuero, pero claramente de más alta calidad que la propia mochila de Lin Lei. Lo más probable es que fue hecha de la piel de alguna bestia mágica de alto rango. Él abrió la mochila. Al ver los objetos dentro, los ojos de Lin Lei brillaron. Dentro de la mochila había un conjunto de ropas, algunas raciones secas y un saco de monedas de oro. Dentro de la mochila, el espacio más grande fue reservado para un gran saco de objetos. Abriendo el saco, Lin Lei no pudo evitar succionar un aliento frío de sorpresa. ¿Cuántas personas y cuántas bestias mágicas ha matado este asesino? Lin Lei estaba un tanto aturdido. Los contenidos de este gran saco estaban brillando, núcleos de cristal mágico color arcoíris, e incluso unas cuantas gemas de cristal mágicos mezcladas. Tantos núcleos de cristal mágico. Habrán unas cuantas docenas aquí. Lin Lei se sintió emocionado. Lin Lei de inmediato comenzó a contar el número de núcleos, y también los diferenció por valor. Diferenciando la cantidad de energía mágica que contenía un núcleo de cristal mágico era muy fácil para un magus. En un corto periodo de tiempo, Lin Lei había terminado de contar los núcleos dentro de la mochila. Un total de 102 núcleos mágicos y 7 gemas de cristal mágico. Por los núcleos de cristal mágico, hay 5 de sexto rango, 26 de quinto rango, y 71 de cuarto rango. Ninguno de tercer rango. Como por las gemas de cristal mágico, 6 son de grado medio, mientras que una es de grado alto. Lin Lei podía sentir que su corazón latía frenéticamente. Lo que Lin Lei no se dio cuenta aún era que este asesino había también adquirido núcleos de cristal mágico de tercer rango, solo que él no se molestó en guardarlos. Como por las gemas de cristal mágico. Gemas de cristal mágico eran usualmente fijadas en los bastones mágicos para ayudar a los magos a rápidamente recuperar su fuerza mágica. Todos ellos habían sido adquiridos después que el asesino había matado a un magus y quitara la gema de su bastón mágico. Los 102 núcleos de cristal mágico son probablemente dignos de 13,000 a 14,000 monedas de oro, mientras que las 7 gemas son dignas de 1600 monedas de oro al menos. Todo junto, el valor de esas cosas está en 15,000 monedas de oro. Después de llegar a este cálculo, Lin Lei no pudo evitar sentir sorpresa y alegría. En una sola mochila de un asesino, había repentinamente ganado tanta riqueza. Como por su clan. Anteriormente, a fin de adquirir los fondos para enviar a su hermano menor Wotan a la academia o bien, el clan virtualmente había agotado todos sus ahorros. Incluso si tú le pides al clan Berak que produzca solo 10.000 monedas de oro, sería extremadamente difícil. Esto es solo mi primer día en la cordillera de bestias mágicas, y ya he adquirido tanto. ¿Cuánto obtendré después de 2 meses? El corazón de Lin Lei estaba lleno con anticipación. Pero Lin Lei también sabía muy bien que no había forma de que constantemente encuentre tal oveja gorda para masacrar. Además, muchas ovejas gordas eran también muy poderosas. Esta vez, Lin Lei estuvo a punto de morir. Pensando en lo que acababa de pasar, Lin Lei no pudo evitar tocar las heridas en su pecho como también las heridas en su rostro causadas por el cincel plano destruido. Lin Lei de repente giró para mirar a los 10 lobos de viento muertos. 10 núcleos de cristal mágicos de cuarto rango, son dignos de muchos cientos de monedas de oro. No puedo dejar que se malgasten. Tomando el cuchillo del asesino en su mano, Lin Lei fue hacia los cadáveres de los lobos de viento y comenzó a excavar los núcleos de cristal mágico, uno tras otro. Al usar el cuchillo, Lin Lei se dio cuenta que era mucho más afilado que el cincel que usaba. Libro 3, capítulo 15. Crueldad, parte 1. Dentro de la cordillera de bestias mágicas, al costado de un manantial, Lin Lei vistió sus heridas mientras comenzaba a absorber esencia elemental tierra para curar sus heridas. La siempre benevolente madre tierra era amable y desinteresada. De pie en la tierra, Lin Lei sintió que sus heridas lentamente se curaban, llenando su corazón con paz. Por ahora, Lin Lei ya había intercambiado mochilas. Su propia mochila, en términos de ambos calidad de cuero y calidad de artesanía, era muy inferior a la del asesino. Además, la mochila del asesino tenía un interior el cual estaba meticulosamente ordenado. Una vez que el cierre estaba apretado, todos los objetos dentro de la mochila podían ser asegurados con rapidez, y la mochila en sí misma no impedía el movimiento en lo más mínimo. Y esa daga negra del asesino era también extremadamente afilada, y Lin Lei encontró que era muy fácil blandirla. Sí. Con un parpadeo, el cuerpo de Lin Lei se movió, y de repente desapareció hacia los bosques de las montañas. Lin Lei ni siquiera se molestó en poner atención a bestias mágicas de primer y segundo rango. Lo más comúnmente se veía eran bestias de tercer y cuarto rango.
Pero si se encontraba una bestia mágica de quinto rango, Lilei tenía confianza en al menos darle una buena pelea. Mientras iba más y más profundo en las montañas, Lilei encontró una sangrienta y cruel batalla tras otra. Experimentó muchas emboscadas e intentos de asesinato. Después de todas esas batallas, las heridas y cicatrices en el cuerpo de Lilei crecieron más y más plenamente también, mientras el espíritu de Lilei crecía más y más tenaz. Esas batallas de vida o muerte causaron que la mente de Lilei se volviera más dura, y sus acciones se convirtieron en misericordias. En un abrir y cerrar de ojos, un mes había pasado desde que Lilei entró en la cordillera de bestias mágicas. Un mes después, en la cima de un gran árbol al costado de un manantial, había una gran cicatriz en el lado izquierdo de su rostro. La espalda de Lilei estaba arqueada, e incluso estaba escondido encima del árbol como una pantera esperando emboscar a alguien. Ahora, Lilei estaba escondido en el medio de muchas hojas, mirando directo al suelo. Justo unas cuantas docenas de pies de distancia del árbol en el cual Lilei estaba escondido estaba un pequeño arroyo, y bebiendo agua del arroyo había un poderoso cerdo de guerra sanguinario. Un solo cuerno color sangre yacía sobre la nariz de este cerdo de guerra, y sus músculos sobresalían a través de su cuerpo, como retorcidas raíces de un árbol. Cerdo de guerra sangriento, una bestia mágica de quinto rango, elemento fuego. Este cerdo de guerra sangriento tiene una dura y gruesa piel. Sus habilidades defensivas son extremadamente fuertes. Probablemente, la técnica de lanza terrestre no será capaz de penetrar su piel. Lilei tuvo una repentina revelación, y comenzó a formular un plan. De inmediato, sus labios comenzaron a moverse ligeramente mientras silenciosamente comenzó a cantar las palabras para un hechizo. Lentamente, esencia elemental viento alrededor de Lilei comenzó a remolinar sobre él, formando una azulada y transluciente jabalina enfrente de él. La punta de la transluciente jabalina tenía ráfagas de viento fluyendo sobre ella. Magia estilo viento de quinto rango, aullido de viento. Suisi. Un sonido perforante se pudo escuchar como la jabalina del aullido de viento se disparó hacia abajo a una velocidad terrorífica. Al mismo tiempo, Lilei bajó del árbol saltando desde la copa, saltando con la misma velocidad que la lanza. Al escuchar el ruido, el cerdo de guerra sangriento dejó de beber agua y miró hacia arriba, pero la jabalina del aullido de viento era simplemente muy rápida. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó la distancia y estaba a solo unos cuantos metros del cerdo de guerra. La velocidad de la jabalina era terroríficamente rápida, y su punta estaba cubierta con ráfagas de viento. Gas. El cerdo de guerra sangriento soló un furioso aullido, y usó su cuerno sobre su nariz para golpear viciosamente la jabalina. Gas. La jabalina formada del hechizo aullido de viento chocó directamente en el cuerno del cerdo de guerra sangriento. La jabalina del aullido de viento de inmediato se disipó, pero al mismo tiempo, después de tomar un golpe del hechizo de quinto rango, el cerdo de guerra sangriento no pudo evitar doblar las rodillas por la fuerza del golpe, con una cicatriz sangrienta en su frente también. Sí. Antes que el cerdo de guerra sangriento tuviera una oportunidad para reaccionar, justo detrás de la jabalina del aullido de viento estaba Lilei, que con todo su poder golpeó al centro de la cabeza del cerdo de guerra con su recién adquirida daga negra. La daga penetró directamente en el cráneo del cerdo de guerra. Como lo hizo, Lilei de inmediato esquivó. Dour. Habiendo sido apuñalado en un punto vital, el cerdo de guerra sangriento rugió con furia. Llamas comenzaron a elevarse de su cuerpo, y también comenzó a cargar hacia adelante sin importarle nada. Pero después de correr unas cuantas docenas de metros, colapsó. Sus cuatro piernas temblaron unas cuantas veces antes de detenerse, y todo el fuego en su cuerpo también comenzó a morir. Entre las bestias mágicas de quinto rango, al igual que el toro de hierro vampírico, el cerdo de guerra sangriento es considerado una bestia de baja inteligencia. Lilei caminó hacia el cadáver del cerdo de guerra, sacó su daga y removió el núcleo de cristal mágico desde dentro del cadáver del cerdo de guerra. Pensando en su reciente vida en la cordillera de bestias mágicas, Lilei no pudo evitar sino admirar para sí mismo que a pesar que era un magus de quinto rango y un guerrero de cuarto rango, su actual habilidad de combate se había incrementado tremendamente comparado a cuando había entrado por primera vez a las montañas. Después de múltiples luchas de vida o muerte, su cuerpo estaba cubierto con cicatrices las cuales simbolizaban dolorosas lecciones aprendidas en este mes. Especialmente, en su pecho, había una herida extremadamente horrible. En esa ocasión, él realmente estaba en las puertas de la muerte. Al final, fue el pequeño ratón de sombras que una vez más salvó el día. Esta herida no fue dada por una bestia mágica. Fue dada por una extremadamente adorable chica. En ese momento, realmente confié en ella. Creí que sus amigos habían sido asesinados, y que la única que quedaba era ella, herida y sola. Pensando en los eventos de hace 2 semanas, Lilei una vez más sintió una puñalada de terror. Esa chica parecía tan amable y tan pura. Cuando Lilei la descubrió, 3 hombres y otra chica habían muerto. Solo ella quedaba, llena con terror. Lilei no pudo evitar consolarla, ayudarla, cuidar de ella. Esa chica pareció sufrir un enorme golpe mental. Cada noche, ella insistía en que Lilei la sostuviera en sus brazos, mientras solo en los brazos de Lilei ella se sentía lo suficientemente segura para dormir. Cada noche, al ver la pacífica mirada en su rostro mientras ella dormía, Lilei sintió alegría en su corazón. 3 días pasaron en tal manera. En la cuarta noche, ella una vez más durmió tranquilamente en el pecho de Lilei. Pero de repente, esta adorable chica sacó una daga y apuñaló directamente al pecho de Lilei, atrapando a Lilei con la guardia baja. Y entonces, el furioso bebé de repente, bizarramente se duplicó en tamaño. Sus enormes fauces mordieron la cabeza de la chica con una sola mordida, e inmediatamente la asesinó. Y luego, Bebe regresó a su tamaño normal. Pero Lilei no pudo detener el flujo de sangre de la profunda herida en su pecho. Al final, el pequeño ratón de sombras, Bebe, fue forzado a usar alguna técnica especial tipo oscuridad para cerrar la herida. En ese entonces, debía haber escuchado el consejo de abuelo Doering. Me faltó experiencia. Lilei pensó para sí mismo y suspiró. Originalmente, Doering Coward le había advertido muchas veces sobre la chica. Al final, siento que Lilei estaba tercamente asistiendo a la desesperanzada pequeña chica. No había nada que Doering Coward podía hacer. Pero aún así intentó insistir que incluso si Lilei iba a ayudarla, que absolutamente no le permitiera que se le acercara. Pero en esa ocasión, la chica estaba extremadamente aterrorizada, y no fue capaz de caer dormida sin que Lilei la sostuviera en brazos. Al final, a fin de confortarla, Lilei la sostuvo en sus brazos, y ambos fueron a dormir. Realmente no esperé que sus habilidades de actuación sean tan buenas. La traté tan bien, pero ella pudo ser tan inmisericordia hacia mí. Lilei suspiró en su corazón. Cuando esa chica lo había apuñalado en el pecho, él había visto la viciosa mirada en sus ojos, y su corazón se volvió frío. ¿Qué causó que esta chica sea tan cruel e inmisericordia? Podría ser que a pesar de que él la cuidó por 3 días, ella no había sido conmovida en lo más mínimo. Afortunadamente, gracias a abuelo Doering advirtiéndome una y otra vez, no revelé las verdaderas habilidades de Bebe. Lilei no pudo evitar admitir que su vida había sido preservada gracias a Doering Coward y Bebe. Lilei, ¿en qué estás pensando? ¿Estás pensando en esa chica otra vez? Doering Coward apareció al costado de Lilei. Al ver la mirada en el rostro de Lilei, Doering Coward había supuesto lo que él estaba ponderando. Esa puñalada de la chica había herido a Lilei profundamente, no solo en la carne, sino también en su corazón. Desde ese día en adelante, Lilei ya no confiaría en otros con facilidad. Desde el inicio, Doering Coward había sentido que había algún problema con la chica. Como alguien con el coraje para entrar en la cordillera de bestias mágicas estaría tan desconcertada y confundida al ver muertes. Desafortunadamente, Lilei aún así fue convencido por la actuación de la chica, y realmente sintió que la chica era muy lamentable. Lilei, las habilidades de actuación de esa chica no eran nada. En mis tiempos, en el Imperio Powant, vi muchos complots de países enemigos, complots los cuales envolvían décadas de engaños y mentiras las cuales fueron totalmente indetectables. Sus habilidades de actuación están más allá de tu comprensión. Doering Coward sonrió débilmente mientras hablaba. Recuerda, no bajes fácilmente tu guardia cuando trates con un extraño. Lilei asintió ligeramente. Skia, squeak. El pequeño ratón de sombras, Bebe, comenzó a llamar a Lilei. Lilei lo observó. Ahora, el pequeño ratón de sombras estaba saltando de arriba hacia abajo sobre el cadáver del cerdo de guerra. Jefe, cuando vamos a ir al área central de la cordillera de bestias mágicas. Bebe mentalmente habló a Lilei en un tono un tanto en descontento. En esta área, las criaturas más fuertes que podemos encontrar son bestias mágicas de sexto rango. No sirven ni para calentar. Quiero retar bestias mágicas de séptimo rango, jefe. Lilei miró al pequeño ratón de sombras. Basta. No seas muy presumido. Estás alardeando que las bestias mágicas de sexto rango son muy fáciles. ¿Recuerdas ese halcón viento azul del otro día? Había algo que pudieras hacerle. No fue mi culpa. Bebe frotó su cabeza con sus pequeñas patas mientras decía en descontento, jefe, lo viste por ti mismo. Ese halcón viento azul se quedó en el cielo y rechazó bajar. Solo se mantenía lanzando cuchillos de viento hacia nosotros, como si no le costaran algo de fuerza mágica. No puedo dejar que me ataque sin fin, no es así. Lilei rió. Por el curso del pasado mes, Lilei se había vuelto muy familiar con las habilidades del pequeño ratón de sombras. En términos de velocidad, Bebe había llegado a un terrorífico nivel. Pero debido a que era físicamente pequeño y solo tenía sus garras y dientes como armas ofensivas, a pesar que Bebe era capaz de tratar con bestias mágicas de sexto rango, probablemente encontraría difícil tratar con una bestia mágica de séptimo rango. Justo en ese momento, Lilei de repente frunció el ceño. Cautelosamente giró y vio una silueta borrosa de un humano que apareció en el yelmo. Libro 3, capítulo 16. Crueldad, parte 2. Lilei, eres tú. Esto es genial. Una feliz voz se escuchó, y un joven delgado comenzó a saltar hacia ellos a alta velocidad. Este joven era el delgado guerrero que Lilei había conocido en su camino hacia la cordillera de bestias mágicas. De las otras 2 personas que encontró, su compañero de clases del Sarte y el grande y rudo Caba ambos habían muerto.
En ese entonces, cuando enfrentaron a Magus arquero estilo viento, Lilei había utilizado el hechizo estilo tierra formación de lanza terrestre. El delgado guerrero de quinto rango, Matt, había tomado la oportunidad para huir inmediatamente. Pero a Lilei realmente no le importó que él hubiera huido. Después de todo, el Matt no tenía alguna relación especial. Honestamente hablando, de las tres personas que él había encontrado, el único al que Lilei sentía genuina amistad era su propio compañero de clase, del Sarte. Ese gran sujeto, Kaba, también hizo una buena impresión en Lilei. Lilei no tenía algún sentimiento especial por Matt. Oh, es Matt. No esperé que nos volviéramos a encontrar en la cordillera de bestias mágicas después de un mes. Lilei aún estaba muy calmado. Matt parecía muy emocionado. Esto es maravilloso. Este mes, en numerosas ocasiones, fui casi abrumado por las bestias mágicas de este lugar. Afortunadamente, mi suerte no fue muy mala. Boa es un cerdo de guerra sanguinario. Lilei, fuiste capaz de matarlo. Realmente eres formidable. Lilei sonrió. Estoy algo hambriento. Escuché que la carne de ambos, el cerdo de guerra sanguinario como también el toro de hierro vampírico, ambos son extremadamente sabrosos y que también tienen texturas maravillosamente masticables. Aún no he almorzado. ¿Te importaría compartir algo de carne conmigo? Matt bromeó. El cerdo de guerra sanguinario era enorme en tamaño, con su cadáver pesando al menos 100 kilogramos. Incluso 10 personas no sería capaz de terminarlo. Por supuesto que no. Lilei retiró su cuchillo y comenzó a cortar las partes del cerdo de guerra. Lilei, no necesitas preocuparte. El cadáver de este cerdo de guerra sanguinario es parte de tu botín de guerra. Puedo encargarme de cortar la carne. Déjame hacerlo. Mis habilidades para rostizar carne son muy formidables. Matt de inmediato comenzó a cortar la carne muy expertamente, a pesar que solo cortó las 4 piernas, la lengua y la cola. Luego comenzó a lavar esas piezas en arroyo cercano. Jefe, él parece muy habilidoso. No parece más débil que tú en ese aspecto. El pequeño ratón de sombras, bebé, saltó a los hombros de Lilei y mentalmente dijo. Mirando al pequeño ratón de sombras, bebé, en sus hombros, Lilei no pudo evitar suspirar con gratitud. Cuando otros veían a este pequeñín, tal vez solo pensarían que era un ordinario ratón de sombras, de poca amenaza. Pero en realidad, Lilei aún podía recordar la terrorífica visión de cómo el furioso bebé fácilmente masacró a ese asesino oscuro, también como a esa amable muchacha. No puedo juzgar a una persona por su apariencia. Lo mismo pasa con las bestias mágicas. Lilei suspiró para sí mismo. Matt muy rápidamente comenzó a poder su aparato para rostizar, y también retiró algunas especias y sazonadores para cocinar desde su mochila. Lilei, las piernas del cerdo de guerra definitivamente serán muy sabrosas. Su lengua, también, es suave y fragante. El sabor de la cola de un cerdo de guerra es muy bueno también. Mientras él hablaba, Matt había cortado ambas la cola y la lengua en múltiples piezas. Lilei miraba como Matt piedras de silicio para encender una fogata, sin detenerse a ayudar a pesar de estar en posesión de fuerza mágica estilo fuego. Él observó cómo Matt rápida y constantemente rostizaba cada pieza. Después de un periodo de tiempo. Ya es hora, ten una probada. Matt muy entusiastamente alcanzó un gran pedazo de carne de la pierna de cerdo de guerra a Lilei. Pero a su vez, Lilei se la ofreció a Bebe. Bebe de inmediato la aceptó con alegría, y comenzó a masticarla con ansiedad. La pierna del cerdo de guerra era tal vez 3 o 4 veces más grande que Bebe, pero en poco tiempo, Bebe totalmente devoró toda la carne. Esto causó que Matt mirara boquiabierto en asombro. Realmente es una bestia mágica. Incluso un pequeño ratón de sombras negro puede comer tanto. Matt suspiró mientras ofrecía una pieza de la lengua rostizada del cerdo de guerra a Lilei. Lilei, ten una probada de mi artesanía. Lilei sonrió como declinó. No hay necesidad. No estoy acostumbrado a comer lenguas. Algo de la carne de esa pierna estará bien. Lilei tomó una de las otras piernas y comenzó a comer sin alguna reservación. A su lado, Matt rió. Entonces no te forzaré. Si no quieres comer, yo lo haré. Jaja. Como si estuviera disfrutando de sí mismo, Matt comenzó a comer la lengua y cola rostizadas del cerdo de guerra. En el momento que Lilei terminó de comer la pierna de cerdo de guerra, Matt no había dado ni una sola mordida. Ya terminaste. Jaja, bien entonces. Estoy medio lleno de cualquier forma. Guardaré esta pierna de cerdo de guerra para cuando tenga hambre. Matt retiró una tela bañada de aceite por un lado desde su mochila y colocó la pierna del cerdo de guerra dentro. Entonces colocó la tela dentro de su mochila. Lilei miró a Matt. Parecía que Matt quería viajar junto con él. Matt, aquí en la cordillera de bestias mágicas, estoy entrenando por mí mismo. Partamos caminos aquí. Lilei dijo directamente. Matt frunció el ceño de inmediato. Lilei, este lugar es extremadamente peligroso. Sería mucho más seguro si viajamos juntos. Honestamente hablando, durante el mes pasado, estuve asustado durante cada combate que tuve. No soy capaz incluso de dormir bien. Entonces haz como desees. Lilei no dijo nada más. De inmediato se dirigió más profundo dentro de las montañas, mientras Matt, sonriendo, lo siguió. Pero cuando su mirada cayó en la mochila que Lilei estaba llevando, una ligeramente siniestra luz brilló en sus ojos. Esta mochila es diferente de la que Lilei llevaba hace un mes. Y parece más llena. Matt se mofó de sí mismo, pero aún así sonrió en una manera muy amigable. Matt no era igual a Lilei. Antes de entrar en esas montañas, había entrenado por sí mismo en otros lugares muchas veces. Matt aceleró su paso. Sonriendo, dijo, Lilei, realmente eres un sujeto maravilloso. Viajar contigo hace que me sienta más seguro. Después de todo, 2 personas juntas son mucho más fuertes que 2 personas separadas. En la noche, nosotros podemos tomar turnos para dormir. No hay necesidad para que ambos estemos completamente alertas en la noche. Lilei estaba en silencio. Su mirada siempre estaba concentrada en sus alrededores, cuidadosamente manteniendo un ojo en las bestias mágicas en esas montañas. Ellos lentamente hicieron su camino hacia el norte, mientras Lilei no se atrevía a ir más al este. Si ellos viajaban más al este, entrarían en las partes peligrosas de la cordillera de bestias mágicas. Actualmente, en esta área, Lilei solo encontraría bestias mágicas de quinto o sexto rango. Todo este tiempo, Matt siguió a su lado, pareciendo muy feliz. 2 días después. Tarde en la noche. Lilei y Matt continuaron yendo hacia adelante en una sola fila. Lilei, ¿crees que es tiempo de que volvamos? Honestamente hablando, hemos pasado suficiente tiempo aquí en la cordillera de bestias mágicas. Matt dijo en tono suave mientras seguía el sendero de Lilei. Lilei solo calmadamente negó con la cabeza, sin hacer algún ruido. Matt sintió un rastro de furia. Cada noche, este sujeto Lilei es extremadamente cuidadoso. No me está dando alguna oportunidad. Matt no tenía confianza en sus habilidades para matar a Lilei. Después de todo, ser capaz de sobrevivir aquí por tanto tiempo era una prueba de las habilidades de Lilei. HRM. Lilei pareció haber notado algo especial. Él giró alrededor y miró a un grupo de árboles no muy lejos. Dentro de ese grupo de árboles, había una escondida e indistinta sombra tendida en espera. Matt, al lado de Lilei, lo vio girar su cabeza, presentando su espalda a Matt. Una mirada de avaricia apareció en los ojos de Matt, como también una mirada de emoción. En una práctica manera, Matt repentinamente desenvainó su daga y sin alguna duda, apuñaló hacia la espalda de Lilei. Lilei de repente giró y agarró a Matt por la muñeca de su mano derecha, la cual estaba agarrando la daga. Al mismo tiempo, miró fríamente a Matt. Con su voz incluso más fría preguntó, ¿qué crees que estás haciendo? Tú. Matt estaba sorprendido. No pudo creer que su intento de ataque embustero había aparentemente sido notado y bloqueado. Matt de inmediato sonrió a Lilei. ¿Qué crees que estoy haciendo? Oh poderoso genio Magus, déjame decirte. Voy a matarte. Matt estaba totalmente confiado en sí mismo. Con ellos dos tan cerca, ¿cómo podría él, un guerrero de quinto rango, ser incapaz de matar a un Magus de quinto rango? Matt repentinamente ejerció algo de fuerza con su brazo derecho y comenzó a flamear con chi de batalla forzosamente intentando salir de la garra de Lilei. Muere. Matt miró a Lilei mientras lo apuñalaba otra vez con su daga. Dar. Un terrorífico sonido. ¿Qué? Matt escuchó el ruido y no pudo evitar temblar. Y entonces Matt vio una pequeña sombra aparecer enfrente de él. ¿Qué? ¿Qué es esto? Matt podría decir que esta sombra era en realidad el pequeño ratón de sombras, bebé, el cual pasaba cada día en los hombros de Lilei. El pequeño ratón de sombras abrió su boca, revelando una boca llena con un horrorosamente número de dientes afilados, y directamente mordió el rostro de Matt. No. Matt de inmediato intentó retroceder a alta velocidad, mientras tiraba su cabeza hacia atrás. Crunch. La velocidad del pequeño ratón de sombras era mucho más rápida que la que Matt había imaginado. ¿Cómo podía Matt esquivarlo? El pequeño ratón de sombras alcanzó con su pata derecha, ondulando sus afilados talones parecidos a cuchillos, la cabeza de Matt. Con un solo golpe fuerte, la mitad del cuello de Matt fue removida de su cuerpo, y sangre se esparció salvajemente. Urk. Agarrando con una mano lo que quedaba de su cuello, los ojos de Matt estaban tan amplios como los de un toro. Sus incrédulos y aterrorizados ojos estaban fijados en el pequeño ratón de sombras, y en su corazón, él estaba absolutamente sorprendido. Ratón de sombras. Este es un ratón de sombras. Mientras caía muerto y su conciencia se disipaba, Matt aún estaba lleno con terror e incredulidad. Él se había preparado tanto para este momento, pero no había figurado al pequeño ratón de sombras dentro de sus planes. Un pequeño ratón de sombras color negro era el más débil de los pequeños ratones de sombras. Pero en el momento de su muerte, Matt finalmente se dio cuenta que el adorable pequeño ratón de sombras era en realidad un terrorífico monstruo. Zar 7. Las manos de Matt cayeron sin vida desde garganta hacia sus costados, y entonces colapsó. Su sangre fresca tiñó sus ropas y manchó el suelo. Libro 3, capítulo 17.
La proeza de bebé, parte 1. De pie al frente del cadáver de Matt, Liley no pudo evitar lanzar un suspiro. Al mismo tiempo, no pudo evitar frotar la cicatriz en su pecho. La cicatriz aquí era la cual casi había tomado su vida. Comparado a Nina, eres muy inferior. Liley negó con la cabeza y suspiró. Este Matt en realidad no tenía mucha amistad con él, y no eran más que temporales compañeros de viaje que se habían encontrado en el camino. No había forma de que Liley pusiera mucha confianza en él. Lo que es más, después de haber experimentado lo de Nina, ¿cómo podía Liley tan casualmente presentar su espalda a otros? Squeak squeak. El pequeño ratón de sombras, bebé, llegó llevando la mochila la cual estaba en la espalda de Matt. Urgentemente dijo a Liley a través de su conexión: jefe, apúrate y dale una mirada y ve cuántos núcleos de cristal mágico hay aquí. En este mes, todos los otros asesinos combinados no tenían tantos núcleos como el primer asesino. Dorin Coward también apareció al lado de Liley. Liley, parece que este pequeño ratón de sombras que has criado realmente disfruta contando núcleos mágicos. Dorin Coward soltó una carcajada. Parece que sí, solo un poco. Liley aceptó la mochila y la vio mientras bromeaba con Bebé. Bebé, esta vez cuando mataste a ese sujeto Matt, creo que usaste tus garras, en lugar de tus afilados dientes. ¿Por qué no usaste tus feroces y pequeños dientes? Bebé se sentó con la espalda recta, soltó unos cuantos arrogantes chirridos, y luego dijo con arrogancia: jefe, yo, Bebé, tengo increíble habilidad. Mis garras no son menos feroces que mis dientes. Y ese sujeto Matt fue muy vil. Morderlo mancharía mis dientes. Después de decir esto, Bebé intencionalmente escupió una bocanada de saliva. La imagen del pequeño ratón de sombras escupiendo era simplemente muy humana. Al ver esto, Liley inmediatamente comenzó a reír. Es suficiente, hoy, Bebé. Mira, ese sujeto Matt tenía muchos núcleos de cristal mágico en su mochila. Hay alrededor de 30. Parece que no malgastó su tiempo durante este mes. Pero el mejor núcleo de esos 30 es solo uno de quinto rango. Liley cuidadosamente comenzó a inspeccionar los núcleos. Durante esos 30 días, él había matado un número de bestias mágicas, como también algunas personas que querían matarlo. Todo combinado, hacía cerca de 300 núcleos de cristal mágicos, con una valoración total de tal vez alrededor de 40.000 monedas de oro. 40.000 monedas de oro. Si mi padre lo supiera. Entonces, fantaseando sobre la reacción de su padre cuando él le diera todo ese oro, Liley no pudo evitar sentirse muy alegre. Tiene sentido que fuiste capaz de adquirir tanto de Dorin Coward, dijo. Además de esas bestias mágicas que mataste, de esos 300 núcleos, virtualmente todos ellos vinieron de las mochilas de otras personas. Liley asintió en acuerdo. Ese primer asesino terminó donándole núcleos de cristales mágicos valorizados en 15,000 monedas de oro. Los otros, todos combinados, tenían solo un poco más que el primer asesino. La cordillera de bestias mágicas es extremadamente peligrosa, así que muchas personas se agrupan con otras. Pero asesinos raramente están dispuestos a atacar en grupos, debido a que generalmente se especializan en matar a alguien instantáneamente, lo cual es por lo que prefieren luchar uno contra uno. Dorin Coward de repente comenzó a reír, sus blancos bigotes flotaron. Liley, mírate a ti mismo. Sí, podría ser alto y fuerte, pero tu rostro está aún lleno con aire infantil. Y bello sobre tus labios. Todo eso es prueba algo. Eres solo un niño. Dorin Coward rió con mucha alegría. Liley, en esta enorme cadena de montañas, cuando esos asesinos encuentran un niño que está aquí por su primer viaje de entrenamiento, con tal cara infantil, ¿cómo pueden ellos no hacer su movimiento contra ti? Ese es el porqué, en solo un mes, te has encontrado con tantos asesinos. Pero esas personas que viajan en grupos no podrían encontrar un solo intento de asesinato en un mes. Por supuesto, esas 5 personas que encontramos el primer día es una excepción. Primero que todo, ellos eran muy débiles. Y en segundo lugar, su asesino fue realmente fuerte. Pero al final, ese asesino murió a manos de Bebé. Liley rió y también asintió. Solo tenía 15 años, después de todo. A pesar que tenía 1.8 metros de altura, cualquiera con un buen ojo podría decir que era solo un niño. Muchos magos de quinto y sexto rango probablemente solo adquieren unos cuantos núcleos de cristal mágico valorizados en 1000 monedas de oro en un mes aquí. Y todos esos núcleos serían adquiridos al enfrentar luchas de vida o muerte. Después de todo, la cordillera de bestias mágicas es increíblemente peligrosa. Dorin Coward suspiró emocionalmente. Liley asintió en acuerdo. Es peligrosa. Me he quedado en la región exterior todo este tiempo, y a lo mucho me he encontrado con bestias mágicas de sexto rango. Pero he sido herido muchas veces. Si no fuera por el anillo Coiling Dragon, si no fuera por el hecho que soy un mago de doble elemento de quinto rango y un guerrero de cuarto rango, y si no fuera por el hecho que tengo a Bebé, probablemente hubiera acabado mi viaje hace mucho. Él giró a mirar al pequeño ratón de sombras Bebé, que estaba actualmente jugando con un núcleo de cristal mágico. Calmándose a sí mismo, Liley recolectó los muchos núcleos, y entonces siguió su camino una vez más, con Bebé a su lado. Él iba a continuar su entrenamiento en la cordillera de bestias mágicas. Después de todo, basado en sus planes originales, iba a quedarse aquí por 2 meses. Cada día, Liley luchaba contra bestias mágicas locales, y sus habilidades en mezclar sus habilidades como magos con sus habilidades como guerrero se volvían mejor y mejor. Él iba creciendo en experiencia práctica al usar magia estilo tierra y viento en batalla. Gradualmente, Liley comenzó a sufrir menos y menos heridas en batalla. Naturalmente, como Liley gradualmente se acercaba más y más a las regiones centrales, las bestias mágicas de sexto rango comenzaban a aparecer más seguido, y Liley comenzó a ser más cauteloso también. En el día 46 de la entrada de Liley en la cordillera de bestias mágicas. Suisi. Ondulaciones comenzaron a aparecer en la superficie del tranquilo y pequeño lago. Una figura humana repentinamente emergió desde dentro. Era Liley. Liley estaba usando una pieza de tela para casualmente lavarse a sí mismo. El pequeño ratón de sombras, Bebé, de pie en la orilla, veía a Liley bañarse con una mirada envidiosa en sus ojos. Después de chirriar unas cuantas veces, comenzó a saltar de abajo hacia arriba antes de bucear directamente dentro del lago. Al ver esto, Liley no pudo evitar soltar una carcajada, y entonces continuó bañándose. Jaja, basta, Bebé, jaja, basta. Liley de repente rompió en una incontrolable risa. Oh, jefe, estás asustado de las cosquillas. El pequeño ratón de sombras se levantó en la superficie del agua, con sus inocentes ojos negros brillando con un rastro de diablura. Riendo, Liley caminó hacia la orilla. Removiendo un conjunto de ropa limpia de su mochila, se puso las ropas nuevas. Cambiarse las ropas después de un buen baño era un evento muy lujoso. Y entonces, Liley comenzó a lavar las ropas que se había quitado en el lago, entonces las colgó en la rama de un árbol. Con un salto, Liley aterrizó en otra rama del árbol. Acostándose, vio a Bebé haciendo un desorden en el agua del lago. Él vio cómo Bebé saltaba en el agua con alegría. Algunas veces, Bebé buceaba hasta el fondo del lago, mientras que otras, Bebé acostaba su espalda sobre la superficie del agua. Damal, 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 damal. La tierra de repente comenzó a agitarse ligeramente. Basado en el ritmo de tumbo, Liley supuso que debería haber sido causado por alguna bestia mientras caminaba. Liley no pudo evitar sentirse conmocionado, y entonces observó hacia el sur, en la dirección de la que los retumbos venían. Él vio una gran e indistinta sombra que apareció desde dentro del lado sur del lago, pero después de un corto periodo de tiempo Liley fue capaz de claramente ver la figura. Era al menos de 2 pisos de alto, y cubierto con grandes escamas parecidas a escudos del color de las llamas, las cuales se extendían cubriendo también sus 4 extremidades como una armadura escamosa. Su larga cola era aproximadamente la mitad del largo de su cuerpo, tan ágil como un látigo. Sus 2 siniestros, ojos parecidos a rubíes, cada uno del tamaño de una linterna, miraron a la superficie del lago. 2 plumas de humo blanco continuamente flotaban desde sus fosas nasales. Liley estaba en total shock, y su cuerpo se congeló, e incluso su corazón comenzó a latir más deprisa. Velocidragón. Bestia mágica de séptimo rango Velocidragón. Libro 3, capítulo 18. La proeza de Bebé, parte 2. Desde su infancia hasta ahora, la única bestia mágica la cual lo había genuinamente fascinado fue el Velocidragón, el cual había visto esa única vez. En esa ocasión, cuando el Velocidragón había demostrado su terrorífico poder en el medio de la aldea Gusan, parecía ser una fuerza invencible. Con su terrorífico poder, había destruido una casa tras otra. Liley no pudo evitar sentir que su corazón temblaba. Cuando tenía 8 años, Liley era solo un niño. Pero ahora, a la edad de 15, era un mago de doble elemento de quinto rango. Jefe, jefe, este es mío. La emocionada voz del pequeño ratón de sombras, Bebé, sonó en la mente de Liley. Liley giró a ver la superficie del lago, y vio que Bebé estaba tan emocionado que todo su pelaje sobre su cuerpo estaba erizado que parecía tan duro como agujas. Incluso todos los músculos de su cuerpo estaban pulsando con energía. Sus feroces garras y cabeza habían también crecido en tamaño. El pequeño ratón de sombras, Bebé, era anteriormente de 20 centímetros de tamaño, pero ahora de repente había crecido al tamaño de medio metro. Este lago de medio metro era el más largo que Liley había visto crecer a Bebé. Pero a pesar de esto, Bebé de medio metro de largo no era nada más que una partícula en comparación con el Velocidragón. La enorme mirada del Velocidragón estaba fijada fríamente sobre la forma de Bebé. Él soltó un frío bufido o choque reverberó dentro de las montañas. En respuesta, pequeño ratón de sombras, Bebé, también levantó su cabeza y soltó un fuerte chillido. El sonido del bajo gruñido y el fuerte chillido chocaron. Liley, que estaba viendo todo esto encima del árbol al costado del lago, de repente sintió que el Velocidragón y el pequeño ratón de sombras eran 2 adversarios igualmente emparejados. Raúl, un estruendoso rugido. Una llama que abarcaba todo de repente hizo erupción desde las fauces del Velocidragón, cubriendo toda el área de docenas de metros delante de él en llamas.
El lago comenzó a silbar como el agua de la superficie e instantáneamente comenzó a hervir. Pero Bebe no se movió en lo absoluto, a pesar de estar bañado en llamas, solo dejó que las llamas lo quemaran. Como si ellas pudieran. Desde dentro de las llamas, uno podía ver que Bebe estaba ileso. A pesar que Bebe es físicamente pequeño, sus habilidades defensivas son increíbles. El poder de esta llama está aproximadamente a la par con un hechizo estilo fuego de un magus de quinto rango, pero es incapaz de herirlo. Lilei tranquilamente observó. A pesar de estar en la cordillera de bestias mágicas por tanto tiempo, Bebe no había encontrado con un oponente genuinamente digno con quien batallar. Bañado en llamas, Bebe no se movía. Pero de repente, se movió. 9. Con un terrorífico aullido, Bebe se transformó en una sombra que se abalanzó hacia el velocidragón a una viciosa velocidad. El velocidragón, el cual había continuado respirando llamas todo este tiempo, de repente amplió sus enormes ojos rojos, mientras repentinamente abofeteó adelante con su larga cola dracónica que parecía un látigo. La increíble velocidad de la cola del velocidragón se acercó a la velocidad de movimiento del pequeño ratón de sombras. Sí. Los movimientos de Bebe fueron extremadamente bizarros, y en realidad fue capaz de esquivar el ataque hiperrápido de la cola del velocidragón, e inmediatamente intentó morder la garganta del velocidragón. Pero el velocidragón, a su vez, de inmediato giró su cabeza hacia abajo e intentó morder a Bebe. Pero claramente, Bebe era aún un poco más rápido. Como él le dio al velocidragón una viciosa mordida en el cuello, un afilado sonido de crack se pudo escuchar, como una de las gruesas escamas del cuello del velocidragón se rompió, y entonces fue tragado por Bebe. Pero era una criatura capaz de incluso devorar rocas y huesos. La escama de este velocidragón probó ser comestible para él. Pero en este momento, la cola del velocidragón barrió hacia Bebe. Fue a 10. Un fuerte sonido de abofeteada se pudo escuchar, causando que Lilei temblara. Pero Bebe lo había esquivado para luego alejarse escurriéndose una vez más. Este velocidragón tiene tal enorme y grueso cuello. Esa mordida que Bebe le dio no fue nada más que una ligera herida. Lilei, aguantando la respiración, observó esta batalla entre criaturas de tamaños totalmente diferentes. La cola de este velocidragón se mueve en tan impredecible manera, y es capaz de girar a alta velocidad también. La cola de un velocidragón no era solo rápida, era también ágil e impredecible. Bebe una vez más se convirtió en una viciosa sombra. Haciendo erupciones del agua, Bebe una vez más esquivó la cola dracónica. Pero justo esquivó, la cola repentinamente cambió su dirección en una rápida e impredecible manera. Con un repentino giro, golpeó a Bebe dándole un golpe directo. La viciosa sombra fue enviada a volar hacia los lejanos árboles. Bebe. El pecho de Lilei se apretó. Pero el velocidragón solo miró cautelosamente hacia el bosque, como manteniendo un ojo hacia un peligroso enemigo. De repente, el pequeño ratón de sombras, Bebe, se disparó hacia él desde la copa de un árbol particularmente alto. La cola del velocidragón de inmediato giró para golpearlo, pero esta vez, Bebe había aprendido de la dolorosa anterior lección. Con una sacudida de su cola, él también de repente cambió su dirección en medio del aire. El pequeño ratón de sombras era una mancha. La cola dracónica era también una mancha. Las dos sombras indistintas se persiguieron la una a la otra en medio del aire. El pequeño ratón de sombras ocasionalmente sería enviado a volar por el velocidragón, pero también muy a menudo, él se las arreglaba para aterrizar una viciosa mordida en el velocidragón. Ellos continuaron su lucha, batallando desde la orilla del lago hacia el bosque. Un poderoso árbol tras otro fue derrumbado por la cola del velocidragón mientras el velocidragón y el ratón de sombras continuaban luchando sin pausar. De lo que puedo ver, parece que Bebe tiene una ligera ventaja. Lilei nerviosamente observó la pelea. A este punto en el tiempo, el enorme velocidragón ya había perdido 7 u 8 escamas, y sangre continuamente fluía desde las 7 u 8 heridas, cubriendo la mitad de su cuerpo en sangre. Los furiosos rugidos del velocidragón continuaban sin disminuir. Su cola azotaba hacia adelante y atrás, y cualquier árbol tocado por la cola del velocidragón era cortado a la mitad. Un poderoso árbol tras otro era derrumbado, y un área del diámetro de aproximadamente 200 metros alrededor de los dos combatientes fue totalmente válida. Pero Bebe puede aguantar ser golpeado así, por la cola del velocidragón. Lilei comenzó a preocuparse. El poder ofensivo de la cola del velocidragón era muy alto. Si se estrellaba en una roca, la roca se destruiría. Si se estrellaba contra un árbol, el árbol estallaría. Este tipo de poder ofensivo hacía que el corazón de Lilei se enfriara más y más. Lilei sabía que si él era golpeado tan solo una vez por esa cola, su vida desaparecería. Guaconce. Bebe fue mandado a volar otra vez, pero en un abrir y cerrar de ojos, Bebe una vez más se transformó en una sombra furiosa como cargo chirriando. Por ahora, el velocidragón estaba cubierto con sangre, con muchas escamas dañadas a lo largo de su cuerpo. Parecía estar en mala forma. Raúl. Con un furioso rugido, el velocidragón giró y comenzó a irse. A gran velocidad, comenzó a correr hacia las áreas centrales de las montañas. En poco tiempo, el velocidragón desapareció de la visión de Lilei. Bebe lo persiguió por un tiempo antes de girar y volver con Lilei. Lilei bajó del árbol, justo como el pequeño ratón de sombras, también corrió hacia él, su cuerpo se achicó de vuelta a su tamaño normal. Bebe, ¿estás bien? Lilei de inmediato le preguntó a través de su conexión mental. Bebe saltó al hombro de Lilei y se paró sobre sus patas traseras, mientras miraba con arrogancia a Lilei con sus pequeños y redondos ojos negros. Jefe, ¿por qué tipo de bestia mágica me tomas? ¿Cómo puedo estar asustado de un velocidragón? Orgullo y autoencanto se sobreponían en el pequeño y adorable rostro de Bebe. Pero de repente, Bebe dobló su cola. Agitándose a sí mismo, dijo, pero la cola de ese velocidragón es realmente más que una pieza repugnante de muestra. Todo mi cuerpo me duele. Al ver esto, Lilei no pudo evitar reír. La cola del velocidragón no es solo de muestra. Era realmente un arma letal. Lilei estaba extremadamente alegre que Bebe era capaz de resistir tantos golpes sin obtener alguna herida seria. Y las escamas y carne de este velocidragón son realmente duras. Incluso en mi tamaño máximo, no pude morder a través de ello. Bebe suspiró. Pero estoy confiado en que si me mantengo en ello, podría dejarlo desangrarse hasta la muerte. Este velocidragón era muy astuto. Se mantuvo moviendo y nunca me dejó morderlo en el mismo lugar 2 veces. Lilei secretamente rió. Había una enorme diferencia entre el sexto rango y el séptimo rango, en términos de habilidad de combate como otros factores también. Lo más probable es que la inteligencia de ese velocidragón no era menor a la de un ser humano. ¿Cómo podría posiblemente el pequeño ratón de sombra ser capaz de morderlo en el mismo lugar 2 veces? No importa cuán duras las escamas y carne del velocidragón eran, no podían resistir ser mordidas por Bebe múltiples veces. Este velocidragón probablemente también se dio cuenta que no ganaría algún beneficio de continuar luchando, por lo cual escogió huir. Bebe, ¿quieres darle una probada a una bestia mágica de octavo rango? Lilei mentalmente bromeó. Los pequeños ojos de Bebe de repente se tornaron redondos como la luna. Jefe, no me molestes con eso. Tratar con esa bestia mágica de séptimo rango fue suficientemente agotador. Escuché que unas bestias mágicas de octavo rango son 10 veces más poderosas que las de séptimo rango. Incluso si su velocidad de movimiento no son tan altas como la mía, probablemente sus velocidades de ataque son más altas. Velocidad de movimiento y velocidad de ataque eran dos diferentes tipos de velocidades. Por ejemplo, el velocidragón era tal vez mucho más lento en términos de velocidad de movimiento, pero su cola fue capaz de atacar a una asombrosa velocidad. A pesar que bestias mágicas más grandes parecían ser lentas y torpes, cuando realmente comenzaban a luchar, eran tan rápidas como el rayo. Después de todo, si ellos fueran lo suficientemente poderosos serían descritos como bestias mágicas de octavo rango, definitivamente abrumarían a una bestia mágica de séptimo rango. Parece que sabes cuándo ser humilde después de todo. Lilei soltó una carcajada mientras acariciaba la pequeña cabeza de Bebe. Muy bien, mis ropas ya deberían estar secas. Vamos a descansar sobre un árbol, luego comamos algo. Después de un tiempo, continuaremos nuestro viaje. Mientras hablaba, Lilei saltó 7 y 8 metros sobre una rama, y luego continuó saltando ligeramente hacia arriba, antes de tranquilamente descansar a 20 o 30 metros sobre el suelo. Libro 3, capítulo 19. La daga negra, parte 1. Los primeros 50 días en las cadenas de montañas. Todos esos asesinos piensan que soy carne fácil. Lilei miró al cadáver de una asesina, vestida de negro. Esta mujer solo era una guerrera de quinto rango. Asistido por su magia, Lilei era capaz de matarla por sí mismo. Dorin Coward río. Cualquiera que te vea sería capaz de decir que eres solo un niño, un estúpido niño que no sabe cuán alto es el cielo o cuán profunda es la tierra, un niño que se atreve a caminar sobre estas montañas solo. ¿Por qué no querrían tener asesinarte? Lilei se sintió desesperanzado. Él solo tenía 15. A pesar de tener el tamaño físico de un hombre adulto, su rostro aún traicionaba su juventud. Esta mujer me hirió mientras moría. No es un gran problema tener otra cicatriz, pero también arruinó mis ropas. Ahora solo me queda un solo conjunto de ropas. Al ver el gigante hoyo en sus ropas, Lilei no sabía si reír o llorar. Lilei se las había arreglado para adquirir muchos conjuntos de ropas de los intentos de asesinatos, pero él había perdido incluso más aquí en la cordillera de bestias mágicas. Jefe, los núcleos de cristal mágico en la bola de esta persona son dignos de un par de miles de monedas de oro. ¿Puede un conjunto de ropas ser digno de tanto? Bebe inmediatamente argumentó. Al escuchar esas palabras, Lilei rió. Después de pasar más de un mes en estas montañas, las cicatrices en su cuerpo habían crecido más y más en plenitud, pero también el número de núcleos de cristal mágicos en su mochila. Olvídalo. De ahora en adelante, voy a estar desnudo desde la cintura para arriba. Guardaré mi último conjunto de ropa para cuando nos vayamos. Nadie me verá de cualquier forma, aquí en estas montañas. Lilei determinadamente lanzó el conjunto de ropa arruinado, yendo con el pecho desnudo. Y con su daga negra en mano, marchó hacia adelante. Durante este periodo de tiempo, esta daga negra había provisto a Lilei con un poco de asistencia. Después de caminar por un tiempo, Lilei comenzó a casualmente murmurar las palabras para un hechizo.
Después de un corto momento, una ráfaga de viento comenzó a remolinar alrededor del área, con Liley en el centro. Este era el hechizo explorador de viento una vez más. En un área de un diámetro de 300 metros con Liley en el centro, nada podía escapar de la atención de Liley. Generalmente hablando, después de caminar por un largo periodo de tiempo, Liley era cauto y lanzaba el hechizo explorador de viento. Después de caminar por un tiempo, Liley una vez más lanzó el hechizo explorador de viento. Ah, un grupo de personas. ¿Por qué esas personas están escondidas en la cima de ese árbol? Liley sintió curiosidad. En este momento, 100 metros al sur de Liley, alrededor de 10 personas estaban escondidas en la cima de un enorme y antiguo árbol, con un tronco tan amplio que 7 personas tenían que conectar las manos para rodearlo. Curioso, Liley no pudo evitar tranquilamente acercarse a mirar. Lenta y cuidadosamente, Liley se deslizó en una parcela de alta y gruesa hierba, desde donde tenía ventaja para mirar a esas 10 personas en el árbol. Esas más de 10 personas estaban vestidas en ropas negras, y cada uno de ellos tenía una daga negra envainada en sus cinturas. Daga negra. La mirada de Liley se fijó sobre la daga negra en particular. En términos de ambos formas y coloración, era idéntica a la que tenía Liley en la mano. Además, las más de 10 personas escondidas en la cima del árbol le dieron a Liley un similar y siniestro sentimiento, parecido a cuando se encontró con ese primer asesino. Las mismas ropas negras y la misma daga negra, y Liley notó que las espaldas de todos esos hombres estaban ligeramente abultadas. Liley no pudo evitar pensar en ese primer asesino, que tenía su mochila fuertemente asegurada a su espalda, bajo sus ropas. Fue solo debido a que Bebe rasgó las ropas del asesino que ellos pudieron descubrir la mochila. Ellos pertenecen a la misma organización. Incluso un idiota llegaría a esta conclusión. Los latidos de Liley involuntariamente comenzaron a acelerarse. A este punto del tiempo, las personas escondidas en el árbol estaban hablando en un tono bajo. ¿Por qué Almohadilla 18 y Almohadilla 7 no han vuelto aún? Uno de los hombres vestidos en ropas negras dijo en descontento. Posiblemente están muertos. Otro hombre vestido de negro dijo con frialdad. Mira el tiempo. Esperaremos hasta que caiga la noche. Si ellos no vuelven al anochecer, entonces independientemente si están vivos o muertos, se les considerará haber fallado. Otro hombre vestido de negro dijo fríamente. Al escuchar estas palabras, los otros hombres vestidos de negro cayeron en silencio. Escondido debajo de la hierba, Liley pudo suponer que la persona que acababa de hablar era él, líder de este grupo. Él se sintió secretamente conmocionado. La persona que intentó asesinarme originalmente era un guerrero de sexto rango, especializado en el estilo oscuridad. Probablemente, su líder es incluso más fuerte. Liley de inmediato se movió para retroceder, pero después de solo tomar unos cuantos pasos hacia atrás, el líder de repente frunció el ceño y giró bruscamente, mirando directamente a Liley. Sí. Una mancha negra se disparó hacia Liley a alta velocidad, sorprendiendo a Liley. Él se dio cuenta, he sido descubierto. De inmediato utilizó supersónico, y a la más alta velocidad que pudo obtener, huyó a lo más profundo del bosque. En cuanto Liley estaba preocupado, mientras más profundo uno iba dentro de las montañas, más peligroso era. El oponente al verlo correr en las profundas y peligrosas montañas, podría dudar de frenarse de perseguirlo. Liley ya había hecho su decisión que después de ir un poco más profundo cambiaría de dirección y seguiría. Al ver la mochila negra en la espalda de Liley y la daga negra en sus manos, la expresión en el rostro del líder del grupo cambió. Almohadilla 2, encárgate de él. El líder vestido de negro ordenó. Mientras más alto era el número, más fuerte era. El líder ya había sido capaz de juzgar con precisión la fuerza de Liley de solo sus movimientos. Sí, señor. Uno de los hombres vestidos de negro de inmediato bajó del árbol y comenzó a perseguir a Liley con asombrosa velocidad. Pero debido a que Liley había comenzado a correr primero y estaba muy lejos de él desde un inicio, ambos comenzaron a una distancia de 70 metros. Pero este hombre vestido de negro era realmente rápido, pareciendo un poco más rápido que incluso el primer asesino. ¡Qué asombrosa velocidad! Liley ágilmente hizo su camino dentro de las montañas, algunas veces arrastrándose y otras veces saltando. Pero desde detrás, el hombre vestido de negro continuó persiguiéndolo con frialdad, y la distancia entre los dos continuó acortándose. 60 metros, 50 metros, 40 metros, 30 metros. Lo más que Liley huía, más cerca estaba el asesino de atraparlo. Aparentemente aterrorizado de sus habilidades, Liley se dirigió a lo más profundo de las montañas. Magus estilo viento. El hombre vestido de negro podía decir que Liley estaba siendo asistido por magia de viento. A pesar de estar asistido por magia de viento, es muy lento. Parece que es un guerrero de cuarto rango, a lo mucho al pico del cuarto rango 12. Totalmente confiado en su habilidad para matar a Liley, el hombre vestido de negro continuó acercándose. En la superficie, Liley parecía aterrorizado, pero en realidad, estaba muy calmado y estable. Hemos corrido unos cuantos kilómetros. Esos 10 asesinos no deberían ser capaces de vernos desde aquí. Una fría mirada de repente destelló a través de los ojos de Liley, y al mismo tiempo, el pequeño ratón de sombras, Bebe, el cual había estado agachado sobre los hombros de él. Aterrorizado Liley, de repente se movió. Sí. El pequeño ratón de sombras repentinamente se expandió en tamaño ante los ojos del asesino, y en un abrir y cerrar de ojos lo alcanzó. El asesino pudo ver claramente los ferozmente afilados dientes del pequeño ratón de sombras. Libro 3, capítulo 20. La daga negra, parte 2. El hombre vestido de negro, a tan solo 5 o 6 metros de Liley, había considerado que el ratón de sombras negro no era gran amenaza, pero al ver la asombrosa velocidad de Bebe, su frío rostro mostró una expresión de asombro. ¿Qué es esta velocidad? El hombre vestido de negro rápidamente balanceó su daga para bloquearlo. Claramente, este hombre vestido de negro era un tanto más fuerte que el primer asesino. Al menos cuando enfrentaba a Bebe, tenía la presencia de mente y velocidad para blandir su daga. Sí. Bebe balanceó sus afiladas garras con velocidad. Clangu. Como las garras de Bebe chocaron contra la daga del asesino, la daga negra explotó en fragmentos, mientras las garras de Bebe, ilesas, de inmediato cortaron y acuchillaron violentamente contra la cabeza del hombre vestido de negro, directamente destruyéndola. El hombre murió en el lugar. La diferencia entre el sexto y el séptimo rango es realmente enorme. Al ver esto, Liley no pudo evitar suspirar. Bebe era un terrorífico ratón de sombras que podía incluso forzar al poderoso Velocidragon, una bestia mágica de séptimo rango, a huir. Basado en el poder de las afiladas garras y en los feroces dientes de Bebe, matar a un guerrero de sexto rango era tan fácil como comer arroz. Rip. Liley corrió hacia el cadáver y rasgó las ropas del hombre vestido de negro, de inmediato cogió la mochila escondida. Sin hacer nada más, de inmediato giró y huyó hacia el norte. Ráfagas de viento subieron alrededor de sus piernas, y comenzó a moverse con tal gracia y agilidad que casi no dejó rastro. Después de un tiempo, un segundo grupo de hombres vestidos de negro finalmente arribó. Al ver la herida en la cabeza de Almohadilla 2, todos fruncieron el ceño. Una bestia mágica. Las imágenes de muchas diferentes bestias mágicas de repente comenzaron a nadar en la mente de un hombre de vestido negro. Un ratón de sombras azul de sexto rango. O un ratón de sombras violeta de séptimo rango. O una rata come rocas dorada de séptimo rango. Este feroz pero pequeña marca de una garra debe haber sido dejada por una bestia mágica tipo roedor. En la cordillera de bestias mágicas, algunas personas creían que la más terrorífica posibilidad era encontrarse una bestia mágica de octavo o noveno rango. Otros creían que era encontrarse un terrorífico enjambre de bestias mágicas tipo manada. Pero en el corazón del hombre vestido de negro, la posibilidad más terrorífica era encontrarse con un enjambre de ratas come rocas o un enjambre de ratones de sombras. La rata come rocas tenía formidable defensa, afilados dientes y garras afiladas. El ratón de sombras tenía alta velocidad, afilados dientes y garras afiladas. Si un enjambre de miles o decenas de miles de ratones de sombras o ratas come rocas atacaban, incluso un ejército podría ser totalmente devorado, mucho menos los 10 de ellos. Volvamos ahora. Sin vacilar en lo más mínimo, el líder vestido de negro lanzó su orden. En el medio de subir montañas y riscos, Liley continuó corriendo, devanando 13 su camino hacia la cima del pico de la montaña. Después de haber corrido por 100 kilómetros, Liley creyó que sus perseguidores ya no serían capaces de atraparlo. Jefe, apúrate y abre la mochila y veamos qué hay dentro. Bebe de inmediato urgió. El corazón de Liley también estaba lleno con anticipación. Mientras más poderoso era un enemigo, más núcleos de cristal mágico debería tener en su mochila. Ese primer asesino había dejado núcleos y gemas de cristal mágico valorizados en 15,000 monedas de oro. ¿Cuánto tendría este asesino nombrado como Almohadilla 2? Él abrió la mochila. Dos conjuntos de ropas limpias. Liley miró las ropas en la mochila, entonces retiró dos abultados sacos desde dentro de la mochila. Este Almohadilla 2 había estado en la cordillera de bestias mágicas por más de un mes y era un poco más fuerte que el asesino original, así que lógicamente hablando. Al ver cuántos núcleos de cristal mágico esos sacos contenían, Liley no pudo evitar respirar un aliento frío. Tantos. Y la mitad de ellos son núcleos de quinto rango. Hay plenitud de núcleos de cristal mágico de sexto rango también. Después de haber visto tantos núcleos de cristal mágico, Liley ahora era capaz de reconocer el rango general de un núcleo de cristal mágico en una mirada. Liley de inmediato comenzó a cuidadosamente contar los núcleos. 9 núcleos de cristal mágico, 56 núcleos de cristal mágico de quinto rango, 12 núcleos de cristal mágico de cuarto rango. 7 gemas de cristal mágico. El valor total, todo junto, sería aproximadamente de 20,000 monedas de oro. Agregando esto a los 50,000 que tengo, significa que debo tener al menos 70,000 en núcleos y gemas de cristal mágico. Después de tabular su riqueza total, Liley no pudo evitar dar un profundo aliento. 70,000 monedas de oro. Si él colocaba esta prodigiosa suma enfrente de su padre probablemente estaría estupefacto. Sobre el curso de los 51 días que había pasado en la cordillera de bestias mágicas, esa
Organización de asesinos solo había donado 35,000 monedas de oro a su causa. Los otros intentos de asesinos 14 que él había encontrado habían donado alrededor de 30,000 monedas de oro, mientras que él mismo mató suficientes bestias mágicas para obtener núcleos de cristal mágico valorizados en 5,000 monedas de oro. Dorin Kawat apareció desde dentro del anillo Coiling Dragon, riendo mientras veía la mirada en el rostro de Lilei. Finalmente entiendo por qué tantas personas en la cordillera de bestias mágicas les gusta tratar de matar personas. Después de pasar todo un mes trabajando tan duro, solo obtuve unas cuantas monedas de oro, pero cuando mató a alguien más, ganó los frutos de sus 2 meses de labor. Lilei colocó los 2 sacos en su propia mochila, luego lanzó la mochila extra hacia la hierba. De esas 70,000 monedas de oro, solo 5.000 vienen de las bestias mágicas que maté. El resto viene de los asesinos. Lilei negó con la cabeza y suspiró. Dorin Kawat acarició su blanca barba mientras reía. Parece que tu juventud en realidad te ayudó. Si parecieras un poco más maduro y experimentado, probablemente no habría tantos asesinos que intentarían probar su suerte contra ti. Jeje. Lilei no pudo evitar reír. Abuelo Dorin, justo ahora, basado en las palabras intercambiadas por las personas en ese escuadrón, parece que estaban en una misión de entrenamiento aquí en la cordillera de bestias mágicas. Lilei estaba más que curioso. Dorin Kawat sonrió débilmente. Lilei, cada uno de los mayores poderes del continente Yulan tiene que tener su propia base de poder marcial a fin de mantener su fuerza. Pero poder marcial tiene que ser entrenado y cultivado. Muchos de los poderes más grandes a menudo envían grupos de sus subordinados a la cordillera de bestias mágicas a entrenar. Lilei asintió. Lilei, este continente tiene muchas organizaciones poderosas de las cuales no tienes ni una sola pista. Para ser honesto, incluso yo no las conozco. En los pasados 5.000 años, todos los poderes que existían en la era del Imperio Powan probablemente han colapsado. Dorin Kawat con autodesprecio. Lilei no preguntó más. En este momento, Lilei sintió enorme presión. El continente Yulan era más complicado de lo que había imaginado. Tras organizar sus pertenencias, Lilei se puso en camino. Haciendo su camino con agilidad a través de los bosques de la montaña, algunas veces saltando sobre rocas caídas, otras arrastrándose sobre árboles caídos, Lilei presionó hacia adelante. Pero después de que Lilei cruzara una montaña particularmente grande, vio que esta montaña era de cientos de kilómetros de largo. Había muchos árboles aquí. De pie en el pico de la montaña, Lilei pudo decir que había una distancia de cientos de kilómetros desde aquí hasta el siguiente pico. Qué bizarro cañón. Lilei notó que los muros del cañón de los acantilados de las dos montañas se acercaban más y más hacia los bordes del otro. Lilei de inmediato comenzó a bajar saltando del pico de la montaña. Mientras más bajaba, más cerca los muros del cañón parecían estar. Después de correr por 5 o 6 kilómetros, la distancia entre las dos montañas era solo de 1 metro. Uno podía cruzarla con un solo paso. Es así de este lado. ¿Qué habrá del otro lado? Lo mismo. Con un pie en cada acantilado, Lilei miró a través de esa pequeña distancia. A la distancia, él parecía ver que los dos acantilados se acercaban incluso más, para luego convertirse en uno. Bizarro. Bizarro. Habiendo estado en esas montañas por algún tiempo, Lilei había visto muchas cosas, pero nunca había encontrado tal raro cañón. Mirando a través de esa pequeña distancia del cañón, Lilei solo vio niebla blanca, tan brumosa que no podía ver nada en lo absoluto. Inmensurablemente profundo. Lilei se sintió extremadamente curioso, pero estaba también más que consciente que dentro de este barranco estaba el estómago de esta montaña. Haciendo su camino por los bordes del cañón, Lilei continuó viendo hacia abajo, como esperando poder ver lo que esa niebla estaba escondiendo. Además de cuán cerca los muros del cañón estaban, había otra rareza para este barranco. Parecía que mientras más bajo era el barranco, más se alejaban los muros del cañón otra vez. Por ejemplo, hacia la cima del barranco, la distancia entre los muros del cañón era tal vez de 100 metros, pero desde lo que Lilei podía decir, hacia el fondo, la distancia era tal vez unos cuantos miles de metros o incluso decenas de kilómetros. HRM. Eso es. Lilei observó como si hubiera sido golpeado con un rayo. Él cuidadosamente miró al pequeño manojo de hierba que estaba escondido bajo la niebla debajo de él. El pequeño manojo de hierba que crecía junto a un lado del acantilado era verde oscuro, pero el manojo de hierba emanaba una débil aura azul. Hierba corazón azul. Es hierba corazón azul 15. Lilei había visto una imagen de hierba corazón azul en la biblioteca del Instituto Ernst, y la recordó claramente. Sus ojos brillaron. Esa preciosa y ultra rara hierba 16 que crecía sobre el acantilado era capaz de contrarrestar los efectos secundarios los cuales la sangre de dragón tendría sobre el cuerpo. Hierba corazón azul 17. Libro 3, capítulo 21. El barranco brumoso, parte 1. Si uno deseaba entrenar usando el manual secreto sangre de dragón, uno debe ascender la sangre de dragón en las venas de uno. Pero solo había dos posibles formas por las cuales uno podría agitar la sangre de dragón en las venas de uno. La primera forma era alcanzar un cierto nivel mínimo de densidad de sangre de dragón en las venas de uno. La segunda forma era beber la sangre fresca de un dragón viviente. Pero beber la sangre de un dragón vivo era muy peligroso. La sangre de dragón, incluso cuando se aplicaba tópicamente, causaría terrible dolor, ni hablar de beberla. Sin embargo, todo en el mundo tiene su opuesto igualitario. Hierba corazón azul, cuando se emparejaba con la sangre de dragón, hacía una extremadamente potente mezcla. Pero la hierba corazón azul era extremadamente rara. Lilei había previamente preguntado el precio. Un solo manojo de hierba corazón azul era digno de decenas de miles de monedas de oro. Lo que es más, era un objeto raro que a menudo no se podía comprar incluso si uno tenía dinero. Dorin Kawat había dicho una vez, la sangre de dragón es increíblemente poderosa. Usualmente, un solo manojo de hierba corazón azul es insuficiente si vas a beber una gran cantidad de sangre de dragón vivo, necesitarás incluso más hierba corazón azul. Un solo manojo de hierba corazón azul ya era muy caro. Como Lilei podía permitírselo. Tal vez toda su fortuna de 70,000 adquirido en este mes solo sería suficiente para comprar un solo manojo. Hierba corazón azul, hierba corazón azul. El cielo está siendo muy amable conmigo. Lilei sintió una inexplicable alegría. Lilei energéticamente saltó hacia abajo directamente, cayendo muchas docenas de metros antes de aterrizar contra el acantilado en el otro lado. Y entonces, de inmediato comenzó a murmurar las palabras para un hechizo. En un corto periodo de tiempo, todo el cuerpo de Lilei estaba rodeado por fluida esencia elemental de aire, y el flujo de aire comenzó a rodearlo. Hechizo estilo viento de quinto rango técnica flotante. En su actual nivel, Lilei era capaz de solo permitir a su cuerpo flotar, más que volar. Flotar significaba permitirse a sí mismo flotar arriba o abajo verticalmente. Tomando un paso adelante, Lilei estaba de pie en medio del aire antes de lentamente comenzar a flotar hacia abajo, gradualmente descendiendo. A pesar que Bebe era más que poderoso, él no era capaz de volar. No era una bestia mágica de tipo vuelo, así él solo sería capaz de volar al convertirse en una bestia mágica nivel santo. Este cañón estaba lleno con la niebla blanca, la cual abrumaba toda la visión. Lo más profundo que Lilei iba, más grande era la distancia entre los muros del cañón. Muy pronto, Lilei aterrizó cerca de la hierba corazón azul. Hierba corazón azul es de color verde profundo, pero emana un débil luz azul. La hierba corazón azul es fría al tacto. Cuando las hojas de la hierba se rompen, liberan un fluido verde oscuro el cual es muy frío cuando se bebe. Lilei recordaba muy bien esta explicación de los libros del Instituto Ernst sobre la hierba corazón azul. Mirando la hierba corazón azul crecer desde el acantilado, rugiendo gentilmente en el viento, Lilei tomó un profundo respiro, luego cuidadosamente levantó desde la raíz la hierba corazón azul. Es realmente fría. Cuando tocó la hierba corazón azul, parecía que había tocado una pieza de hielo. Él de inmediato colocó la hierba corazón azul dentro de su mochila, y luego observó todo el alrededor. Me pregunto si hay más hierba corazón azul aquí. Un lugar el cual era capaz de dar nacimiento a un manojo de hierba corazón azul era capaz de dar nacimiento a un segundo. Usando la técnica flotante, Lilei continuó flotando hacia abajo dentro de la niebla blanca. Al mismo tiempo, Lilei mantuvo su guardia alta, a pesar de que la niebla hacía todo borroso. Es enorme. Mientras más bajo iba dentro del cañón, más Lilei se daba cuenta de cuán enorme era verdaderamente este lugar. En la cima del cañón, la distancia entre los dos muros era tal vez de solo unos cientos de metros, pero por ahora, Lilei estaba cierto que la distancia era absolutamente al menos muchos miles de metros. Él continuó flotando para acercarse al muro. Usando su visión, su velocidad de flotación y su ángulo contra el muro, era capaz de suponer esta distancia. Roar, gar. Todo tipo de gruñidos bajos emanando desde abajo, ocasionalmente se escuchaban. Ellos venían desde todo el lugar. Solo juzgando desde sonido, había más de 100 bestias mágicas debajo. Lilei no pudo evitar sentir que su corazón se estremecía. Bestias mágicas. Hay muchas bestias mágicas debajo. Solo del sonido, Lilei podía decirlo. Lilei se fijó a sí mismo contra los muros del acantilado mientras agarraba unas enredaderas con sus manos como descendía más lenta y cuidadosamente. Jefe, puedo sentir gran peligro abajo. Bebe de repente dijo a Lilei a través de su conexión mental. Lilei también sintió que su corazón estaba apretándose. Mientras más bajaba, más claro se volvían los gruñidos de las bestias mágicas. Esos bajos gruñidos eran poderosos. Claramente, ellos venían de bestias mágicas de gran tamaño. Generalmente hablando, grandes bestias mágicas no eran débiles. Poderosas bestias mágicas no eran necesariamente grandes, sino que las bestias mágicas grandes eran generalmente poderosas. Hierba corazón azul. Lilei de repente vio que directamente debajo de él, a lo lejos, había otro manojo de hierba corazón azul. Había muchas enredaderas rodeando la hierba corazón azul. Como Lilei no era una persona temerosa para comenzar, al ver la hierba corazón azul, Lilei comenzó a flotar hacia abajo mientras mantenía agarrada la enredadera con sus manos.
Pero en este punto del tiempo, Lilei totalmente falló en notar. Enrollada en medio de las enredaderas verdes rodeando la hierba corazón azul estaba una serpiente pitón verde gigante, de al menos 20 metros de largo y lo suficientemente gruesa que tomaría 2 hombres para poner sus brazos alrededor. Esa pitón gigante era muy verde y también enrollada como una enredadera. Dado que siempre estaba cubierta ligeramente por la niebla, Lilei no la notó en lo absoluto. Como él descendió, Lilei se acercó más y más a la hierba corazón azul. Jefe, cuidado. Esa es una pitón monstruosa. Bebe de repente, con urgencia dijo a Lilei a través de su conexión. Pitón. Lilei estaba conmocionado. Virtualmente todas las bestias mágicas tipo pitón eran extremadamente poderosas. Incluso la más débil, la pitón de 3 cuernos, era una bestia mágica de sexto rango. Lilei de inmediato inspeccionó sus alrededores cuidadosamente. Por ahora, Lilei estaba aproximadamente a 100 metros de la pitón gigante. Después de cuidadosamente buscarla, rápidamente localizó la pitón gigante. Buah. Lilei respiró un profundo aliento. Esa pitón de 30 metros de largo, tan dura como una barrera de agua, hizo que el corazón de Lilei temblara. Pitón verde tatuada. Una bestia mágica de séptimo rango, la pitón verde. Tatuada. La información que él conocía sobre la pitón de inmediato se esparció en su mente. Por ahora, Lilei también se dio cuenta por qué era que este cañón tenía tanta niebla. La técnica niebla es solo una técnica estilo agua de primer rango. Una sola pitón verde tatuada, una bestia mágica de séptimo rango, puede generar enorme, casi ilimitadas cantidades de niebla blanca en sus alrededores. Con este cañón teniendo tanta niebla de tal densidad, hay definitivamente más de una pitón verde tatuada aquí. Lilei de inmediato llegó a esta conclusión. El cañón tenía una profundidad y ancho de alrededor de 10 kilómetros. Para que tal enorme cañón esté totalmente cubierto con una niebla blanca, uno podría solo imaginar cuántas pitones habrían aquí. Esa pitón verde tatuada, la cual estaba escondida en medio de las enredaderas, de repente se movió. Su enorme cabeza giró a ver a Lilei, y sus dos fríos ojos lo miraron con intento asesino. Gar. Un terrorífico sonido se escuchó desde las fauces de la pitón verde tatuada, y al mismo tiempo, se disparó a gran velocidad. Gar. Gis. Gar. Todo el cañón comenzó a llenarse con los llamados de muchas bestias. Al mismo tiempo, alto y sonoros movimientos podían escucharse. Mirando hacia abajo, Lilei vio que más de 10 enormes criaturas estaban moviéndose hacia él. Y Lilei podía decir que esas 10 solo eran una pequeña fracción de las criaturas en este barranco. Huir. Enfrentado con el ataque hecho por la pitón verde tatuada, Lilei de inmediato comenzó a flotar hacia arriba a máxima velocidad. Controlando la fuerza del viento, fue capaz de hacer que la presión de la flotación excediera el peso de su cuerpo, causando que se disparara hacia arriba a una asombrosa velocidad. Mientras volaba hacia arriba, Lilei ya podía ver a la monstruosamente larga pitón verde tatuada arrastrándose tras él junto a los muros del acantilado. Sus fríos ojos miraron a Lilei, prometiéndole matarlo mientras la serpiente silbaba sin parar. Screech. Screech. Un gran grito partió el aire, y desde debajo, docenas de aves gigantes de repente cargaron hacia adelante persiguiendo a Lilei. Halcones dragón. Son halcones dragón. El rostro de Lilei inmediatamente se tornó tan blanco como el papel. Libro 3, capítulo 22. El barranco brumoso, parte 2. 10 halcones dragón, cada uno tan grande como un grifo, estaban volando en rápida persecución tras Lilei. A través del anillo Coiling Dragon, Lilei de inmediato expandió su fuerza mágica para hacer que se eleve a más velocidad, mientras al mismo tiempo comenzaba a murmurar las palabras para el hechizo guardia terrenal. Sí. Solo el rugiente viento podía ser escuchado. Lilei ya había dejado atrás a la pitón verde tatuada, pero los halcones dragón volaban a una asombrosa velocidad y estaban acercándose más y más hacia Lilei. Incluso después que Lilei saliera del cañón, esos 10 halcones dragón continuaron persiguiéndolo. Corriendo a máxima velocidad, Lilei hizo su camino a través del bosque tan rápido como pudo, pero no importaba que tan rápidas eran sus piernas, como podía comparar con la velocidad de los halcones dragón. Screech. Los halcones dragón lanzaron gritos perforantes. Las alas de los halcones dragón, a máxima extensión, medían más de 20 metros. Esos 10 dragones halcón surcaban los cielos mientras volaban directamente hacia Lilei. Lilei sintió como si todo su mundo se volvía oscuro. Como los halcones dragón descendieron sobre Lilei, todos ellos abrieron sus picos y lanzaron plumas de llamas hacia él, de inmediato convirtiendo los árboles de los alrededores en antorchas. Afortunadamente, la armadura guardia terrenal la cual Lilei había convocado continuó protegiéndolo, cubriendo todo su cuerpo. Crackle, crackle. El fuego rugió y las llamas chocaron contra la armadura guardia terrenal. Esencia elemental color tierra se arremolinó sobre Lilei. Entre las criaturas tipo dragón, los halcones dragón y WYRMS de tierra eran los más débiles de su raza, pero incluso ellos, las criaturas más débiles tipo dragón, eran bestias mágicas de sexto rango. Lo que es más, WYRMS de tierra y halcones dragón eran bestias tipo manada. Enfrentado con un asalto aéreo de 10 bestias mágicas del sexto rango, incluso un guerrero de séptimo rango huiría. Los halcones dragón cargaron hacia adelante, descendiendo sobre Lilei. Es más, el afilado talón de un halcón dragón encajó un poderoso golpe hacia la armadura guardia terrenal de Lilei. La armadura guardia terrenal tembló visiblemente, y partículas de luz dorada comenzó a gentilmente danzar moverse sobre ella. No puedo aguantar más golpes de esos. Esos ataques de garra aterrorizaron a Lilei. A la más alta velocidad que pudo sostener, él se escurrió en lo más profundo del bosque cargando hacia el área más densa y más dura de viajar. Saltando, arrastrándose. Lilei usó todo en su intento de huir. Pero esos halcones dragón continuaron golpeando viciosamente la cabeza de Lilei con sus viciosas garras. Bebe soltó un feroz chirrido, y entonces levantó sus patas traseras. De repente se transformó del tamaño de 20 centímetros a la altura de medio metro. Pero comparado a los halcones dragón, con sus alas de 20 metros de largo, Bebe era solo una pequeña partícula. Sí. Bebe saltó desde los hombros de Bebe, transformándose en una mancha negra como se disparó directamente hacia el halcón dragón más cercano. El terrorífico sonido de huesos partiendo se pudo escucharse de repente, junto a los agonizantes gritos del halcón dragón. Ese halcón dragón cayó desde el cielo, pero antes de eso, Bebe lo usó como paso para saltar hacia el siguiente halcón dragón más cercano. Con dos viciosas mordidas, él directamente mordió a este hasta la muerte también. Los halcones dragón solo eran bestias mágicas de sexto rango, mientras Bebe era capaz de forzar a una bestia mágica de séptimo rango, un velocidragón, a huir derrotado. Lo que es más, había una enorme distancia en dificultad para avanzar como también en poder desde el sexto rango al séptimo rango. Bebe no era capaz de volar, pero una vez que él entraba en contacto físico con un halcón dragón, era tan bueno como un cadáver. En unos cuantos momentos, 3 de los 10 halcones dragón estaban muertos. Los otros halcones dragón volaron más alto en terror. Al verlos volar a más altura, no había nada que Bebe pudiera hacer, ya que él mismo no podía volar. Esos halcones dragón volaron sobre Lilei por un tiempo, antes de finalmente soltar unos cuantos gritos como comenzaban a volar de vuelta hacia el cañón. Qué terrorífico barranco. Solo ahora Lilei finalmente soltó un suspiro. Mientras recolectaba los núcleos de cristal mágico de los 3 halcones dragón muertos, Lilei lanzó la cuestión del barranco brumoso. Abuelo Doerin. Lilei de repente llamó, y Doerin Kawat voló desde el anillo Coiling Dragon. Aun vistiendo esa túnica blanca del color de la luna, Doerin Kawat sonrió como habló con Lilei. Lilei, hay algo que necesites. Lilei aún no se había calmado. Abuelo Doerin, justo ahora, entré en un barranco brumoso. No espere que el lugar esté sobrepoblado con bestias mágicas. Había una pitón verde tatuada ahí, y enormes criaturas rastreras. No las vi, pero en términos de tamaño, ellas definitivamente no eran más pequeñas que un velocidragón. Había halcones dragón también. Y puedo decir que estuvo solo en una pequeña porción del barranco. No tengo idea de cuán grande era todo ese barranco. Pensando en ello, Lilei sintió miedo una vez más. Él había tropezado en tal lugar de reunión para bestias mágicas en ese barranco. Oh. Doerin Kawat pareció más que sorprendido. Este barranco brumoso tenía tantas bestias mágicas. Interesante. Generalmente hablando, solo bestias mágicas del mismo tipo se juntarían, pero las bestias mágicas que has mencionado eran todas de diferentes tipos. Ellos en realidad se han juntado en este barranco brumoso. Interesante. Qué interesante. Si estuviera aún vivo, probablemente entraría y tomaría una mirada por mí mismo. Lilei agitó la cabeza en negación sin poder hacer nada y vio. Ese barranco incluso contenía hierba corazón azul. Había un manojo que no tuve tiempo de juntar. Solo fui capaz de juntar uno. Hierba corazón azul. Los ojos de Doerin Kawat brillaron. Cualquier lugar donde la hierba corazón azul pueda crecer definitivamente no es un lugar ordinario. Definitivamente debe haber algún tipo de tesoro precioso dentro de ese barranco brumoso, o tal vez alguna extremadamente poderosa bestia mágica, tal como una de noveno rango, o incluso una bestia mágica nivel santo. Sin embargo, Doerin Kawat comenzó a fruncir el ceño. Generalmente hablando, poderosas bestias mágicas son muy territoriales. Si hay una poderosa bestia mágica ahí, probablemente no permitiría que criaturas como halcones dragón y pitones verde tatuadas vivan en el mismo lugar. Pero halcones dragón, pitones verde tatuadas, y esas enormes bestias rastreras que mencionaste son capaces de vivir juntas. Bizarro. Qué bizarro. Doerin Kawat no podía entenderlo tampoco. Este barranco brumoso parecía estar lleno de contradicciones. Lilei vio. Abuelo Doerin, no lo pienses mucho. Cuando me convierta en magus de séptimo rango, seré capaz de usar la técnica de ascensión. En ese momento, volveremos para otra investigación. Al convertirse en magus de séptimo rango, su guardia terrenal había llegado al nivel de generar armadura de jade. La adicional velocidad dada por el hechizo supersónico también mejoraría dramáticamente. Por entonces, Lilei tendría completa confianza en sus habilidades para tratar con los halcones dragón.
Y con la habilidad de usar la técnica de ascensión para volar, Lin sería capaz de fácilmente entrar y irse del barranco. Magus de séptimo. Solo eres un magus de quinto rango ahora. Tienes mucho camino que recorrer. Doerin Coward dijo, poniendo agua fría sobre el entusiasmado Lin. En su corazón, Lin también sabía esto. Tal vez convertirse en magus de sexto rango no sería muy difícil, pero había una enorme distancia entre el sexto y el séptimo rango. Todos los caminos son viajados un paso a la vez. Lin sonrió. Ha sido 2 meses desde que entré a la cordillera de bestias mágicas. Es tiempo de que vuelva. Me tomará muchos días volver de cualquier forma. Usaré ese tiempo para hacer algo de entrenamiento. Con bebé en sus hombros, Lin se embarcó en su viaje de regreso a casa. Libro 3, capítulo 23. Su nombre era Alice, parte 1. En su viaje de regreso, las bestias mágicas las cuales Lin encontraba progresivamente se volvían más débiles. Por el tiempo en que Lin pisó las regiones exteriores, todos los monstruos que encontraba eran de tercer o cuarto rango. Ellos no poseían alguna amenaza en lo absoluto. Pero a pesar de esto, Lin no se atrevía a relajar su vigilancia. Doerin Coward viajó junto a Lin, pero en su mente, Doerin Coward estaba preocupado. Ahora, Lin llevaba dentro una estable presencia, pero cuando hacía sus movimientos, no mostraba misericordia en lo absoluto. Sus ojos también llevan dentro una fría aura. Doerin Coward aún recordaba cómo, cuando él entró en la cordillera de bestias mágicas, los ojos de Lin estaban llenos con sinceridad. Él era una persona muy confiable. Después de vacilar por un tiempo, Doerin Coward mentalmente habló con él. Lin. Haciendo su camino a través de las montañas, Lin giró su cabeza para mirar inquisitivamente a Doerin Coward. Abuelo Doerin, ¿qué pasa? Doerin Coward asintió como habló con seriedad. Lin, antes de entrar en la cordillera de bestias mágicas, te advertí que las personas no eran dignas de confianza, como las intenciones de las personas no son fácilmente entendidas. Te dije que seas prudente hacia otros, para tener una mente cauta. Lin era muy inteligente. En ambos en casa y en el Instituto Ernst, había leído muchos libros. Al escuchar las palabras de Doerin Coward, él un tanto entendió. Pero la vida y misericordia que había experimentado en los pasados 2 meses, la crueldad humana de la cual había sido testigo y experimentado, era algo que había visto muy claramente. Para que él confíe en las personas otra vez sería muy difícil. Abuelo Doerin, entiendo. Lin asintió. Doerin Coward secretamente suspiró, pero al mismo tiempo, también estaba feliz. Es bueno que Lin tenga este pequeño ratón de sombras, bebé, para una comparación, también como esos amigos en el Instituto Ernst. Al menos no debería convertirse excesivamente sin sentimientos. Doerin Coward aún recordó cómo, hace miles de años, cuando el Imperio Powant aún estaba en pie, había otro combatiente nivel santo del Imperio Powant que también vestía de blanco. El hombre de túnica blanca era un famoso santo de la espada, y era también una persona extremadamente orgullosa y solitaria. Abuelo Doerin, cuando mi padre vea todos esos núcleos de cristal mágico, ¿cuál crees que será su reacción? Lin de repente observó a Doerin Coward, sonriendo mientras preguntaba. En este momento, los ojos de Lin estaban llenos con la ansiedad de elogios de su padre. Él parecía como un niño que se había desempeñado desde la mente en una prueba y esperaba los elogios de su padre. Lin, ¿estás planeando darle todo este dinero a tu padre? Doerin Coward preguntó con una sonrisa. Lin asintió. Por supuesto. Esos núcleos mágicos valen cerca de 70,00 monedas de oro. Todo lo que necesito es lo suficiente para alimentarme a mí mismo. Unas cuantas docenas de monedas cada año es suficiente. Pero mi padre necesita manejar todos los asuntos de nuestro clan y también proveer para la matrícula de Wotan. Por supuesto le daré esos núcleos de cristal mágico a mi padre. Lin no quería vender personalmente esos núcleos de cristal mágico. Después de todo, en términos de compra y venta, no tenía ninguna experiencia. Probablemente ni siquiera sabía si fuera engañado. Jaja, confío en que tu padre estará tan emocionado que saltará de abajo hacia arriba. Doerin Coward dijo, riendo en voz alta. Lin no pudo evitar sonreír. De inmediato aceleró su paso en su viaje de vuelta. Por ahora, Lin ni siquiera se molestó en matar bestias mágicas de tercer y cuarto rango. Él hizo rápidamente su camino a través de las montañas. Cuando llegó al siguiente arroyo, pausó mientras escuchaba el furioso rugido de una bestia mágica, entremezclado con los gritos de humanos enfrascados en batalla. HRM. Si ellos se atreven a venir a la cordillera de bestias mágicas, deben ser al menos combatientes de quinto rango. Pero en las áreas aledañas, las bestias locales son de tercer o cuarto rango a lo mucho. ¿Cómo pueden los sonidos de la batalla ser tan prolongados y frenéticos? Lin estaba más que curioso. Dentro de las áreas internas de la cordillera de bestias mágicas, cuando bestias de quinto, sexto y algunas veces incluso séptimo rango aparecían, habían a menudo muchas batallas frenéticas. Pero en las áreas exteriores, esto era muy raro. Las batallas generalmente terminaban extremadamente rápido. Con un salto, Lin abarcó 7 a 8 metros de distancia. Aterrizando en un árbol, comenzó a caminar entre sus ramas mientras hacía su camino hacia la escena de la batalla. Al llegar, Lin inspeccionó la batalla desde su posición en el árbol. Él vio que había 2 hombres jóvenes y 2 mujeres jóvenes que estaban enfrascados en una sangrienta batalla con un cerdo de guerra sanguinario. Uno de los jóvenes, que vestía una armadura blanca, estaba gritando mientras dirigía el curso de la batalla. Segundo hermano, no corras alrededor tan salvajemente. Protege a Alice. Distraeré a estúpido cerdo. Ni ya, no entres en pánico, dirige tus flechas a sus puntos vitales. Esas 4 personas claramente eran muy inexperimentadas. Al encontrarse en peligro, ellos habían estado en pánico. Solo el líder que vestía armadura blanca parecía un poco más capaz. Esos 4 realmente tienen agallas. Ese joven en armadura blanca debe ser un guerrero de quinto rango, mientras que los otros 3 son solo combatientes de cuarto rango a lo mejor. Lin agitó su cabeza. Esos otros 3 eran realmente atrevidos para venir aquí sin incluso llegar al quinto rango. Un joven de cabello rojo comenzó a gritar frenéticamente. Hermano mayor Keilan, ¿no dijiste que las regiones exteriores solo tenían bestias mágicas de tercer o cuarto rango? Esta es una bestia mágica de quinto rango. El líder del grupo de 4, el guerrero de quinto rango Keilan, también se sintió desesperanzado. Como guerrero de quinto rango, no debería ser un asunto peligroso para él llevar un número de amigos a las regiones exteriores del cerdo de guerra sanguinario. Pero él no esperó encontrarse a una bestia mágica de quinto rango. Sí. Más de 10 lanzas de tierra de repente hicieron erupción desde el suelo debajo del cerdo de guerra, y 3 de ellas incluso atravesaron el cuerpo del cerdo de guerra, pero todas ellas se rompieron y partieron por el duro pellejo del cerdo de guerra. Roar. El cerdo de guerra sanguinario de inmediato giró su furiosa atención al único mouse en el grupo, antes de cargar hacia el mouse con rapidez. La carga del cerdo de guerra era verdaderamente aterrorizante, y lo que es más, unas cuantas llamas podían ser vistas saliendo desde sus fosas nasales. De inmediato, eso causó que los otros jóvenes entraran en pánico. Corre. Alice, rápido, esquívalo. Keilan gritó con fuerza. La chica llamada Alice tenía una cabeza llena de cabello largo y dorado y un de perezosos ojos. Al ver el peligro, Alice intentó huir en pánico, pero el cerdo de guerra sanguinario era una bestia mágica de quinto rango, después de todo. A pesar que no era muy inteligente, era mucho más inteligente que un animal normal. El cerdo de guerra sanguinario persiguió a Alice. Viendo al cerdo de guerra cargar tras ella, Alice comenzó a huir, pero como ella lo hizo, ella se tropezó con una enredadera y cayó de cara hacia el suelo. Girando su cabeza, vio los furiosos ojos del cerdo de guerra acercándose más y más cerca hacia ella. Basado en la débil condición física de Alice, el cerdo de guerra sanguinario probablemente era capaz de matarla con una sola pisoteada. Alice estaba atontada con terror. Los otros 2 niños y la chica estaban también estupefactos, sin saber qué hacer. No había forma de salvarla a tiempo. Alice. El joven llamado Keilan gritó con fuerza y angustia. A pesar que era un guerrero de quinto rango, simplemente no tenía suficiente experiencia. Damal. 7 y 8 afiladas lanzas de tierra de repente se dispararon desde el suelo. A pesar que el cerdo de guerra sanguinario, una bestia de quinto rango, tenía la piel gruesa, 2 de las lanzas aún se las arreglaron para penetrar su gruesa piel y entrar en su carne, causando que sangre fresca fluyera desde la herida. Pero desafortunadamente, las lanzas de tierra solo atravesaron su carne. No causaron alguna herida a sus órganos. ¿Qué? El cerdo de guerra sanguinario levantó su cabeza y gritó de dolor. Sí. Una daga negra de repente cayó desde arriba, perforando el ojo del cerdo de guerra como un rayo. El ojo del cerdo de guerra explotó, y la daga negra penetró directamente dentro del cerebro del cerdo de guerra. Agonizando, todo el cuerpo del cerdo de guerra tembló mientras colapsaba. Poco después, ya no se movió. Keilan, Nia y Alice estaban muy aterrorizados, sus corazones casi saltan de sus cuerpos. Ellos vieron como un poderoso joven guerrero vestido de azul usó el cuchillo para extraer el núcleo mágico del cerdo de guerra en una manera muy práctica, y luego giró para irse. Pero Keilan fue el primero entre los 4 en recuperarse, y de inmediato gritó, amigo, por favor espera. Libro 3, capítulo 24. Su nombre era Alice, parte 2. HRM. Lin giró, frunciendo el ceño. Keilan de inmediato caminó hacia él para agradecer a Lin. Mi nombre es Keilan, mucho me gustaría agradecerte por tu apoyo. Si no fuera por ti, Alice probablemente hubiera sido asesinada. Esa chica llamada Alice también corrió hacia allí. Claramente, aún estaba en pánico, y estaba jadeando tan pesadamente que su pecho se levantaba y caía con cada respiro. Pero sus suaves y perezosos ojos estaban fijados en Lin. Gracias por salvar mi vida. Soy Alice. Mi nombre completo es Alice Straff. También soy un magus de estilo tierra. La mirada de Lin pausó en Alice por un momento. Él tenía que admitirlo, Alice era una señorita que parecía muy refinada.
Tenía una aura la cual hacía que los hombres naturalmente quisieran quererla y protegerla. Ella era el tipo de chica que no necesitaba usar su voz o cosméticos para mejorarse a sí misma. Liley, cuando veías personas en peligro en la cordillera de bestias mágicas, usualmente no las asistías, ¿cierto? ¿Qué te pasó hoy? La bromista voz de Doerin Kawat se escuchó en la cabeza de Liley. Oh, lo tengo, debes haberte encaprichado con esa chica, Alice. Liley frunció el ceño. Abuelo Doerin, en el pasado, no era que no quería ayudarlos. Era que dentro de las regiones interiores de la cordillera de bestias mágicas, los monstruos los cuales las personas estaban tratando eran al menos bestias mágicas de sexto rango, algunas veces incluso de séptimo rango. No tenía la habilidad para ayudarlos. Matar bestias de quinto rango no es muy difícil, lo cual es por qué los acabo de ayudar. Liley de inmediato explicó a Doerin Kawat. Doerin Kawat soltó una carcajada y ya no habló. Mi nombre es Tony. Mi señor Magus, ¿cuál es su nombre? El otro joven también habló. Liley calmadamente miró a este grupo de personas. ¿Cuánto han estado en la cordillera de bestias mágicas? Este es el primer día que Ilan admitió sin poder hacer nada. No esperé que en nuestro primer día nos encontraríamos con una bestia mágica de quinto rango. Realmente fuimos muy desafortunados. Basado en lo que los libros dicen, la región exterior solo tiene bestias mágicas de tercer y cuarto rango. Nosotros cuatro no deberíamos haber estado en algún peligro. Tontos. Liley negó con la cabeza y habló. Esa arquera llamada Nia de inmediato se puso furiosa. Oye, ¿por qué estás siendo tan orgulloso? Salvaste a Alice, pero eso no te da el derecho de insultar a la gente. Nia. Keilan de inmediato gritó. Liley directamente explicó. Realmente admiro mucho su coraje, por el cual todos ustedes se embarcaron hacia la cordillera de bestias mágicas así. Pero al mismo tiempo, tengo que decir que ustedes son muy afortunados. No se encontraron con algún bandido en su camino hacia la cordillera de bestias mágicas. Bandidos. Keilan y los otros se miraron los unos a los otros. Ellos realmente no habían encontrado algún bandido. La cordillera de bestias mágicas tenía más de 10.000 kilómetros de largo, después de todo. Había muchas rutas por las cuales uno podía entrar. No encontrar algún bandido era muy normal. Déjenme decirles esto. Si no quieren morir, entonces inmediatamente partan de estas montañas. Liley dijo directamente. ¿Por qué? Hay muchas bestias mágicas de quinto rango en las regiones exteriores también. El joven llamado Tony dijo con curiosidad. Liley calmadamente explicó. En esas montañas, especialmente en las regiones exteriores, la mayor amenaza no viene de las bestias mágicas, sino de otros humanos. Ustedes cuatro son ambos débiles e inexperimentados. Confío en que ciertas personas avariciosas no los dejarán irse de sus manos. Espero que la única razón por la que aún no han sido descubiertos sea debido a que hoy es su primer día en estas montañas. Por otro lado, ustedes ya habían sido asesinados. La mayor amenaza viene de otros humanos. Keilan frunció el ceño, pero poco después, su rostro cambió. Keilan respetuosamente dijo a Liley, mi señor Magus, acabamos de entrar en estas montañas y solo conocemos un poco sobre esta área. Hicimos una decisión privada para venir aquí. Espero que pueda asistirnos, mi señor Magus, y escoltarnos fuera de estas montañas. Liley no pudo evitar fruncir el ceño. Él odiaba los problemas. Pero si esas personas fueran a encontrarse con bandidos de camino a casa, realmente estarían acabados. Mi señor Magus, pedimos su ayuda. Alice también rogó. Liley miró a Alice. Al ver la mirada de súplica en sus ojos, e imaginándola siendo asesinada por bandidos, el corazón de Liley se suavizó. Asintiendo, dijo, bien. Estoy volviendo de cualquier forma. Los llevaré conmigo. Pero si realmente encontramos bandidos en el regreso, solo puedo prometer que haré mi mejor esfuerzo. Si terminan siendo asesinados, no hay nada que pueda hacer. Keilan de inmediato alegremente asintió. Para que usted esté dispuesto a ayudarnos, mi señor Magus, ya estamos realmente agradecidos. Liley asintió, luego de inmediato se dirigió hacia adelante. Con su espalda hacia los cuatro de ellos, dijo, síganme. Keilan y los otros comenzaron a seguir a Liley. Bajo la protección de Liley, ellos partieron de la cordillera de bestias mágicas y se dirigieron en dirección a la ciudad. En el camino de vuelta, Keilan aprendieron el nombre de Liley. Esa Alice, también un Magus estilo tierra, estaba llena con admiración por Liley. Ella, también, tenía solo 15 años, y era considerada la genio número 1 en el Instituto Bellen. Pero a pesar de esto, Alice solo era un Magus de cuarto rango. Este tipo de logro, en el Instituto Ernst, solo sería considerado promedio. Un descanso en el viaje. Liley, Keilan, Alice, y los otros estaban comiendo. Liley y Alice estaban sentados juntos. Hermano mayor Liley, realmente eres muy asombroso. Te has convertido en Magus de quinto rango cuando tenían 14. Probablemente tendré 20 cuando llegue a quinto rango. Alice miró a Liley con adoración. No es nada. El genio número 1 de nuestro instituto, Dixie, se convirtió en Magus de cuarto rango cuando tenía 9, y en Magus de quinto rango cuando tuvo 12. Liley dijo. Casualmente. Él no dijo. Que cuando tenía 13, también había sido un Magus de cuarto rango. Pero a la edad de 14, se convirtió en Magus de quinto rango. En solo un corto año, había avanzado tanto como Dixie en 3. Un Magus de cuarto rango a la edad de 9. Tengo 15, pero solo me convertí en Magus de cuarto rango. Y soy considerada un genio en mi escuela. Nuestro instituto Bellen realmente no se puede comparar a tu instituto Ernst. Alice suspiró. Hermano mayor Liley, se sintió como que tu formación de lanza terrestre fue muy poderosa y formidable, incluso más que otros Magus en mi escuela. ¿Por qué es eso? Alice era también un Magus estilo tierra. Naturalmente, notó las diferencias en el hechizo de Liley. Liley sonrió débilmente. No fue solo poder. La velocidad a la cual había hecho erupción también era muy rápida. Los orígenes de la magia estilo tierra recaen en la esencia del mundo. Liley comenzó a explicar a Alice. Para ser honesto, en términos de entendimiento de la magia tipo tierra, Liley tenía una muy profunda comprensión y entendimiento que incluso los instructores del instituto Ernst. Después de todo, tenían a un gran Magus nivel santo como su tutor personal. Alice miró a Liley, totalmente concentrada en él. Una escuchaba mientras que el otro hablaba. Como ellos hablaron, ambos se acercaron al otro más y más. Totalmente absorbidos en teoría mágica, Liley solo notó después de tomar un descanso que sus rostros estaban tan cerca que solo la distancia del valor de un puño los separaba. Liley estaba conmocionado. Esta era la primera vez estando tan cerca a una chica. Estando tan cerca, podía ver claramente los dos suaves y perezosos ojos de Alice. Liley incluso pensó que podía sentir su respiración sobre él y sentir la fragancia de su cuerpo. Hermano mayor Liley, ¿por qué has dejado de hablar? Alice preguntó con curiosidad. Pero momentos después, Alice se dio cuenta de lo que pasó. Ella de inmediato echó para atrás, y su rostro de inmediato se ruborizó tan rojo como una manzana. Liley se forzó a sí mismo a calmarse, y luego se puso de pie para ver a los otros. Pretendiendo que nada había pasado, dijo, muy bien, todos coman. Vamos a continuar viajando pronto. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para llegar a la ciudad temprano. Libro 3, capítulo 25. Violeta en el viento de la noche, parte 1. En el camino a Haber de Ciudad Fenlai, la capital del reino de Fenlai, un miembro de la Santa Unión, había muchas mansiones nobles. Enfrente de una particular mansión, había más de 10 personas reunidas. El clan Dev le gustaría agradecerte, Liley, por tu asistencia. Si no fuera por ti, este niño nuestro, Keilan, probablemente hubiera sufrido mucho. Un distinguido anciano con cabello plateado sonrió hacia Liley. Al costado de este anciano estaba Keilan, Alice, Tony y Nia. Detrás de ellos estaban los sirvientes del clan Devs. Girando alrededor, el anciano asintió a uno de los sirvientes, que sacó un pequeño saco dorado desde dentro de sus ropas. Tomando el saco dorado, el anciano giró hacia Liley con una sonrisa. Aquí hay 100 monedas de oro. A pesar que no es mucho, representa la gratitud de nuestro clan Devs. Espero, Liley, que lo aceptes. No hay necesidad. No tomo algún esfuerzo de mi parte. Liley dijo con mucha cortesía. Debo irme ahora. El anciano no persistió. Sonriendo, vio partir a Liley. Tony, ustedes tres también vayan a casa. No hay duda de que sus padres están extremadamente preocupados. Sonriendo, el anciano habló. Después de despedirse, Alice, Nia y Tony todos volvieron a sus propias casas. Cuando Keilan y el anciano de cabello plateado regresaron a su propia sala de estar, el rostro del anciano de repente se tornó frío. En una voz con gélida furia, ladró, en tus rodillas. Con un zad, Keilan de inmediato cayó en sus rodillas. Segundo abuelo, me equivoqué. Esta vez, descaradamente llevé a 3 de mis amigos a la cordillera de bestias mágicas sin claramente investigar todos sus peligros asociados. Segundo abuelo, por favor castígame. Descaradamente. La mirada fría del anciano parecía dagas atravesando el corazón de Keilan. Keilan, ya eres un adulto. Además, eres el heredero y sucesor de nuestro clan Devs. ¿Cómo puedes hacer tal absolutamente estúpida e imbécil equivocación? ¿Cómo puedes posiblemente imaginar cuán peligrosa es la cordillera de bestias mágicas? ¿Te atreves a viajar sin incluso informar al clan? Dejaré que tu propio padre decida qué castigo será más idóneo. Solo déjame recordarte una cosa en el futuro, si continúas actuando tan estúpidamente, incluso si el clan es manejado por ti, lo destruirás. Cogiendo su cabeza, Keilan no se atrevió a hablar. El clan Devs podía ser considerado uno de los 3 mayores clanes en el reino de Fenlai.
La razón por la que el clan Debs era tan poderoso no era debido a que tenía un gran rango nobiliario, era debido a que el clan Debs era el socio comercial directo en Fenlay del conglomerado Dawson, una de las tres más grandes uniones mercantiles en el continente Yulan. La riqueza del conglomerado Dawson podía ser comparada a toda la riqueza de un reino. Sus negociaciones cruzaban todo el continente. Alguna de las tres más grandes uniones mercantiles en el continente Yulan poseía una terrorífica cantidad de ambos poderes y riqueza. Aquí en el reino de Fenlay, muchos clanes querían hacer negocios con ellos, debido a que siendo capaces de hacer negocios con el conglomerado Dawson significaba ser capaz de montar una titánica máquina de guerra. Para el clan Debs ser capaz de hacer negocios con el conglomerado Dawson era una cosa extremadamente impresionante. Después de todo, incluso las dos mayores alianzas y los cuatro grandes imperios tenían que hacer su mejor esfuerzo para ver sus pasos alrededor de las uniones mercantiles y hacer su mejor esfuerzo para hacerlos felices. Después de partir de Ciudad Fenlay, Lilei tomó el camino hacia el Instituto Ernst. Bebe estaba colgado en los hombros de Lilei, manteniendo la vigilancia, mientras Doerin Kawat estaba también caminando al lado de Lilei. Abuelo Doerin, ha sentido que este mundo es un lugar terrorífico. Lilei dijo mentalmente. Doerin Kawat asintió, pero no dijo nada. Solo tranquilamente escuchó. En el pasado, cuando visité Ciudad Fenlay, no noté nada. Pero al regresar desde la cordillera de bestias mágicas, he aprendido mucho. La crueldad de las montañas está desnuda y abierta. Es sangrienta, sin disimulos. Si observamos a los magos y guerreros de alto rango, también como a los nobles, de Ciudad Fenlay, en la superficie, todos ellos parecen corteses. Ellos hacen que toda Ciudad Fenlay parezca tan espléndida. Pero el sistema de clases en Ciudad Fenlay es muy severo y calloso. Incluso la ley en sí misma da a los nobles más privilegios que a los comuneros. A pesar que Ciudad Fenlay es muy próspera y llamativa, llena con risas, sus reglas implícitas son más restrictivas que esas montañas. En la cordillera de bestias mágicas, no había tal cosas como los nobles o comuneros, solo el fuerte y el débil. Lilei estaba lentamente comenzando a entender el mundo. En este mundo, los nobles tenían todas las ventajas, mientras que los comuneros eran pisoteados. No importa cuán gentil y refinado actuaran los nobles, o cuán benevolentes se comportaran, no había forma de que ellos pudieran alterar la severa inequidad que existía en el mundo como un todo. Si quieres tener estatus como un comunero, tu única opción era convertirte en un poderoso guerrero o un poderoso magus. Si no te esfuerzas arduamente, serás descartado. La sociedad humana es mucho más complicada que el mundo de la cordillera de bestias mágicas. Ellos solo esconden la misma brutalidad la cual existe en las montañas bajo un hermoso conjunto de ropas. Pero algunas veces, este conjunto de hermosas ropas puede ser muy útil. Desde el fondo de su corazón, Lilei sintió desdén por esos nobles que pretendían ser amables pero realmente no lo eran. Después de ver la crueldad de las montañas, también como el esplendor de Ciudad Fenlay, la mentalidad de Lilei había comenzado a cambiar al ver el gran contraste. Estás asustado de luchar. Doerin Kawat habló de repente. Lilei se mofó. Asustado. No. Lo disfruto. Si no hubiera luchas en el mundo, y todo fue calma y paz, cuán aburrido sería. Me gusta luchar, especialmente las luchas que son excitantes. Danzar sobre el borde de un cuchillo. Ese tipo de vida la cual es la más estimulante. Squeak, squeak. Bebe soltó dos chirridos también. Ellos se detuvieron en el Instituto Ernst. Después de haber viajado dentro de la cordillera de bestias mágicas y después de haber sido testigo de la crueldad de la humanidad, Lilei añoraba la genuina amistad que había formado en el instituto incluso más que antes. Al entrarse en su dormitorio, escuchó esas palabras. Jefe Yale, Lilei aún no ha vuelto. Puede haber encontrado alguna peligrosa situación en la cordillera de bestias mágicas. Cierra tu perezosa boca, cuarto hermano. Tercer hermano definitivamente volverá sano y salvo. Vamos a comer. Como él levantó su cabeza, Yale vio esa sombra familiar de pie en la entrada. Él pausó, aturdida. George y Reynolds también estaban pasmados. Pero entonces, inmediatamente después, los tres cargaron hacia Lilei. Jaja, tercer hermano, finalmente has vuelto. Yale fue el primero en alcanzar a Lilei, envolviendo sus brazos alrededor de Lilei en un abrazo de oso. Reynolds también gritó con felicidad. Wow, Lilei, ¿sabes lo que jefe Yale y George han estado murmurando sobre ti cada día? Ellos estaban preocupados por ti. Fui el único que estaba totalmente seguro que volvería sano y salvo. Cuarto hermano. George lo miró. Justo ahora, estabas hablando sobre estar preocupado que Lilei había encontrado algo peligroso. Yo. Una mirada de confusión yacía en el rostro de Reynolds. Dije tal cosa. Viendo a sus tres hermanos juntos, el corazón de Lilei se sintió cálido. Yale de inmediato balanceó su brazo ostentosamente y dijo, muy bien, suficiente de cháchara. El regreso seguro de tercer hermano desde la cordillera de bestias mágicas es un mayor evento. Debemos tener una buena celebración. Segundo hermano, cuarto hermano. Lilei también rió. Vamos. Salgamos y bebamos. Yo invito. Buah. Reynolds lo miró. Tú invitas. Yale rió en voz alta. Bien. Tercer hermano tiene que invitarnos. No olviden que en ese entonces, esos representantes de la Galería Brooks nos contactaron y nos envió la carta de invitación. Esas tres esculturas de tercer hermano se las arreglaron para venderse por más de 4.000 monedas de oro. Tengamos una buena celebración. Una carta de invitación de la Galería Brooks. Lilei estaba conmocionado. Yale rápidamente explicó, tercer hermano, tus esculturas se vendieron por altos precios. La Galería Brooks ya ha totalmente reconocido tus habilidades como un escultor experto, lo cual es porque ellos están ahora invitándote a iniciar una pequeña exposición en su salón de expertos. Déjame darte la carta. Yale de inmediato corrió hacia el interior del dormitorio. Reynolds dijo en una forma muy reservada hacia Lilei, Lilei, ¿quieres saber algo? Incluso desde que ese tipo desde la Galería Brooks vino a nuestra escuela, las noticias de que has sido invitado a tener una exposición privada en la galería ya se han esparcido por todo el instituto. Tu fama se ha incrementado tremendamente. Se han esparcido por todo el instituto. Lilei estaba un tanto entorpecido con sorpresa. Él en sí mismo lo acababa de saber, después de todo. Cierto. En todo el instituto, podría ser el único en saber esto, actualmente. George Río también. Lilei, esta es la carta de invitación que la Galería Brooks nos envió. Yale llegó corriendo desde el dormitorio con un sobre blanco que tenía un sello dorado encima. Libro 3, capítulo 26. Violeta en el viento de la noche, parte 2. En la noche. Los cuatro hermanos del dormitorio 1987 estaban caminando junto a la oscura y silenciosa calle del Instituto Ernst, casualmente hablando sobre qué había pasado en los 2 meses pasados. Tan vicioso fue. Reynolds, asombrado, tiró de la camisa de Lilei. Al ver todas las cicatrices que cruzaban el pecho de Lilei, no pudo evitar aguantar la respiración. El cercano George también estaba en silencio. Solo Yale fue capaz de reír. Jaja, ustedes no tienen experiencia. Cuando era niño, vi algo peor que esto. Jefe Yale, hablas en serio. Reynolds dijo en asombro. Yale sonrió con orgullo. Por supuesto que hablo en serio. Y lo he visto unas cuantas veces también. Por ejemplo, matar prisioneros por tortura. O personas reales luchando contra bestias mágicas con sus manos desnudas. Cuando ellos luchaban contra las bestias, eran rodeados por un anillo de espectadores ricos. La vista era realmente sangrienta. Al escuchar las palabras de Yale, Lilei fue capaz de imaginarse la escena en su mente. Es bueno estar en el campus. George suspiró. Lilei también asintió en acuerdo. En ese momento de la noche, muchas parejas podían ser vistas caminando juntas en el camino, algunas agarrándose las manos, otros sentados juntos en la espalda de una bestia mágica. La vida en el campus era muy tranquila. Cierto. Jefe Yale, no vas a pasar tiempo con tu novia. ¿Por qué no te has alistado para irte? Reynolds de repente dijo. Yale dijo con insatisfacción, novia. Mi hermano acaba de volver de la cordillera de bestias mágicas después de encontrarse con muchas situaciones de vida o muerte. Y voy a pasar tiempo con mi novia. Reynolds, tienes que recordar estas palabras. Los hermanos son como tus brazos y piernas, mientras que las chicas son como tus ropas. Son solo buenas para jugar. Una mirada de desdén de inmediato apareció en el rostro de Reynolds. Lilei. Una voz de sorpresa de repente se escuchó a lo lejos. Lilei y los otros giraron sus cabezas y vieron como una alta, delgada y hermosa joven mujer con cabello dorado corría hacia ellos con felicidad. Al llegar al frente de Lilei, ella exclamó en sorpresa, Lilei, has vuelto de la cordillera de bestias mágicas. Esto es maravilloso. Desapareciste por 2 meses completos esta vez. Estaba muy preocupada. ¿Estás herido? Delia, estoy bien. Lilei rió mientras respondía. Delia era también alguien que Lilei había conocido cuando se inscribió en la escuela. Ellos estaban muy cercanos el uno con el otro. Cuando él estaba junto con Delia, Lilei podía sentirse completamente relajado y sin alguna presión mental. Era justo como cuando él estaba con sus 3 hermanos. Delia, el carruaje de nuestro tío está afuera esperándonos. No malgastes el tiempo. Una fría voz se escuchó. Girando su cabeza, Lilei vio que un joven vestido en una túnica larga de pie a unos metros. Era el hermano mayor de Delia, Dixie, uno de los 2 genios del Instituto Ernst. La túnica de Dixie estaba extremadamente limpia y ordenada, sin una sola mancha. Sus ojos también eran muy claros y tranquilos. Oh. Soltando un decepcionado sonido, Delia observó a Lilei. Lilei, mi padre pidió a mi hermano y a mí que volviéramos. Nuestro carruaje está afuera esperando por nosotros. Tengo que irme ahora. Muy bien, Delia. Podemos charlar cuando vuelvas. Lilei sonrió mientras respondía. Bien. Bye. Delia claramente se sentía más que decepcionada al no tener más tiempo para charlar con Lilei. Dixie caminó hacia ellos también.
Él solo miró a Delia, y Delia de inmediato comenzó a caminar hacia él. Pero entonces, Dixie giró a mirar a Liley. Liley, escuché de tu exitoso retorno de tu ejercicio de entrenamiento en la cordillera de bestias mágicas. Felicitaciones. Liley estaba aturdido. Dixie estaba en realidad hablándole. La frialdad y el distanciamiento de Dixie eran legendarios en el Instituto Ernst. Muchas personas se sentían a sí mismas estando bajo enorme presión estando cerca de Dixie, especialmente cuando sus fríos y claros ojos caían sobre ellos. Ese tipo de presión psicológica era suficiente para causar que algo se rompa bajo esa tensión. Oh. Gracias, Liley respondió. Dixie asintió casi imperceptiblemente, y entonces escoltó a su hermana Delia hacia las puertas de la escuela. Austoni cuidadosamente observó a Liley, suspirando en asombro. Liley, debo decir, realmente eres un genio, un supergenio. Un joven de 15 años que es un genio entre los genios en la Academia de Magos número 1 en todo el continente Yulan, y también alguien que ha llegado a un increíblemente alto entendimiento en el arte del esculpir roca. Para que seas capaz de cumplir todo esto es un milagro. Poniendo al lado el hecho que eres un magus genio, incluso en el mundo de artistas, en este día y era, muchos escultores que califican para ser invitados por nosotros para abrir una exposición privada en el salón de expertos tienen al menos 40 años. Eres el más joven. Incluso en toda nuestra historia, hay solo dos genios sin paralelo que se igualan a ti. Pero la diferencia es que no solo eres un genio escultor, también eres un genio magus. Wow. Qué genio. Las palabras del lago de Austoni causaron que Liley se avergonzara y no supiera qué decir. Austoni, deja de malgastar tiempo. Apúrate y termina. Nosotros cuatro vamos a salir ya. Divertirnos. Jay rugió. Solo ahora Austoni parecía volver a sus sentidos. Rápidamente sacó una pila de documentos y retiró una tarjeta de cristal mágico plateada. Sonriendo, se la presentó a Liley. Liley, esta tarjeta de cristal mágico fue especialmente diseñada por el Baco Dorado de los Cuatro Imperios. Representa que eres uno de nuestros expertos escultores. En el futuro, cualquier y todos los procesos de ventas de tu arte serán directamente transferidos por nosotros hacia el balance de esta tarjeta. Ahora, esta tarjeta de cristal mágico plateada no tiene un propietario impreso. Usa tu huella digital para sellarla. En el futuro, puedes usarla. Austoni respetuosamente le dio la tarjeta de cristal mágico a Liley. Entonces dijo con un tono ansioso: Liley, podría preguntarte si has traído algunas esculturas para nosotros esta vez. Liley asintió con la cabeza ligeramente. Tengo 3 en total. La sonrisa de Austoni de inmediato se volvió incluso más radiante. En la noche, dentro del paraíso de Aguajade, Liley, George y 2 cortesanas estaban ahí por sí mismos, bebiendo mientras hablaban y reían. Por ahora, Reynolds y Jay ya se habían retirado a sus habitaciones con sus cortesanas. Cielos, esos dos, jefe Jay y cuarto hermano. Liley bebió una copa de vino mientras hablaba con George, que estaba en medio de risas y charlas con su chica. Segundo hermano, mi cabeza se siente un poco mareada. Voy a salir por un poco de aire fresco. Seguro. George respondió, luego continuó charlando con su compañera. Bajando las escaleras, Liley directamente dejó el paraíso de Aguajade. Al partir de las animadas premisas, Liley de repente sintió un frío y refrescante viento nocturno que sopló sobre él, ayudando a aclarar su mente. Comparado al paraíso de Aguajade, afuera estaba mucho más calmado y más tranquilo. Liley comenzó a tomar una caminata casual alrededor de las calles de Ciudad Fenley. La fría brisa de la noche era muy refrescante. Había algunas mansiones nobles alineadas en las calles, pero comparadas al camino verde hoja, las mansiones en esta calle árida, estaban claramente en un nivel más bajo. Y en el balcón de una hacienda de 2 plantas en particular, Alice estaba de pie, disfrutando la brisa nocturna. Mirando la brillante luna en el vacío cielo, Alice no pudo evitar pensar en Liley, quien había salvado su vida. En ese momento, cuando ella había caído en desesperación, él había descendido desde los cielos y aniquiló a ese cerdo de guerra sanguinario y salvó su vida. Esa acción la había agitado profundamente. Se podría decir que ese evento había dejado una profunda impresión en su alma. Hermano mayor Liley es un poco taciturno, pero cuando discute sobre magia, es más que guapo. Una débil sonrisa apareció en el rostro de Alice mientras recordaba. De repente, Alice vio una figura caminando bajo las calles. Su figura parecía muy familiar. Tomando una mirada cercana, ella de inmediato lo reconoció, y una sonrisa brilló en su rostro. Ella rápidamente balanceó su mano mientras gritaba, hermano mayor Liley, hermano mayor. Liley. Liley, que estaba caminando en la calle mientras disfrutaba la fría noche, observó hacia arriba sospechosamente mientras escuchaba que alguien llamaba su nombre. Un distante balcón, una forma oscura vestida de violeta, la brillante iluminando detrás de ella. Las ropas violetas flotaron en la brisa nocturna. De repente, Liley parecía oler la fragancia de Alice. Esa fragancia era algo cautivador. Alice, Liley no pudo evitar caminar hacia ese balcón.